La temporada final de Solo Leveling comienza con la reunión de los monarcas, los cuales se juntan en un lugar cavernoso, porque claramente un café o un parque no va con su estilo. El caso es que el primero en hablar es el monarca del hielo, quien dice que el monarca de las sombras está en la superficie de la tierra. Ante esto, Yogumut, el monarca de la transfiguración, le pregunta si acaso no había dicho que no hay ningún recipiente que pueda contener completamente su poder, y que esa es la misma razón por la que el rey dragón no puede permanecer en la superficie de la tierra. Al escuchar sus dudas, el monarca de hielo le responde que lo vio con sus propios ojos, y que es más una amenaza que esos fragmentos de luz, por lo que ha decidido ocuparse de él, y les pregunta si están dispuestos a ayudarlo. Es así que tras un par de segundos, Tarnak, el monarca del cuerpo de hierro, dice que pelear contra el monarca de las sombras es muy arriesgado, ya que es el más poderoso de los 9 monarcas, por lo que mejor propone esperar el regreso del rey dragón, o sea, el monarca de la destrucción. Ante esto, el monarca de hielo dice que aunque estén huyendo son monarcas, y les pregunta si de verdad todo lo que pueden hacer es esperar al rey dragón. Y al ver que nadie le contesta, que la única oportunidad que tiene de derrotar al monarca de las sombras es ahora, cuando aún es humano, por lo que les pide una vez más que lo ayuden y que él asumirá la responsabilidad y lo regresará a la nada. Sin embargo, Tarnak le dice que no cuente con él para eso, y Yogumut toma la misma postura y dice que tampoco quiere terminar como el monarca de las llamas blancas Varan. Por su lado, Rakan, el monarca de las bestias, los llama gatos asustadizos, a lo que Tarnak responde que debería saber lo que le ocurrió al monarca de las llamas blancas luego de ser derrotado, y que no quiere ser atrapado por la autoridad del monarca de las sombras y sufrir un sueño eterno. Ante esto, Rakan dice que no cree que pueda convertirlos en unos sirvientes si están en sus formas originales, a lo que Tarnak responde una vez más que parece que el monarca de las sombras y el arquitecto del sistema están trabajando juntos ahora, y que puede crear una réplica de ellos y que no quiere convertirse en una herramienta en su mundo, y sin más, tanto él como Yogumut abandonan la reunión desapareciendo por un portal. El caso es que Rakan le pregunta a Sylar dónde están las pruebas de que el monarca de las sombras sigue siendo humano, a lo que se responde que son aplicó veneno a su daga, y que no es algo que Ashburn, el verdadero monarca de las sombras, haría. Por su lado, Keresha, la monarca de las plagas, dice que si el monarca de las sombras pudiera controlar completamente su cuerpo humano no habría tenido que recurrir a tales artimañas, y al escucharle el monarca de hielo le pregunta ilusionado si lo acompañará, a lo que esta responde que lo ayudará, y Rakan tan solo agrega que juntos acabarán con el monarca de las sombras. Y ahora pasamos con Song Jinwoo, quien desde lo alto de un edificio observa la ciudad de Seúl mientras busca al monarca que acabó con la vida del presidente Go Gun-hee, pero tras un par de segundos dice que no puede sentir su poder mágico así, por lo cual supone que este método no funcionará muy bien, y justo en ese instante vemos sus estadísticas y podemos notar que ya es nivel 133 y que tiene una gran cantidad de vida y magia. El caso es que Song comienza a recordar su último encuentro con el monarca del hielo, y dice que este no tenía una sombra y que dijo que era su forma original, por lo que Song recuerda lo que le dijo el monarca de los gigantes sobre que los monarcas y gobernantes tienen una forma original y por eso no pueden convertirse en soldados de la sombra, y que de la misma manera si los monarcas no tienen sombra solo que una gran fuente de rastreo. Sin embargo, dice que eso no importa, pues mientras él sea el cazador nunca perderá su presa. Luego de esto pasamos a la Asociación de Cazadores de Corea, en donde alguien dice que hace una semana que el puesto del presidente está vacío y que deben encontrar un sucesor. Ante esto, otra persona dice que el hecho de que un cazador de rango ese fuera el presidente de la Asociación de Cazadores tenía muchos significados simbólicos, y se pregunta que ahora que la Asociación de Cazadores que supervisaba a los 5 grandes gremios ha perdido una figura tan importante, ¿quién podrá controlarlos? Al escuchar esto, el ejecutivo pregunta si sugieren que escoja a otro cazador rango ese como presidente de la asociación, y agrega que aunque los cazadores de mayor rango son muy influyentes deben tener mucha precaución a la hora de atraer forasteros, pero que después de una larga e intensa discusión los directores sí quieren recomendar a Jinchul como el presidente de la asociación. Y al escuchar esto, Jinchul no puede hacer más que sorprenderse ante la inesperada noticia. El caso es que Jinchul pregunta por qué lo eligieron a él, a lo que los ejecutivos responden que creen que él fue quien más ayudó al presidente y el que adquirió más habilidades, además de que es muy capaz en términos de liderazgo y tiene la capacidad de llamar a los cazadores a la acción. Por su lado, otro ejecutivo dice que no hay ninguna ley que diga que solo un cazador de rango ese puede ocupar el lugar del presidente, y que como una presencia que ejerce influencia entre los cazadores ven a Jinchul como el candidato perfecto. Ante esto, Jinchul dice humildemente que aún le faltan muchos aspectos para tomar una posición tan honorable y que hay muchos otros que tienen un rango superior al suyo, por lo que se pregunta si todavía no es demasiado joven e ingenuo, a lo que un ejecutivo responde que él y los demás directivos no tienen el poder de mover a las mayores fuerzas de Corea, pero que Jinchul sí, además de que tiene conexiones con muchos grandes gremios y lo más importante, con el cazador Song Jinwoo, a lo que Jinchul responde que se lo ha encontrado con frecuencia, pero no está seguro si Song considere que tienen una relación. El caso es que los directivos dicen que no pueden forzar su decisión sobre Jinchul, por lo que le preguntan si estaría dispuesta a considerar cuidadosamente su propuesta, y este tan solo dice que lo hará con las escenas de dudas que lo aquejan reflejadas en su rostro. Luego de que Jinchul es propuesto como el nuevo presidente de la Asociación de Cazadores de Corea, pasamos con Thomas Andre, quien camina con su asistente a la vez que dice que ha pasado un buen tiempo desde la última vez que bajó al subterráneo, e incluso los guardias de esa zona se sorprenden muchísimo al verlo, y este tan solo les dice que no se asusten y que vuelvan a sentarse. El caso es que tras poner su huella, Thomas y su asistente entran en una sala, mientras esta última le pregunta si de verdad está pensando en regalar eso, a lo que Thomas pregunta si acaso no cree que su vida y la de los miembros de su gremio valgan la pena, y ante eso su asistente no le queda más que decir que no es así. Es así que mientras una segunda puerta se abre, Thomas le pregunta si cree que Song carezca de las habilidades como cazador para usar esto, y su asistente no puede hacer más que quedarse en silencio como reconociendo que Song tiene habilidad de sobra. Es de esta manera que cuando por fin entran en la sala, Thomas dice que siguen tan impresionantes como siempre, y su asistente agrega que solo hay 2 en el mundo y que está segura de que esta cifra se mantendrá constante en el futuro, por lo que le pregunta una vez más si aún así piensa dárselas a Song. Ante esto, Thomas dice que sí, y que es precisamente por eso que piensa dárselas, y si acaso no cree que es un desperdicio que la mejor de las armas esté pudriendo ahí ganando polvo. Y en cuanto lo dice, vemos 2 grandes dagas que descansan en un estante emitiendo un aura que demuestra el impresionante poder que albergan. Luego de esto tenemos un anuncio de las noticias en el que se informa que se ha nombrado a Jinchul como presidente de la Asociación de Cazadores de Corea. Y ahora pasamos a la casa de Song, en donde su hermana se entera de esta noticia mientras está en su celular, y no le queda más que decir que el país está hecho un caos, y que parece que el mundo también. Por lo que sin más se pone de pie y abraza a su madre con expresión preocupada, y tras un par de segundos le dice que se muden. Ante esto su madre le pregunta si de verdad eso es lo que quiere, y cuando Jinha le dice que sí, le responde que a ella le gusta esa casa, y sin más manda a su hija a extender la ropa mientras esta le dice que solo le habla lindo cuando quiere que haga algo. No obstante, cuando sale al patio trasero para hacer lo que le ordenaron, algo llama su atención, y sin dudarlo regresa rápidamente con su madre llamándola desesperada. Sin embargo, antes de saber qué sucede, pasamos a un edificio en Corea donde vemos a varios reporteros parados afuera, y uno de ellos se pregunta si es cierto el rumor sobre el gremio Ajin, y agrega que todavía es difícil de creer, pues se dice que Thomas Andre está en la oficina del gremio Ajin, y en cuanto lo dice lo vemos muy sonriente mientras Jinho sonríe muy nervioso sin saber qué decirle. El caso es que mientras Thomas espera en su oficina, Jinho se pregunta cómo diablos es que el cazador nacional de Estados Unidos está ahí, y por si fuera poco está acompañado del mejor cazador alemán, Leonard Nierman. Es así que mientras suda por los nervios, Jinho piensa que esos 2 cazadores han estado esperando por casi 2 horas, y vemos que no para de llamarle a Song mientras se pregunta dónde diablos está. Por su lado, Leonard piensa que no puede creer que Thomas esté buscando a Song, y se pregunta si serán siquiera capaces de verlo ese día. Y justo en ese momento el asistente de Thomas le traduce a Jinho que su jefe le pregunta si Song está en medio de una incursión, pues no parece ir mucho a la oficina, a lo que Jinho responde demasiado nervioso que probablemente sea eso. Sin embargo, justo en ese instante Song vuelve a su oficina muy tranquilo, y al verlo todos sus subordinados se ponen de pie totalmente aliviados de que haya regresado, y Song por su lado de inmediato piensa que se estaba preguntando por qué los reporteros estaban afuera, pero que ya notó que es por Thomas. El caso es que Jinho le pregunta por qué no contesta el teléfono, a lo que Song responde que estaba un poco ocupado, y ante esto Jinho se fija en las ropas de su amigo y este le dice que hay un montón de portales hoy en día y que no puede simplemente sentarse sin hacer nada, y piensa para sí que además Iris y Beru mejorarán sus rangos en poco tiempo. Es así que al ver a Song, Thomas se pone de pie de inmediato y se acerca a la vez que le dice que ha pasado un tiempo desde que se vieron. Ante esto Jinho piensa que ojalá no continúen su pelea ahí, y justo en ese instante su amigo le pregunta a Thomas que lo llevó a Corea, a lo que este responde que le prometió que le daría algo una vez que su brazo mejorara, y con la emoción reflejada en su rostro le dice que lleva un regalo fantástico para él. Al escuchar esto Song le pregunta a qué se refiere con regalo, pero Thomas tan solo le dice que está feliz de que esté emocionado y le pregunta si podría moverse a un lugar más cómodo, pues era peligroso que llevara su regalo ahí. Ante eso Song piensa si acaso será una bomba o algo así, pero mejor pregunta quién es la persona que lo acompaña, y ahora es turno de Leonard Nierman de presentarse con él. Sin embargo, antes de que Song pueda responderle, Thomas se pone frente a él y le pregunta a nuestro prota si ya pueden irse, y luego antes de que el cazador alemán lo siga le pregunta dónde cree que va, a lo que este
responde que ha estado esperando 2 horas para conocer a Song y si no cree que debería ir él también. Sin embargo, Thomas le responde con una expresión muy seria que no, pues esto es top secret y no es para que se entere. Y mientras nuestro prota se queda con el cazador, no le queda más que decir que es la primera vez que es tratado así. Es así que luego de que Song y Thomas Andre vuelven a toparse, los vemos cenando en un restaurante de lo más tranquilos, hasta que Thomas le dice que no sabe cuánto ha estado esperando por este momento, a la vez que le hace una seña a uno de sus asistentes. El caso es que de inmediato uno de ellos coloca un gran estuche sobre la mesa y al verlo Song se pregunta qué será eso. Y al ver su desconcierto, Thomas le pregunta si puede sentir el poderoso objeto que está dentro del estuche. Y sin más comienza a abrirlo mientras le dice que le dará eso por perdonarlo a él y a sus miembros. Y al ver lo que el estuche contiene, Song abre los ojos muy sorprendido mientras se pregunta si eso que tiene enfrente es Kamish. Y una vez más volvemos a ver las poderosas dagas de Thomas Andre. Es de esta manera que Thomas le dice que es asombroso que lo notara con una mirada, pero Song tan solo le pregunta si no era la Asociación de Cazadores de Estados Unidos quienes tenían el cadáver de Kamish. Ante eso Thomas le responde que decidieron seguir la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, pues ellos no querían que mantuvieran el cadáver del dragón y que por eso recibieron mucho dinero a cambio. Sin embargo, agrega que fue perforado por el diente más grande y afilado de Kamish y que luego de arrancárselo se lo quedó como un souvenir, que era difícil hacer espadas con él, así que en su lugar fabricó unas dagas y que nunca se imaginó que se terminarían usando así. Y sin más le dice a Song que son todas suyas ahora. Y sin dudarlo, nuestro prota toma una de inmediato, a la vez que el sistema le dice que es una daga de rareza desconocida con un ataque de más 1500. Al notar eso, Song piensa que un ataque de más 1500 es asombroso y que pensó que las dagas de Baran eran buenas, pero que estas son realmente incomparables. Y para comprobar las estadísticas de las dagas de Baran, y estas tan solo tienen 220 de ataque. Y mientras comienza a mover sus nuevas armas a toda velocidad con una impresionante habilidad, piensa que si se fijan solo en las estadísticas es como si cargara con una gran espada en cada mano. Por su lado, Thomas se hace un poco para atrás mientras le dice a Song que tenga cuidado, pues esas dagas pueden perforar a través de sus escudos defensivos que usa con su habilidad. Y agrega que espera que no planea acabar con él ahora que le dio esas dagas. Sin embargo, Song ignora mientras continúa observando las dagas y pensando que son definitivamente diferentes a una normal, y que siente cómo reaccionan a su poder mágico. Y en cuanto dice esto, todos a su alrededor sienten como el impresionante poder de Song comienza a desbordarse. Y ante esto, Thomas le pregunta a su asistente con una sonrisa de satisfacción si aún cree que cometió un error. Y esta tan solo baja la mirada y niega con la cabeza. El caso es que Thomas le pregunta a Song qué piensa de su regalo y Song le pregunta si está bien para él aceptar esa clase de regalos gratis. A lo que Thomas responde que es un regalo por perdonar su vida y la de sus miembros. Y ante esto Song le dice que entonces las aceptará gratamente y Thomas le responde que si lo hace estará feliz. Pero justo en ese instante ambos sienten una impresionante descarga de poder que los deja congelados en su lugar por un par de segundos. Y en cuanto pasamos se ponen de pie de inmediato en estado de completa alerta. Es así que vemos que en las calles de Corea todas las personas se detienen de sus actividades cotidianas para observar lo que sucede en el cielo. Y sin más volvemos con Song y Thomas que también observan hacia arriba. Y este último dice que no puede creerlo, pues es la primera vez que ve uno tan grande y que es incluso más grande que cuando Kamish apareció. Y sin más vemos un nuevo portal del tamaño de la ciudad entera aparecido sobre ellos. Y Thomas tan solo agrega que quizás el mundo está intentando sacarlos de su sentido común. El caso es que horas después vemos los reportes de las noticias y que todas las personas están entre preocupadas y asombradas por un evento de tal magnitud. Es de esta manera que volvemos a ver al Dr. Belger, quien dice que lleva un tiempo hablando de una cantidad masiva de poder mágico reunido en los cielos y que el portal gigante que ha aparecido sobre Seúl es solo el principio y que es probable que pronto aparezcan puertas igualmente aterradoras en otros países. Antes un ejecutivo le pregunta si está insinuando que otros lugares también muestran señales de anormalidad y este dice que sí, que precisamente eso es lo que está diciendo. Al escuchar esto los directivos le dicen que lleva un tiempo investigando los portales y la malevolencia asociada y si hay algún plan de contingencia que pueda sugerir. Y antes el doctor tan solo se queda en silencio por unos segundos y lo único que alcanza a decir es que deberían rezar y esperar a que este acontecimiento sin precedentes no acabe en una tragedia. Y en cuanto lo dice vemos a Song que ya vuela a lomos de su dragón rumbo al centro del portal. Y en otro cuadro simplemente épico vemos a nuestro prota parado sobre su dragón listo para enfrentarse al problema que sea. El caso es que al llegar al centro del portal Song dice que es extraño que este no lo deje pasar y que es como si chocara contra una pared y que si fuera una pared normal simplemente la rompería, pero que si este es un portal que un monarca no puede atravesar se pregunta si los monstruos del interior serán diferentes a los que han visto hasta ahora, por lo que lleno de decisión dice que pase lo que pase sus amigos y familia están abajo y que no dejará que estas criaturas la tengan fácil al atacarlos. Sin embargo en ese momento recibe una llamada y se trata de Jinchul quien le dice que no puede oírlo bien y sí puede llamarlo luego, a lo que Song responde que no es necesario pues ahora mismo está a gran altura. El caso es que Song le pregunta si ha visto lo que le pidió, a lo que Jinchul responde que sí y que ha pedido a las asociaciones de cazadores de varios lados del mundo que están en toda la región vía satélite, pero que no ha aparecido ningún otro portal en ninguna otra parte del mundo. Y cuando Song le pregunta si eso quiere decir que aparte de los existentes no ha aparecido ningún portal nuevo, este le dice que sí. Ante eso Song piensa que han pasado 3 horas desde que apareció un enorme portal y se pregunta si podría ser una mera coincidencia que durante las 3 últimas horas los portales de todo el mundo estén ocultando su presencia al mismo tiempo, pero luego piensa para sí que definitivamente no es una coincidencia. Es de esta manera que Jinchul le dice a Song que están planeando evacuar a las personas ubicadas cerca del portal y que están procediendo por etapas para no incitar al pánico y le pregunta qué piensa hacer, a lo que Song responde que aunque no sepa lo que les espera mañana alguien debe de empezar a tomar acciones y sin agregar nada más cuelga el teléfono y la decisión de salvar a todos sus amigos y familiares se refleja en su mirada con gran intensidad. Luego de que Song recibe las dagas más poderosas de Thomas Andre y que el gigantesco portal aparece sobre todo Seúl, pasamos al gimnasio de la Asociación de Cazadores, en donde vemos a Song esquivar varios golpes de una de sus sombras y luego haciéndose para atrás muy a lo y se esquiva el siguiente golpe de Beru. El caso es que cuando Beru se prepara para dar el siguiente golpe ahora que parece que Song está desprotegido, este detiene su mano en una fracción de segundo y vemos que aún en esa incómoda posición nuestro prota tiene la fuerza suficiente como para resistir un embate de Beru. Es de esta manera que Song le pregunta a Beru si está usando toda su energía y ante eso su sombra de inmediato se zafa de su agarre para alejarse de él y le hace una reverencia mientras le dice que no podría hacer eso, a lo que Song responde que está bien, pues quiere hacer un poco de ejercicio y no tiene nadie más para pelear que él. Al escuchar esto Beru le dice que eso lo conmueve profundamente y Song le pregunta cómo es que su vocabulario está mejorando tan rápido y si no será porque se comió algún humano y sin más le dice que es momento de comenzar mientras da unos pequeños saltos de calentamiento. Por su lado Beru también comienza a expulsar una gran cantidad de energía mientras el sistema nos dice que ya se encuentra en su nivel máximo y sin dudarlo pero ni un segundo pasa el ataque a toda velocidad apareciendo sobre Song. Sin embargo nuestro prota esquiva su golpe moviéndose hacia un lado solo lo necesario y luego cuando Beru se da la vuelta lanzando un tremendo golpe lo bloquea con el brazo mientras le dice que puede notar que se ha vuelto muy fuerte luego de alcanzar el rango de comandante. Es así que Beru comienza a atacar con aún más intensidad mientras nuestro prota lanza a su lado esquivando todos y cada uno de sus golpes y en cuanto encuentra una apertura le da un tremendo puñetazo en el estómago mientras le dice que el rango comandante se refiere al líder de un ejército y que solo puede haber uno, por lo que una vez que Iris y Vid alcanzan el rango de general alcanzarán el rango de comandante en cuestión de segundos y que si no quiere que le roben la gloria debe trabajar más duro. Y al escuchar estas palabras Beru suelta uno de sus característicos chillos preparado para dar todo de sí en la pelea contra su amo. El caso es que Song y Beru continúan moviéndose por toda la sala intercambiando golpes a toda velocidad, pero mientras se mueven Song sigue pensando que aún no es suficiente, pues incluso si Beru es el más fuerte de su armada de sombras él todavía no es suficientemente fuerte como los monarcas. Es de esta manera que Beru logra colocarse frente a Song y se lanza sobre él con toda la intención de golpearlo. El problema para él es que en cuanto suelta el golpe tan solo termina destrozando el suelo y para cuando se da cuenta Song ya está a su lado y antes de que pueda reaccionar recibe otro tremendo golpe en el costado y ante esto solo puedo decir imagínense lo animado. El caso es que Beru termina estrellado contra la pared en muy mal estado y mientras cae al suelo le dice a Song que continuamente se sorprende por la fuerza de su rey y al escuchar esta expresión Song dice que mejor comenzará a bloquear el canal de dramas históricos para que deje de hablar así y al escuchar esto Beru tan solo mira algo triste mientras se cura. Es así que tras la pelea Song dice que ahora que han acabado debería empezar a limpiar ese lugar y en el siguiente cuadro podemos ver el gran desastre que ocasionaron con su enfrentamiento y luego a Song diciéndole al presidente de la asociación que no se moleste pues tiene 300 hormigas que podrán arreglarlo. Y ahora pasamos a un hotel en Seúl en donde el asistente de Thomas le pregunta si ha llegado el momento de irse, a lo que este responde que cómo podrían irse y dejar algo tan grande y hermoso. Ante esto Laura le dice que está de acuerdo en que es grande pero que eso de hermoso no está tan segura y Thomas tan solo le dice que algo que haga que su corazón se emocione es hermoso y que un dragón escupiendo fuego de su boca
boca, un enorme portal y la fuerza del cazador Song también son hermosos, y que es por eso que él considera lo que podría ser su fin como algo hermoso. Al escuchar esto, Laura le dice que por fin hay algo que no puede tener, y este tan solo se pregunta que quién diría que habría algo que incluso él no podría poseer. El caso es que Thomas le pregunta qué sentido tiene volver a Estados Unidos si no hay portales ahí, a lo que esta responde que la asociación está preocupada por él, y ante esto Thomas tan solo dice que eso es absurdo, pues no hay lugar más seguro que donde esté Song Jinwoo, y luego agrega que si no detienen esto ahora no quedará nada en pie, y que es por eso que él sabe que esos podrían ser los últimos momentos de la humanidad o el comienzo de algo nuevo. Es así que tras la aparición de este portal también podemos ver cómo las calles de Corea son un caos mientras todos los ciudadanos se precipitan a evacuar ante el inminente peligro, y pasamos a la casa de Song en donde Jinja le pregunta a su madre si acaso no huirán, a lo que esta responde que si van a morir lo mejor sería poder elegir dónde lo harán, además de que no han emitido un comunicado de evacuación oficial para su vecindario. Ante esto Jinja le dice que irá a la universidad el próximo año y que finalmente podrá beber y vivir sola, así que no está hablando de la muerte cuando está por alcanzar el mejor momento de su vida. Y al escuchar esto su madre tan solo le dice que sabe que Song las protegerá al igual que hizo su padre, y en cuanto lo dice pasamos con Song quien continúa en lo alto de un edificio buscando a los monarcas, pero tras un par de minutos piensa que a pesar de la situación no puede percibirlos y se pregunta dónde demonios se están escondiendo, y luego sentando su atención en el colosal portal dice que necesita bloquearlo, pero se pregunta si será capaz de hacerlo sin que pase nada y que tiene mucho que perder. El caso es que nuestro prota comienza a revisar su celular mientras se pregunta quién debería llamar si este es su final, y de inmediato entre todos sus contactos aparece el nombre de Cha Hae y Song parece tomar una decisión. Es así que pasamos con Cha Hae, quien al parecer entrena con una espada, y su maestro le dice que recientemente hay una vacilación obstinada en su esgrima y que teme que eso se debe al miedo que habita en su corazón, y que entiende que esté asustada, pues él también lo estaría, ya que él también hubiese perdido un brazo si hubiese luchado contra esas bestias. Sin embargo, en ese momento el teléfono de Cha Hae comienza a sonar y esta deja de prestarle atención. Ante esto el maestro le pregunta si no estará desconcentrada porque no había respondido el teléfono, y Cha Hae tan solo le dice que lo siente mientras contesta la llamada, y luego tras hablar un par de segundos se voltea rápidamente con su maestro y le dice que le surgió una reunión muy importante así que necesita retirarse en ese momento. Es así que luego de que Cha Hae recibe la misteriosa llamada la vemos pasear al lado de Song en un parque de atracciones, mientras todos alrededor observan y se preguntan si acaso será su novia hasta que comienzan a reconocerla como la cazadora Cha Hae-in. Por su lado Song le dice a la penada Cha Hae que pensó que había menos personas debido a esta situación, pero que estaba equivocado. Ante esto Cha Hae le pregunta si disfruta de ir a lugares como ese, a lo que Song responde que no, pero que quería experimentar lugares así por lo menos una vez en su vida. Al escuchar sus razones la cazadora le pregunta por qué la llevó a un lugar que realmente quería visitar, a lo que Song responde que es porque es la única amiga que tiene. Y al ver el desconcierto de Cha Hae le pregunta si no recuerda lo que dijo frente a la extraña estatua de la mazmorra, y de inmediato la cazadora recuerda que le dijo que Song era su amigo y que había ido hasta ahí para rescatarlo. Al recordar esto Cha Hae baja la cabeza demasiado apenada mientras le pregunta si escuchó eso, a lo que Song responde que pudo escucharlo claramente, ya que su sentido auditivo es mejor que el promedio. El caso es que para desviar el tema Cha Hae le pregunta si fue capaz de averiguar la identidad de esa extraña mazmorra, y Song tan solo le responde que cuando haya ordenado sus pensamientos respecto a eso se lo hará saber, pero que por el momento se lo guardará solo para él. Es así que mientras siguen caminando la gente los rodea pidiéndoles fotos mientras los soldados de Song los detienen, y ante esto Cha Hae le pregunta si no cree que esto los hace destacar más, pero Song tan solo le dice que estará bien si los ignoran. Es de esta manera que Cha Hae piensa para sí que esa es la primera vez que sale a divertirse en un buen rato, ya que se volvió cazadora hace 2 años, y luego volteando a ver a Song piensa que es diferente cuando está con él, y cuando nuestro prota le pregunta si quiere subirse a un juego le dice que sí. El caso es que los cazadores comienzan a deliberar a qué juego deberían subirse, pero todos les llaman la atención, y tenemos otro cuadro de Cha Hae completamente feliz diciéndole a Song que todos los juegos parecen divertidos, y al verla tan feliz Song no puede hacer más que sonreír mientras piensa que al parecer él no era el único que quería ir a esa feria, por lo que le dice que entonces deberían subirse a todos los juegos. Es así que tenemos unos cuadros bien chidos de Song y Cha Hae subiendo a los juegos mecánicos y entrando a las casas del terror, pero en ninguno de estos lugares se ven sorprendidos, por lo que mientras comen algo Song le pregunta si se está aburriendo, a lo que Cha Hae responde que se está divirtiendo mucho. Al escuchar esto Song le pregunta entonces por qué no ha gritado ni una sola vez en los juegos mecánicos, pero luego piensa que seguramente ese tipo de emociones no son nada para un cazador de rango S, por lo que le pregunta si es porque los juegos son lentos y Cha Hae le dice que sí. El caso es que al escuchar eso Song no puede hacer más que sonreír con ternura mientras observa a su acompañante, y sin dudarlo le pregunta si entonces deberían subirse a algo más emocionante. Y sin más en el siguiente cuadro vemos a Kaiser atravesar el cielo como una saeta y alcanzamos a ver que en su lomo se encuentra una pareja. Es así que mientras vuelan Song le pregunta a Cha Hae qué le parece ahora, a lo que esta responde que es muy rápido y que está muy alto, pero que también es realmente hermoso. Es de esta manera que tras un par de minutos de vuelo Cha Hae le pregunta a nuestro prota por qué quería ir a un parque de atracciones cuando puede hacer esto, y Song solo le responde que ese parque de atracciones es donde el portal que se llevó a su padre apareció, así que quería ir ahí por lo menos una vez. Ante esto Cha Hae le agradece por contarle eso, y luego sin más se reclina contra su pecho a la vez que nuestro prota la abraza y le dice que quería agradecerle apropiadamente y que la ha ayudado mucho, y Song solo le dice que hay algo que le gustaría enseñarle. Es así que en otro panel que ya tenía muchas ganas de ver, Song y Cha Hae se sientan en algún lugar de Seúl a ver las estrellas, y mientras las contempla Cha Hae centra su atención en Song y le dedica una mirada que dice más que 1000 palabras, y una vez más se recuesta contra él mientras una estrella fugaz pasa en el cielo frente a ellos. Y ante esto solo puedo decir, imagínense los casados. Es de esta manera que la mañana siguiente vemos a Cha Hae tomar agua de un manantial que estaba cerca de ellos, ya que Song está hecho a la antigua y decidió hacer lo que tenían que hacer ahí en el monte. El caso es que Song le dice que cerca hay un gran hotel para desayunar y si le gustaría comer ahí, a lo que Cha Hae responde que le encantaría. Y ante esto Song de inmediato aparece la sombra de Kaiser mientras le dice que es momento de irse. Al ver a Kaiser Cha Hae le pregunta si no había dicho que era por la zona, a lo que Song responde que si Kaiser vuela con toda su fuerza les tomará 5 minutos, y la cazadora no puede hacer más que preguntarse cuántos kilómetros puede volar en 5 minutos. Y ahora pasamos al edificio de la Asociación de Cazadores Coreanos, y vemos que fuera de este varios cazadores se reúnen, y uno de ellos piensa que ese monstruoso portal se abrirá en un par de días, y que ahora que también es un cazador de rango B no puede bajar la guardia. Sin embargo su atención se desvía hacia la persona con la que choca justo en ese momento, y muy molesto le pregunta quién demonios es, sin saber que tiene enfrente a Rakan, el monarca de las bestias, quien tan solo lo observa en silencio. El caso es que los demás cazadores se dan cuenta de lo que está sucediendo y se preguntan si hay una pelea, y otros dicen que el tipo es realmente enorme y que podría ser hasta más grande que Madon, pero tan solo suponen que es un cazador. Por su lado el cazador rango B le dice al monarca de las bestias que si choca con una persona debe disculparse, mientras piensa que ahora que es un cazador de rango B es superior entre la mayoría de cazadores, y que hace mucho tiempo se arrastraba ante su jefe y era ignorado por sus subordinados, pero que ya no dejará que eso pase. Sin embargo, justo en ese instante Rakan se lanza al ataque abriendo la boca de manera aterradora, y los demás cazadores no pueden hacer más que ver como la cabeza de su compañero es arrancada de un mordisco. Es así que tras este suceso todos comienzan a gritar que ese sujeto se comió a una persona, y este tan solo sonríe de manera aterradora para luego comenzar su ataque expulsando una enorme cantidad de energía que destroza todo a su alrededor y saca a los cazadores volando en el acto. El caso es que uno de los cazadores que salió volando termina estrellándose contra una pared, y antes de que pueda reaccionar un auto aparece frente a él y lo aplasta contra el edificio terminando con su vida en ese instante. Por su lado el monarca de las bestias comienza a dar un mensaje para los humanos, y mientras emerge de la nube de polvo que causó dice que a partir de ahora comenzará a cazarlos, y que sus uñas desgarrarán su débil piel y carne. Y por último en un cuadro simplemente épico anuncia que él es el rey de los animales y monarca de las bestias y los reta a que intenten detenerlo. Luego de que Song tiene su primera cita con Cha Hae y el monarca de las bestias aparece en Seúl y comienza a atacar a los cazadores, pasamos con Jin Chul, quien pregunta cómo es posible que un intruso esté en el patio delantero de la asociación de cazadores y si acaso hay víctimas, a lo que su asistente responde que en ese momento están tratando de averiguar los números exactos. Ante esto Jin Chul se agarra la cabeza preocupado mientras dice que todavía quedan muchas horas hasta que se abra la mazmorra, y tan solo piensa que ya tiene las manos llenas con el portal y ahora ha aparecido un monstruo, por lo que de inmediato pregunta que hay del cazador Song Jinwoo, a lo que su asistente responde que no pueden localizarlo, y justo en ese momento les informan que ha llegado un cazador que puede acabar con el monstruo, y Jin Chul de inmediato pregunta esperanzado si se trata de Song Jinwoo, a lo que su gente responde que no, pero que es un cazador de clase mundial. Y sin más pasamos al campo de batalla en donde vemos al monarca de las bestias totalmente fuera de sí listo para comenzar la masacre, y vemos que frente a él se encuentra un cazador con traje y se trata de nada más y nada menos que de Leonard Newman, quien se pregunta si realmente puede hacer esto, y agrega que tal vez es por eso que se quedó en Seúl, pues tal vez estaba destinado a derrotar a este monstruo. Sin embargo, justo en ese momento una voz detrás de él le dice que se haga a un lado, y sin más Thomas Anderson lo toma por la cabeza y lo hace a un lado mientras le dice que solo le estorbará. No obstante,
obstante, antes de ver qué sucederá con este enfrentamiento, volvemos con Son, quien desayuna muy tranquilo con Chajae hasta que contesta una llamada en la que le preguntan histéricos del otro lado de la línea por qué no pudieron contactarlo en todo este tiempo. A lo que este responde con la calma que lo caracteriza que porque estaba en un área sin servicio. El caso es que en cuanto le dicen que un monstruo clase S apareció en medio de Seúl, su expresión cambia por completo y dice que eso no puede ser, pues todavía tiene unos días hasta la apertura de la mazmorra, pero Jinchu le dice que así son las cosas. Ante esto Son le pregunta cuántos enemigos hay, a lo que este responde que es solo uno. Y al escuchar esto Son piensa que todos los cazadores están reunidos en Seúl ahora mismo y se pregunta si fueron atrapados y están siendo derrotados por ese monstruo que apareció de repente. Es así que mientras Chajae lo observa preocupada, Son se entera que un gremio entero que se topó con el monstruo clase S fue aniquilado al instante y que no creen que se trate de un monstruo normal y que además acaban de recibir un informe sobre la repentina aparición de Thomas Andre. Ante esto Son piensa que eso es imposible, pues él puso sus soldados de la sombra en Thomas y en otros cazadores y les dijo que le informaran si pasaba cualquier cosa. Y se pregunta cómo es que el monstruo que apareció en Seúl acabó con un gremio entero y él aún no ha recibido ningún informe. El caso es que tras pensarlo un poco Son se da cuenta que la conexión con sus sombras en Seúl se ha perdido y que es como si algo estuviera debilitando la señal a propósito y se pregunta qué diablos está pasando. Y justo en ese instante el sistema comienza a avisarle que no puede encontrar al soldado sombra específico que está buscando y dice que incluso los soldados que usaba como coordenadas han desaparecido. Es de esta manera que Son le dice a Chajae que hay un problema ocurriendo en Corea en ese momento y esta le pregunta si ya se ha producido la apertura de la mazmorra, a lo que Son responde que no y que cree que es algo más, por lo que de vuelta a su llamada le pregunta a Jinchul si ese monstruo tiene sombra y que por favor haga todo lo posible por confirmarle ese dato. Y ahora de vuelta al campo de batalla vemos cómo los demás cazadores reconocen a Thomas Andre y este les grita que no se queden ahí parados como tontos y que se den prisa y empiecen a rescatar a los civiles. Y sin más centra atención en el monarca de las bestias mientras dice que ve a un monstruo que es una bestia sin modales y que él solo puede vencer a esas bestias golpeándolas hasta la muerte. Y este tan solo lo observa desde lejos con una mirada de maníaco listo para comenzar una destrucción sin igual. Y así, en otro momento simplemente épico de esta historia, Thomas Andre y el monarca de las bestias se paran uno frente al otro listos para comenzar un colosal enfrentamiento que sacudirá al mundo entero. Es así que tras observarse fijamente por un par de segundos el primero en pasar al ataque es el monarca de las bestias, quien de un rápido zarpazo le clava las garras en el pecho a Thomas Andre, pero este ni se inmuta al recibir el impacto y tan solo lo continúa observando muy serio y luego antes de que el monarca pueda reaccionar le coloca un potente derechazo en el rostro. El caso es que el golpe es tan pero tan fuerte que el monarca sale volando hacia atrás en cuanto recibe el impacto, pero Thomas Andre es aún más rápido y estira la mano alcanzándolo en el último segundo y sin piedad alguna estrella al monarca de las bestias contra el suelo de manera simplemente brutal destrozando el pavimento con él. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Por cierto, en cuanto este video llegue a 15.000 likes se subirá a la siguiente parte, así que no olviden dejar su like y compartir para llegar a la meta más rápido. Es así que en cuanto al enfrentamiento entre el monarca de las bestias y Thomas Andre comienza con este último estrellando la cabeza del monarca contra el suelo, pasamos con Choi, quien llega al campo de batalla mientras le pregunta a los cazadores si la evacuación salió bien, a lo que estos responden que aún hay personas que necesitan ayuda. Ante esto Choi pregunta qué gremios han sido desplegados y le responden que todos los integrantes del gremio Hunters y White Tiger fueron desplegados y que predijeron que el enemigo se vería abrumado por la gran cantidad de cazadores que se han reunido ahí debido al gran portal y que ellos como cazadores se centrarán en rescate y evacuación. El caso es que Choi se queda muy serio mientras piensa que ese cazador de nivel nacional Thomas Andre está combatiendo contra un monstruo desconocido y que ese ser tiene una imponente presencia y que no había sentido algo así desde la incursión a la isla Jeju y no le queda más que ver los impresionantes estallidos de poder mientras se pregunta con qué clase de monstruo está combatiendo Thomas Andre. Es así que de vuelta al campo de batalla vemos como el monarca de las bestias sale volando una vez más y termina estallándose contra un edificio que se derrumba al instante y luego a Thomas Andre con el brazo estirado luego de conectar el potente golpe con el que mandó a volar al monarca. Sin embargo, antes de que el edificio termine de caer, el monarca de las bestias emerge de él y se lanza hacia el cazador nacional a toda velocidad. Y tenemos otro cuadro simplemente épico en el que lo vemos viajar a toda velocidad hacia Thomas usando el edificio que cae como impulso y sin más estalla con todas sus fuerzas contra el abdomen de Thomas que hace lo que puede para resistir el embate. Y así, en otro impresionante momento de esta batalla, Thomas Andre logra resistir el golpe del monarca de las bestias sin siquiera moverse de su lugar. Y luego antes de que el monarca pueda alejarlo de él, lo atrapa con ambos brazos con una potente prensa y sin más lo levanta muy al estilo de Batista en la lucha libre y se deja caer con él al suelo estrellándolo de manera simplemente brutal. No obstante, antes de que Thomas pueda cantar victoria recibe una patada directamente en el rostro y ahora sí sale volando ante el tremendo impacto mientras el monarca de las bestias se pone de pie de un salto y en cuanto se recompone una desafiante sonrisa aparece en su rostro. Por su lado Thomas Andre apenas sí puede detener su caída, pero en cuanto lo hace dice la palabra fortalecer y se prepara para su increíble transformación. Mientras tanto cerca de ahí Baekhyun se pregunta si este es el lugar de la batalla y le pregunta a sus compañeros si están todos listos, pero antes de que alguien pueda responderle frente a ellos sucede una potente explosión y Baek no puede hacer más que ver con sorpresa aquella cosa que se fue a estrellar cerca de ellos y tan solo se pregunta si ese es el monstruo a la vez que el monarca de las bestias emerge entre los escombros con una sonrisa verdaderamente aterradora. El caso es que al ver al monstruo Baekhyun dice que entonces el otro ser que lo golpeó es el Goliath Thomas Andre y vemos que este ya se encuentra transformado listo para moler a golpes al monarca. Ante esto los demás cazadores comienzan a gritar emocionados apoyando a Thomas Andre, pero este les grita que no sean tontos y que comiencen a evacuar y tan solo tenemos otro cuadro del monarca de las bestias con su sonrisa de maníaco listo para continuar la pelea. Por su lado al darle un segundo vistazo al monarca Baekhyun dice que ese no es un monstruo cualquiera, a la vez que comienza a transformarse. Sin embargo, en cuanto su pelo se torna blanco el monarca de las bestias aparece frente a él en un parpadeo y tras un par de segundos Baek no puede hacer más que bajar la mirada aterrado ante el poderoso enemigo que se alza frente a él y tenemos un cuadro que nos ejemplifica de manera perfecta la diferencia de nivel que hay entre estos dos. El caso es que nos dicen que justo en ese momento Baekhyun sintió un instinto animal y deseo desesperado de no ser atrapado y no le queda más que quedarse ahí parado mientras vuelve a su estado normal y el monarca pasa a su lado y tan solo dice que ni siquiera es capaz de mirarlo a los ojos. Es así que Rakan se prepara para continuar su batalla con Thomas Andre y sin más comienza a levantar todos los autos que tiene a su alrededor mientras Thomas lo observa impasible en su lugar preparándose para el impacto y en cuanto el monarca lanza todos y cada uno de los autos contra él se limita a desviarlos moviendo una sola mano a toda velocidad. El problema es que al parecer un auto logra superar su defensa y luego desde todos los demás también comienzan a golpearlo hasta que terminan aplastándolo. Sin embargo, casi de inmediato la sorpresa se refleja en el rostro del monarca y es que dentro de los autos emerge la mano de Thomas Andre y luego antes de que pueda reaccionar el Goliath emerge entre los autos mandándolos a volar con su impresionante fuerza a la vez que se prepara para golpear a Rakan y sin dudarlo pero ni un segundo lo impacta con ambos puños en la espalda haciéndolo caer de manera brutal contra el pavimento y luego antes de que se pueda levantar comienza a molerlo a golpes ahí mismo. Es así que en cuanto Thomas Andre toma la ventaja contra el monarca de las bestias parece que la victoria está asegurada. No obstante, a diferencia de lo que podríamos pensar mientras golpea al monarca, Thomas piensa que el miedo lo asfixia y que tiene presentimiento de que no ganará esta pelea. Y dicho y hecho, pues en cuanto se prepara para lanzar uno de sus golpes más fuertes, su mano es detenida por Rakan, quien le dice que esa cantidad de poder en un simple fragmento de marioneta es un desperdicio, pero que puede ver que aún tiene algunos haces bajo la manga y sin más comienza a transformarse de manera aterradora. Y ante esto Thomas no puede hacer más que observarlo con profunda sorpresa y el monarca de las bestias tan solo le pregunta si está aterrado mientras continúa aumentando su tamaño. Y luego cuando comienza a darle zarpazos sin piedad alguna le pregunta si tiene miedo y está desesperado. Y mientras lo golpea a todos los ahí presentes no pueden hacer más que observar con horror cómo es molido a golpes. El caso es que mientras el monarca le da una puñoterapia Thomas parece notar algo extraño y sin más estira la mano hacia la sombra mientras dice que parece que hay una pequeña rata ahí y usando su increíble fuerza saca una de las sombras de Son que se ocultaba por ahí y le pregunta que hacía escondido en las sombras y lleno de rabia la hace desaparecer de un apretón mientras le dice que está en su camino y se prepara para continuar su paliza a Thomas. Es de esta manera que tomando a Thomas por el cuello le pregunta si deberían continuar ya que estaba tan confiado en su fuerza y que si quiere tener una batalla de fuerza con él y sin piedad alguna aprieta el puño destrozando la cabeza de Thomas Andre en el acto. No obstante, para cuando reacciona Thomas ya está detrás de aplicar una llave a su cuello a la vez que le pregunta quién se cree para hablar de forma tan arrogante y luego lleno de decisión comienza a apretar el cuello de su enemigo cada vez más hasta que este no resiste y se parte de un solo movimiento y parece que esta vez Thomas Andre ha ganado el combate. El problema es que tras un par de segundos el monarca recobra la conciencia y se recompone de inmediato ante la sorpresa del cazador nacional y luego antes de que este pueda alejarse de él lo toma por el rostro y una vez más lo levanta por completo para luego estrellarlo directamente contra el suelo
y una vez lo tiene sometido en esa posición le dice que lamenta decirle eso, pero que está sintiendo hambre de nuevo. Pero justo en ese momento recibe un tremendo impacto en el costado de una cegadora luz verde, y luego de esto un golpe directo en el rostro que lo desequilibra, y vemos que detrás de él apareció Leonard Nirman, el mejor cazador alemán, quien parándose al lado de Thomas Andre para defenderlo le dice que no dejara que haga lo que se le plazca. Es de esta manera que al ver al ser con el que tiene que pelear, Leonard dice que le dan escalofrío solo de enfrentarlo, y justo en ese instante Thomas dice con sus últimas fuerzas que se vaya o terminará muriendo, a lo que este responde que lo sabe pero que también es un cazador, y mientras se prepara para dar todo de sí en la pelea dice que no se arrepiente de nada incluso si este es su último día con vida, pues prefiere morir con honor que sobrevivir como cobarde, y mientras le dedica otra mirada al aterrador ser que tiene enfrente intenta convencerse de que no está equivocado al enfrentarse a él y se lo repite varias veces. Sin embargo, en cuanto lo veía hacia él con las peores intenciones no le queda más que preguntarse si estaba equivocado, y tan solo entrecierra los ojos preparándose para recibir la tremenda mordida del monarca. Pero justo una enorme sombra emerge tras él y se lleva al monarca de las bestias de ahí entre sus fauces, y vemos que se trata de Kaiser quien se lo lleva volando a toda velocidad. No obstante, el monarca se libera de su agarre destrozándolo de un solo golpe en el aire, y mientras cae una sonrisa aparece de nuevo en su rostro a la vez que se prepara para enfrentarse a su nuevo enemigo. Y sin más, entre las sombras que desaparecen de Kaiser, Song Yingwen emerge listo para darle una paliza al ser que destrozó el centro de su ciudad natal, y sin esperar ni un segundo más le da una tremenda patada con el impulso de su caída, y por más que el monarca de las bestias intenta resistir el embate termina siendo aplastado contra el suelo que se destroza con el tremendo impacto. El caso es que Song cae junto a sorprendido Leonard Nirman y de inmediato le pide si podía llevar a Thomas Andre a una ubicación segura. Por su lado, el monarca de las bestias intenta recomponerse mientras dice que al parecer era cierto que la esencia del monarca de las sombras está en un humano, y con la ira reflejada en su mirada repite la palabra humano, y vemos que por fin se ha convertido en una bestia completamente y se ve realmente amenazador. Es de esta manera que mientras se retiran, Leonard Nirman le dice a Song que no se preocupe por ellos, y Song tan solo los ignora mientras piensa que la sed de sangre de su enemigo es impresionante, además de que puede darse cuenta que hay más de uno de ellos. Y justo en ese instante, el monarca de las bestias en su forma de animal le pregunta cómo es que un humano como él logró llevar el poder de un ser superior a tal punto, y que el arquitecto del sistema probablemente encontró una forma, pues ha pasado un tiempo desde que el monarca de las sombras y él hicieron un trato. Sin embargo, antes de que Song pueda responder, otra voz tras él dice que eso quiere decir que puede comerse el cadáver del humano, y sin más del suelo emerge la monarca de las plagas, quien dice que tiene curiosidad por descubrir a qué sabe un monarca, pero ni esto impresiona a Song, que tan solo se queda tan serio como siempre. Y como si esto no fuera suficiente, en ese momento también aparece el monarca de hielo en el campo de batalla, y el sistema le avisa que el rey de la gente de nieve, o sea el monarca de hielo, lo ha reconocido como su enemigo, y luego casi de inmediato otro aviso le dice que el rey de los animales, el monarca de las bestias, también lo ha reconocido como tal, y por último le dice que la reina de los insectos, la monarca de las plagas, también lo ha reconocido como su enemigo. Y tenemos otro cuadro que nos muestra a nuestro prota rodeado por los monarcas que se preparan para atacar, y luego antes de comenzar la pelea todos comienzan a expulsar unas cantidades absurdas de energía como para demostrar el gran poder que tienen, e incluso desde lejos se puede apreciar el enorme despliegue de poder de estos cuatro seres. Y ahora sí, una vez están todos listos, Song Jinwoo tan solo dice la palabra Surjan, y de inmediato sus sombras comienzan a expandirse a toda velocidad hacia sus enemigos. Luego de que Song se encuentra con los monarcas de las bestias, Plaga y Hielo sin dudarlo dice la palabra Surjan, y de inmediato sus sombras comienzan a expandirse hacia sus enemigos a toda velocidad. Y vemos que al frente va Iris, quien se lanza directamente contra el monarca de hielo, y luego antes del impacto Iron también aparece a su lado listo para ayudarlo. Por otro lado vemos que también Tanque y el Naga se lanzan contra el monarca de las bestias, y por último Grid y Vero atacan en conjunto a la monarca de las plagas. Ante esto Rakan se pregunta si acaso se trata del ejército de las sombras, y a su lado el monarca de hielo se prepara para contraatacar de inmediato, y al notar el poderoso ataque que se avecina Song no puede hacer más que sorprenderse demasiado. El caso es que el monarca de hielo escupe una impresionante avalancha hacia las sombras que se acercan a ellos, y el ataque es tan pero tan potente que incluso alcanza a Song que se cubre de inmediato de la gran descarga de hielo. Es de esta manera que las sombras más fuertes de Song quedan atrapadas en el hielo, y el monarca le dice que es fuerte en números pero que están desorganizados y que sus soldados no podrán dar ni un paso en esa prisión de hielo. Por su lado la monarca de las plagas le pregunta por qué no puede dejar a sus hijos en paz mientras ve a una de las hormigas congeladas, y Sila tan solo dice que es absurdo que Song quisiera usar a esos soldados para detener su ataque, y que es un monarca que subestima a otros y que parece ser que el humano aún no ha absorbido el poder del monarca completamente. Y mientras nuestro prota observa a su mano congelada con su arma, aunque se diga que el monarca de las sombras es el más poderoso de todos, no debe menospreciar los poderes de otros monarcas. No obstante, como respuesta Song tan solo aprieta el puño y destroza su prisión de hielo sin ningún problema, y al ver esto el monarca de hielo tan solo lo mira con impotencia mientras planea su próximo movimiento. Es así que Song comienza a mover su daga a toda velocidad, y luego apuntando directamente hacia el monarca de hielo le dice que definitivamente acabará al menos con él. Al escuchar esta provocación el monarca de hielo aparece decenas de colosales monstruos tras él, y justo en ese instante Kresha también comienza a usar su poder y aparece decenas de zombies debajo de ella mientras pregunta si se puede unir a la fiesta. Y antes de que alguien le dé una respuesta, sus zombies se lanzan contra Song con las peores intenciones. Por su lado Song comienza a defenderse de los ataques mientras se da cuenta que esos cuerpos son de la gente que ha caído en Seúl, pero no puede pensar nada más, pues justo en ese momento uno de los colosales monstruos de hielo se prepara para aplastarlo, y sin más estrella su mano contra el suelo causando un gran desastre. Pero esto no es nada para nuestro prota, quien emerge a toda prisa cortando la mano del monstruo, y luego cuando ve que los monstruos pasan al ataque de nuevo su mirada se enciende, y se mueve a una velocidad simplemente impresionante acabando con sus enemigos con un estallido de poder. El caso es que Song continúa su recorrido y ahora apunta hacia un monarca de hielo con la decisión de acabar con él reflejada en su mirada, y este no puede hacer más que verlo ir hacia él. Pero justo el monarca de las bestias interviene para frenar el recorrido de Song, y sin más ambos se mueven a toda velocidad por el campo de batalla intercambiando decenas de golpes a una velocidad sobrehumana, y mientras pelean el monarca le pregunta si cree que puede hacerle siquiera un rasguño con ese pedazo de metal, y como respuesta Song le corta la mano de un solo movimiento mientras le dice que eso sería cierto si se tratara de un metal normal, pero no puede disfrutar de esta pequeña victoria, pues debe moverse a toda velocidad para esquivar el golpe de la monarca de las plagas. El caso es que tras este primer encontronazo Song observa a la monarca de las plagas que se eleva imponente en el cielo, y al de las bestias que regenera su brazo en cuestión de segundos, y no le queda más que soltar un pequeño suspiro mientras se prepara para el segundo round. Y tenemos otro cuadro simplemente épico donde podemos ver la enorme amenaza a la que se debe enfrentar nuestro prota, y por primera vez surge en nosotros la duda de si Song podrá contra sus enemigos esta vez. El caso es que justo en ese instante una de las sombras de Song parece lograr liberarse de la prisión de hielo de Sila, y vemos que se trata de nada más y nada menos que de Beru, quien emerge del hielo gritando desesperado, y mientras se lanza hacia Kresha le pregunta cómo se atreve a intentar poner sus manos en su señor y quién se piensa que es. Ante esto Sila se pregunta cómo es que un simple soldado de las sombras se atreve a destruir su vínculo mágico, y cómo puede estar en el nivel de comandante en las manos de un humano. Por su lado Kresha tan solo dice que un niño maleducado que ni siquiera puede reconocer a su madre debe ser castigado, y sin dudarlo estira una de sus grandes manos fantasmales hacia Beru para detenerlo. Sin embargo, antes del impacto Beru vuelve a toda prisa hacia Song para hacerle una reverencia y decirle que no puede creer que ni los enemigos trascendentales lo derroten, y que es realmente increíble a diferencia de él que siempre lo golpean. Pero justo en ese instante los zombies de Kresha se lanzan al ataque, y en otro momento simplemente épico Song y Beru combinan sus ataques de manera increíble logrando acabar con todos y cada uno de los zombies que los atacan. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El problema es que la monarca de las plagas usó esto como distracción, por lo que logra atrapar al desprevenido Beru con una mano, y con la otra golpea brutalmente a Song y lo manda a volar hasta que se estrella contra un edificio. El caso es que nuestro prota queda muy mal estado por el tremendo impacto, y antes de que pueda siquiera recuperar el aliento una gran lluvia de lanzas de hielo cae del cielo hacia él, y en cuanto el impacto se produce una gran explosión sucede en la zona. Pero tras un par de segundos Song aparece entre la nube de polvo moviendo los brazos a toda velocidad y desviando todas y cada una de las lanzas de hielo que caen hacia él. El caso es que mientras Song hace todo lo que puede por defenderse, el monarca de hielo le pregunta cuánto tiempo podrá soportar el peso de su ejército, pero no puede agregar nada más, pues justo en ese instante una de las dagas de Song se clava directamente en su pecho, y no le queda más que observar a Song con sorpresa mientras este exclama lleno de determinación que ya le había dicho que no iba a salir vivo de esta, y al escucharlo Sila le pregunta lleno de rabia cómo se atreve un simple humano a hablarle así a un monarca. Luego de que Song comienza su enfrentamiento con los monarcas y que logra ir
monarca de hielo piensa que lo golpeó directamente en el corazón, pero que aún así para él no fue una herida mortal, por lo que sin dudarlo se lanza hacia él a toda velocidad para dar el golpe final. Sin embargo, antes de que pueda acercarse a él para golpearlo, Rakan aparece por detrás para detenerlo, y sacando un arma de un portal que aparece a su espalda le da un tremendo golpe de lleno a Song Jinwoo, y esta vez nuestro prota no puede hacer nada para evitarlo, y tan solo podemos ver cómo recibe todo el daño y la sorpresa se refleja en su mirada. Ante esto, Beru grita muy preocupado, pero antes de que pueda hacer algo, la monarca de las plagas le dice que ella es Keresha, y que es la única madre de todos los insectos, por lo que ella consolará a los que no reconocen a su propia madre. Y sin más, toma a Beru entre sus manos mientras este lucha con todas sus fuerzas para liberarse de su agarre. Mientras tanto, Rakan, el monarca de las bestias, le dice a Song que se encuentra de rodillas que esto se ha acabado, y desde lejos Beru le grita desesperado a las demás sombras preguntándoles qué demonios creen que están haciendo y que deben ayudar a su rey rápido. El caso es que quien parece reaccionar a estos gritos es Grid, quien dice que los últimos alientos de los enemigos serán su causa, y sin más se mete ante la avalancha de hielo haciendo gala de su fuerza listo para ayudar a Song. Y al ver esta sombra, Rakan dice que esa cosa fue un fuerte guerrero en su vida pasada, y el monarca de hielo tan solo agrega que los soldados de alto rango están despertando, y en cuanto lo dice tanto Tusk como Iris y Iron emergen del hielo listos para rescatar a su amo. Sin embargo, Scylla tan solo voltea a ver a Song muy tranquilo y le dice que de todos modos su herida es muy profunda y que la diversión se acabó. Pero justo en ese momento Song tan solo le dice que no sabe por qué llaman a esa herida profunda, y en cuanto lo escuchan la sorpresa y el horror se refleja en la mirada de los monarcas, pues frente a ellos Song comienza a ponerse de pie mientras su cuerpo se recupera y dice que tiene regeneración ilimitada. Sin embargo, antes de continuar la pelea vemos que por todo el mundo las personas observan preocupadas este enfrentamiento que decidirá el rumbo de su mundo. Y después pasamos con Leonard Newman, quien dice que con el cazador Song Jinwoo en el centro parece que hay una gran tormenta. El caso es que justo en ese momento Thomas Andre, que está siendo curado tras él, le pregunta cómo va todo por ahí, a lo que este responde que siente como si estuviera viendo el fin del mundo. Por otro lado, Baekhyun observa también hacia el origen de la pelea y se pregunta si este es el Song Jinwoo que conoció hace meses, y dice que sabía que era un cazador en crecimiento desde el principio y se pregunta qué tan fuerte se ha hecho en este corto periodo de tiempo. El caso es que de vuelta a la batalla vemos que Iris y otra sombra atacan sin piedad a Rakan, y al mismo tiempo Scylla también tiene problemas para detener a Grid y a otra sombra que lo acosan. Es de esta manera que al ver a sus compañeros esforzándose, Beru también logra liberarse del agarre de la monarca de las plagas, y esta llena de rabia se prepara para atraparlo de nuevo mientras regenera sus dedos cortados. Pero justo a su espalda aparece Song Jinwoo, quien le dice que el creador del sistema le dio una profecía que decía que cuando se construyeran los pilares de fuego una inevitable muerte lo encontraría, pero que no le dijo qué sucedería si dichos pilares llegaran a colapsar. Y sin dudarlo, pero ni un segundo más, pasa a toda velocidad al lado de Keresha haciéndole dos certeros cortes con las dagas que le regaló Thomas Andre. Luego de esto pasamos con Limtek, quien espera en lo alto de un edificio mientras dice que lleva esperando un buen rato en ese punto de disparo, pero reconoce que no es una pelea en la que puede interferir. Y justo en ese momento nos explican que la unidad de cazadores de élite del gremio Reapers que ya lleva 30 minutos esperando se desplegaron por todos los edificios, y que si envían una señal lanzarán disparos de apoyo del largo alcance sobre el objetivo como una lluvia torrencial y que podría ser un golpe fatal. El caso es que Limtek no puede evitar pensar que si fallas el disparo mueres, pero que si tienes éxito también, y tan solo dice que el oponente es un monstruo que ni siquiera Thomas Andre pudo detener por sí mismo y que ya es hora de que tomen algunas decisiones. Sin embargo, antes de que el primer paso, una mano lo toma por el hombro, y el ser que apareció tras él, que se ve un poco familiar, tan solo le dice que se siente y observe. Ante esto, Limtek se voltea a toda prisa lanzando un golpe a la vez que se pregunta quién está ahí, y no le queda más que sorprenderse al no ver a nadie. Es así que nos dicen que ni uno solo de los cazadores que estaban ahí reunidos para someter bestias mágicas fue capaz de interferir en el combate, y que solamente estaban esperando a que todo estuviera situado, pues el final de la batalla parecía acercarse. Y en cuanto lo dicen, vemos a Song terminar el ataque que hizo contra la monarca de las plagas. Sin embargo, Keresha no es derrotada con este corte y vemos que aún se mantiene en pie para atacar. Y así lo hace, pues de inmediato comienza a cubrir a Song con grandes cantidades de su veneno. Por su lado, al recibir el ataque, Song dice que eso debe ser veneno, y de inmediato el sistema le dice que los efectos de este veneno siguen presentes en la atmósfera. No obstante, Song dice con toda la calma del mundo que el veneno no funciona con él, y justo en ese instante el sistema comienza la desintoxicación, y en un par de segundos nuestro prota se encuentra como nuevo. Ante esto, la monarca de las plagas grita de rabia, y sin poder contenerse más se lanza directamente contra Song sin importarle las consecuencias, a la vez que le dice que lo hará pedazos. Sin embargo, Song desde la misma posición tan solo apunta con su mano hacia atrás usando la autoridad del gobernante para frenar a Keresha, y al sentirlo esta dice que es una autoridad aplastante y que no puede aguantarla. Y luego, antes de que pueda reaccionar, Song aparece frente a ella en un parpadeo y activa la habilidad especial de sus dagas. Y lo último que la monarca de las plagas alcanza a ver son los rápidos cortes que Song le hace. Y en otro cuadro simplemente épico, Song termina su ataque cortando en cientos de pedazos a Keresha, la monarca de las plagas. Y mientras esta comienza a desaparecer, tan solo dice que así que esto es la muerte, y que es una pesada oscuridad que los humilla a ellos que fueron creados en la oscuridad. Y no le queda más que reconocer que esa es una oscuridad muy brillante, a la vez que estallan cientos de pedazos frente a Song Jinwoo. Y en cuanto eso sucede, el sistema tan solo le avisa a nuestro prota que ha derrotado a Keresha, la monarca de las plagas y uno de los 9 monarcas, y que su nivel ha aumentado por 3. Es así que luego de que Song derrota a la monarca de las plagas de manera simplemente épica, Scylla se pregunta cómo es eso posible, pues él no debería ser capaz de utilizar el poder del monarca de las sombras en su totalidad. Y no le queda más que decir que al parecer experimentarán de nuevo el miedo hacia uno de los monarcas más fuertes que ha gobernado este universo. Pero Rakan le dice que no le tenga tanto miedo, pues puede ver que Song ya está agotado. Y luego levantando a Beru dice que además se apoya en estas pequeñas piezas, lo que significa que aún está incompleto y que un monarca incompleto no puede meterse en el camino de los que están completos. Y sin más comienza a apretar el cuello de Beru para acabar con él y hacerlo desaparecer. Desde lejos Song siente con preocupación como la existencia de Beru se desvanece, y se pregunta si Rakan se deshizo del soldado de las sombras que puso en Thomas Andre de la misma manera, y sin dudarlo cancela la invocación para que Beru vuelva a sus sombras. Pero justo en ese momento el sistema le avisa que el repliegue de la sombra ha fallado, y el anuncio se repite 2 veces. El caso es que Song decide atacar al monarca de las bestias para que deje a Beru, y este se aleja de inmediato soltando a la hormiga. Y en cuanto llega junto a su sombra, nuestro prota piensa que de alguna manera se las arregló para evitar que Beru se extinguiera, pero no puede pensar nada más, pues en ese instante Scylla le dice al monarca de las bestias que tiene razón, y sin esperar ni un segundo más libera una cantidad abrumadora de poder en forma de una nueva avalancha de hielo que destroza la ciudad entera. Y luego, exhalando hielo con cada palabra, le dice a nuestro prota que se confía demasiado de sus poderes que no tienen dueño. Y así, en otro momento épico de esta batalla, el monarca del hielo adquiere su forma final, mientras dice que aunque Song utilice sus poderes para controlar marionetas como esas, simplemente tienen que cortar los hilos para que no pueda controlarlas más, y que las atrapará bajo sus órdenes y las hará pasar por la curación y la resurrección una y otra vez, y que de esta manera sus soldados no serán más que meros parásitos que consuman su maná sin parar. Y sin más se lanza al ataque mientras le pregunta qué hará ante todo esto, y a nuestro prota no le queda más que intentar bloquear el inesperado golpe del tridente de Scylla que de repente cambió su tamaño. Es de esta manera que Song recibe un corte en el brazo, y antes de que pueda reaccionar, Scylla lo levanta con su tridente y usando todas sus fuerzas lo estrella contra el suelo de manera simplemente brutal. Sin embargo, cuando termina su ataque, el monarca se da cuenta que Song ya no está ahí, y tan solo alcanza a reaccionar por puro instinto y se hace para atrás para evitar el corte de Song que pasa rozándole el rostro. Y luego, usando ese mismo impulso, le coloca otro tremendo golpe en el estómago con el mango de su tridente, y ahora es Song quien sale volando al recibir este tremendo impacto de lleno. El caso es que Song logra detener su caída tras un par de segundos, y no le queda más que voltear a ver a su enemigo a la vez que reconoce que es rápido. Por su lado, Scylla le dice que su habilidad de sigilo debe consumir mucho maná, y que mejor terminará esto rápido, y sin más se lanza hacia Song listo para dar el golpe final. Pero Song logra ponerse de pie en el último momento y una vez más comienzan a intercambiar golpes a una velocidad sobrehumana. Y mientras lo hace, Song piensa que puede ver tanto su movimiento como su vista, respiración, músculos y su flujo de maná, y que si solamente pudiera ser un poco más rápido seguramente podría vencer. Pero justo en ese momento Scylla le dice que no sabe en qué está pensando, pero que no servirá
de nada, y se prepara para dar un golpe aún más fuerte que todos los anteriores a la vez que su arma crece de manera impresionante, y luego, sin esperar ni un segundo más, descarga un potente golpe que libera una avalancha de hielo contra Song. No obstante, esta vez Song aparece tras él como una exhalación listo para tomar la ventaja por fin, y con la decisión reflejada en la mirada dice que lo tiene. Pero justo el monarca voltea a verlo con una sonrisa y la sorpresa aparece en su rostro. Y no solo es Song quien se sorprende, pues todos los que observan la batalla desde lejos miran aterrorizados lo que acaba de suceder. Y sin más tenemos otro cuadro en el que vemos que antes de que Song lograra golpear a Sila, el monarca de las bestias lo atacó por detrás y que sus garras atravesaron su pecho por completo. Es así que con Song atravesado por sus garras, el monarca de las bestias le dice que como pensaba no es nada sin esa velocidad en la que confía. Y por primera vez podemos ver el terror y la preocupación reflejados en el rostro de nuestro protagonista, a la vez que su vida comienza a escapar lentamente con cada aliento. Luego de que Song es atravesado por el ataque del monarca de las bestias, nuestro prota piensa de inmediato que el nivel de las heridas aumentó, pero que no es un gran problema. Sin embargo, justo en ese momento el monarca de hielo aparece frente a él y le dice que le regresará su arma. Y sin más le clava su daga de hielo directamente en el pecho, a la vez que le pregunta si piensa que ahora puede recuperarse como antes. Y mientras le clava la daga más y más le dice que no puede hacer eso, pues no importa cuán poderoso sea, no es un monarca perfecto. Es así que burlándose de Song, Sila le pregunta si no será porque es un simple humano, y acercándose a su oído le susurra que siente pena que no pueda haber el momento en que su ejército acabe con esta tierra y todos los humanos perezcan formando montañas con sus cuerpos, y que entonces el país donde nació y creció cambiará por completo, y cada ser humano en esta tierra será congelado y atormentado para siempre, y serán incapaces de vivir y de morir por lo que vivirán un número infinito de años, y que después de haber sido atormentados durante muchos años querrán morir, pero en realidad no podrán, y Song no puede hacer más que escuchar todo esto mientras se pierde en el vacío y se congela cada vez más. El caso es que nuestro prota lucha en sus adentros para no irse de este mundo, pero justo en ese momento el sistema le avisa que su resistencia ha llegado a 1 y que el jugador está muriendo. Sin embargo, en ese instante el sistema parece tener un glitch y el aviso cambia y ahora dice que el jugador tiene el corazón negro y que ahora se cumplen todos los requisitos para la habilidad pasiva desconocida. Y sin más nos muestran todas las habilidades que Song posee y el sistema invoca la habilidad pasiva desconocida, la cual comienza a brillar cada vez más hasta que su luz cubre todo por completo. Y sin más nuestro prota abre los ojos y tras un par de segundos se endereza en su cama de hospital sin saber lo que ha sucedido y muy exaltado se lleva la mano al lugar en donde recibió los cortes. Es de esta manera que sosteniéndose el pecho sin poder controlar su respiración, Song comienza a recordar cómo fue atravesado por el monarca de las bestias y cómo el monarca de hielo terminó el trabajo clavándole su daga y se pregunta realmente confundido si todo eso fue un sueño. Ante todo eso Song comienza a observar a su alrededor y se pregunta si está en el hospital, pero una vez más piensa que está totalmente seguro de que la daga de hielo le perforó el corazón y se pregunta por qué está vivo. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpen en cuanto Jinchul entra en la habitación y le pregunta si está despierto, y al verlo Song lo reconoce como el presidente de la asociación de cazadores y luego sin esperar ni un segundo más comienza a preguntarle a toda prisa qué pasó con los monarcas y los otros monstruos y cómo es que logró sobrevivir. El problema es que Jinchul tan solo lo escucha sorprendido sin saber a qué se refiere y bajando la mirada exclama que debe decirle tres cosas. En primera, que no es presidente de la asociación de cazadores sino un supervisor. En segunda, que quiere preguntarle sobre las estatuas que se movían y por último le pregunta cómo es que lo conoce y si acaso se conocieron antes, y podemos ver que está realmente confundido. Al escuchar esto la sorpresa aparece una vez más en el rostro de Song y dudoso le pregunta a Jinchul a qué se refiere con estatuas, a lo que este responde que en el momento en que recibieron los informes de los sobrevivientes y fueron a la escena con el gremio, sin embargo Song interrumpe y le dice que no se refiere a eso y tan solo piensa que esto es imposible y que por eso la habitación del hospital le parecía tan familiar, ya que pasó ahí 2 semanas después de aquella doble mazmorra. El caso es que Jinchul le dice a Song que se ve diferente a la imagen que tienen de él. Sin embargo, al ver que Song no le responde, le pregunta si se siente bien y este tan solo le dice que le gustaría organizar su cabeza un poco y tan solo se pregunta cómo es que pudo suceder algo como esto. Es de esta manera que Song decide revisar todas y cada una de sus estadísticas, pero todo sigue normal y después de esto también revisa sus habilidades pasivas, activas y específicas una por una. Y luego de esto, mientras se cambia de ropa, dice que todos sus poderes y habilidades son los mismos que antes y que todo lo que tenía en el inventario aún sigue ahí, incluidas las dagas que le dio Thomas Andre. No obstante, antes de que pueda pensar nada más, alguien en la puerta le pregunta dónde tiene que ir para hacerlo tan pronto como se despertó. Y vemos que se trata de su hermana Jinja, quien le pregunta si no se lastimó la cabeza. Sin embargo, en cuanto ve a Song, bien se pregunta asustada si llegó a la habitación equivocada y quién es ese sujeto. Y Song de inmediato piensa que no lo reconoce porque a diferencia de antes su cambio de apariencia fue demasiado rápido y le pregunta si no reconoce a su hermano. Ante esto, Jinja le pregunta si realmente es su hermano, pues ella lo recuerda un poco más bajo. Y Song tan solo le dice que debe ser cosa suya y sin más se retira de ahí mientras le dice que está un poco ocupado así que necesita ir a la asociación de cazadores rápidamente, pues quiere decirles que dejará de ser cazador. Y agrega que Jinja haya estado mucho tiempo fuera de la escuela, así que debe darse prisa y volver. Y por último, dirigiéndose a la amiga de su hermana, le dice que ni siquiera piensa en ser cazadora porque no quiere ir a la escuela. Y la chica tan solo lo mira sorprendida mientras se pregunta cómo es que sabe su nombre. Por su lado, Song se da cuenta que ya no tiene soldado sombra y que tendrá que reunirlos de nuevo. Y una vez más se pregunta cómo es que sucedió todo esto y sobre todo por qué sucedió, pues no puede creer que volvió en el tiempo. El caso es que ahora pasamos a la prueba de Song y los asistentes dicen que han pasado 2 años desde la cazadora Chahae y que Song se ve como un mendigo pero es un cazador clase S y que es difícil medir el maná del cazador con este dispositivo, a lo que Song responde que ya lo sabe y que le gustaría ver al presidente de la asociación antes de volver a medir su poder. Ante esto los asistentes le dicen nerviosos que le mostrarán la oficina del presidente, pero Song tan solo se da la vuelta a la vez que les dice que ya sabe dónde está y mientras se retira de ahí los asistentes se preguntan confundidos cómo es que sabe eso. Es de esta manera que mientras viajan en el elevador un hombre al lado de Song sonríe con malicia y se pregunta qué tipo de escenario debería tener ese día y vemos que se trata de nada más y nada menos que de Kanta Eshi, quien piensa que solo debe poner un par de excusas a la asociación, pues sería un problema si llamara la atención de Jinchul. Sin embargo, antes de que pueda agregar nada más, Song le dice a sus espaldas que tiene habilidades de sigilo y no las reportó, por lo que de inmediato le pregunta cómo es que sabe eso, a lo que nuestro prota responde que a pesar de que es un cazador de alto rango no está bajo un control intensivo y que pronto alguien le pedirá venganza por su hija y que no le importa lo que haga con los criminales, pero que si lastima a los otros cazadores acabará con él sin dudarlo. Al escuchar esto, Kang de inmediato se lleva la mano hacia la cintura, pero se sorprende al darse cuenta de que ya no tiene su arma y Song solo le dice que se lo advertirá una sola vez y al cazador no le queda más que preguntarle con el terror reflejado en su rostro quién diablos es, pero Song no le responde y continúa su camino mientras el confundido Kang Taeshi se pregunta qué demonios pasa con él. Es de esta manera que Song llega a la oficina del presidente Gogunji y en cuanto entra sus ojos se abren más de lo normal y luego manteniendo la calma tan solo le dice que es bueno verlo y no puede evitar pensar que siente que no lo ve desde hace mucho tiempo. Y sin más volvemos a ver al presidente Gogunji con vida, quien le dice que parece que estuvo buscándolo después de la reexaminación y que cree que tiene algo importante que contarle. Y justo en ese momento un anuncio del sistema aparece frente a Song y le pregunta si le gustaría reiniciar el mundo. El caso es que Song se sienta con el presidente y este le dice que hable de una vez, pero Song le dice que antes de eso tiene una sugerencia para él. Y mientras piensa que tiene que ir de manera urgente a la isla Yeyu a reponer soldados, le dice que debe cambiar las reglas para que el invocador de cazadores pueda incluirse en el escuadrón de ataque y que si hace eso acabará con todas las hormigas de la isla Yeyu. Y en cuanto lo dice una vez más el sistema le pregunta si le gustaría reiniciar el mundo. Al escuchar esto el presidente Gogunji le dice a Song que no sea ridículo y si no sabe cuántas veces fracasó la incursión a la isla Yeyu. Pero justo en ese instante una sorpresa desmesurada aparece en su mirada y es que frente a él la enorme aura de Song se eleva de manera amenazadora y nuestro prota le dice muy serio que es algo que solo él puede hacer y que está seguro de que puede hacerse cargo de esas hormigas y al presidente no le queda más que preguntarse qué diablos es esto. Es de esta manera que comenzamos a ver todos los momentos de Song que vimos en el pasado, como su primera incursión que fue una trampa, el rescate de su amiga y cómo esta decidió dejar de ser una cazadora y el sistema le pregunta cada rato si le gustaría reiniciar el mundo. Luego de eso también vemos la misión de Song en la nieve y el sistema una vez más
más le pregunta si le gustaría reiniciar el mundo. También vemos el enfrentamiento contra los altos orcos y el sistema de nuevo le hace la misma pregunta. Después Song salva a su madre del sueño eterno y mientras observa cómo su madre y su hermana se abrazan aliviadas, el sistema le pregunta si le gustaría reiniciar el mundo. Es así que llegamos al momento en el que Song logró limpiar la isla y volvió a tener a Vero y a las demás hormigas como sus sirvientes. Y de nuevo el sistema tan insistente como siempre le hace la misma pregunta. Y esta vez con sus sombras más poderosas en su poder, Song tan solo baja la mirada y dice que es momento de que detengan esto, pues ya sabe que todo es falso. Y sin más le grita a alguien que deje de esconderse y revele quién demonios es. Y le pregunta hasta cuándo va a observar desde las sombras. Y en cuanto dice esto último, todo a su alrededor desaparece en un parpadeo. Y sin más, nuestro prota se ve rodeado de cientos y cientos de anuncios del sistema que repiten una y otra vez la pregunta de si le gustaría reiniciar el mundo. Pero Song ignora esto una vez más y le pregunta a la figura que acaba de aparecer frente a él quién es. Y en cuanto este se revela, por fin lo reconoce como el rey de la muerte, o sea, el verdadero monarca de las sombras. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Es así que en cuanto el verdadero monarca de las sombras aparece con su impresionante figura, Song no puede hacer más que preguntarle si es el rey de los muertos. Pero ese tan solo le responde que puede pasar una eternidad en este mundo si lo desea y no despertar nunca de este feliz sueño. Antes Song le pregunta si acaso está diciendo que debe quedarse encerrado en esta ilusión que él ha creado, a lo que se le responde que él no ha creado este mundo, sino que Song es quien lo hizo. Al escuchar eso, Song le pregunta a qué se refiere, y el monarca de las sombras le explica que su deseo de compensar todos los errores que cometió ayuda a crear este mundo junto con sus poderes, y que en resumen este es su dominio. Y luego, adoptando la forma de su vieja amiga de incursiones, le dice que este es un descanso eterno. El caso es que tomando la forma de su hermana, el monarca le dice que lo ha estado observando durante más tiempo del que cree, y que lo vio luchar desesperadamente contra la muerte a pesar de estar tan cerca de ella. Y luego, adoptando la forma de su madre, le dice que es la historia y evidencia de su lucha y la recompensa de su sufrimiento, y que además es tanto su muerte como su mayor reposo y su mayor temor, por lo que en resumen son la misma persona. Y en cuanto lo dice, adopta la forma de un Song mucho más joven. Es de esta manera que el monarca transformado en Song le dice que dentro de su dominio puede hacer todo lo que se proponga, y sin más estira la mano y hace crecer un enorme árbol a su lado. Y luego, mientras lo hace florecer, le dice que puede convertir en suyo cualquiera que esté bajo su control y que a través de ellos puede absorber sus poderes. Es así que cambiando por completo el entorno a su alrededor y tomando la forma de Chaja, él le dice que esto es solo posible en el propio dominio, pero que es un poder que puede crear, destruir y transformar el mundo, o sea, un poder omnipotente. Antes Song le pregunta si acaso está diciendo que tienen el mismo poder, y el monarca con la forma de Chaja tan solo le sonríe, y luego le dice que ha estado esperando mucho tiempo para conocerlo así, y sin más vuelve a tomar su forma original y se presenta con él como el señor de las sombras, el rey de los muertos, el que tiene el poder de la muerte y el cuidador que gobierna la oscuridad más profunda. Por su lado, Song tan solo le pregunta por qué tenía que ser él el elegido, y antes el monarca de las sombras tan solo levanta la mano mientras le pide que le deje mostrarle su principio y fin, y el principio del propio Song. Y ahora volvemos al presente, donde vemos a Song cada vez más congelado por el ataque del monarca del hielo, y tras verlo por un par de segundos, el monarca de las bestias dice que definitivamente ha muerto. Por su lado, Thomas le dice a Leonard que la presencia de Song se ha desvanecido y le pregunta qué cree que haya pasado. Sin embargo, antes de que este pueda responder, Baekhyun dice desde atrás que esto es imposible, pues entonces ya no quedará nadie para detener a estas bestias demoníacas. Mientras tanto, en lo alto de un edificio, Lin Tai dice que debieron haber prestado atención a lo que dijo ese hombre, pues si hubieran atacado todos juntos habrían podido detenerlos. Pero luego rectificando dice que aún así deben intentar detenerlos ahora que los mejores cazadores del mundo no pudieron, y que no pueden permitirse retroceder ahora, por lo que sin más grita lleno de decisión que todos se preparen para interceptar, y que cuando dé la señal apunten a un solo objetivo y disparen, y que esta vez el objetivo será la bestia demoníaca que suponen que es el fantasma de blanco, y vemos que se refiere al monarca de hielo. Sin embargo, justo en ese momento, tanto Silas como Lin Tai parecen sentir algo en el campo de batalla, y antes el monarca se voltea de inmediato a ver a Song, quien emana una gran cantidad de energía mientras se pregunta cómo demonios hizo esto. Y justo en ese instante una gran flamanera se prende en el corazón de nuestro prota, quien comienza a reaccionar. Al ver esto, tanto Silas como Rakan se ponen en alerta mientras dicen que no pueden dejar que esto ocurra, y sin dudarlo, pero ni un segundo más se lanzan directamente contra Song mientras dicen que deben detener la muerte del falso y evitar la llegada del verdadero rey. Pero antes de que puedan tocar, el monarca de las bestias recibe una tremenda patada en el rostro y termina estrellándose de manera estrepitosa contra Silas mientras el sujeto que lo golpeó se eleva en el aire sobre ellos. Es así que con ese tremendo golpe ambos monarcas salen volando y se estrellan contra un edificio haciéndolo trizas, y sin más el sujeto que los golpea aterriza en el suelo con todas sus fuerzas, y sin esperar a que se recuperen saca sus armas mientras les dice que a partir de ese momento nadie tocará al niño que tiene detrás, y vemos que se trata de nada más y nada menos que del padre de Song Jinwoo, quien ha llegado para hacerle frente a los monarcas y defender a su hijo. El caso es que luego de que el padre de Song llega para proteger a su hijo de los monarcas, volvemos a la conciencia de nuestro prota, en donde el monarca de las sombras le dice que antes el mundo era diferente y que la luz y la oscuridad estaban ahí cuando no había nada en el mundo. Nos cuenta que el absoluto dividió la luz y creó a los discípulos de Dios, y que también dividió la oscuridad para crear a los 8 señores, y vemos que el absoluto que se refiere lucía como la estatua que atacó a Song y a sus compañeros en el primer capítulo. Es así que el monarca explica que los señores trataron de destruir el mundo de acuerdo con el mandato primordial, y que los discípulos trataron de mantener el mundo acabando con los soldados del otro sin cesar, y que entre toda esta lucha el fragmento más brillante de la luz que estaba agotado por la interminable lucha en la prolongada guerra pidió al absoluto que le prestara atención a sus fieles servidores que luchaban por él. Y si nos vemos al fragmento más brillante de la luz, preguntarle si acaso no escucha los gritos de los innumerables soldados que han dado la vida por él, y le pide que por favor les conceda el poder de aniquilar a sus enemigos, pues si lo hace acabarán con ellos y presentarán sus cabezas ante sus ojos. El problema para el fragmento más brillante es que el absoluto no le respondió, y fue entonces cuando los brillantes fragmentos de la luz se dieron cuenta que el absoluto consideraba que su batalla contra los señores no era más que una fuente de diversión, y que de hecho no quería que la batalla terminara. Es así que el monarca explica que todos adoraban al absoluto, que todos dejaron salir un grito de guerra hacia él, y que todos juraron su devoción al absoluto con su sangre y sus vidas, y que todos cumplieron los mandamientos hasta ahora, pero que el número de vidas perdidas superó con creces el número de supervivientes, y que a pesar de guardar los mandamientos al final no quedó más que la muerte, y vemos que el descontento comienza a reflejarse en los soldados del absoluto. El caso es que volviendo con el monarca Song, este le dice que esta guerra no terminaría mientras existiera el absoluto, y que es por eso que todos desenvainan sus espadas para terminar esta guerra sin sentido, y que en resumen fue una revuelta. Y sin más le explica que fue el único discípulo de Dios que se enfrentó a los otros discípulos que se rebelaron contra él, pero que su ejército era mucho menor que el de sus enemigos, por lo que cayó frente a la alianza que los otros discípulos habían formado, y que pensó que era el fin. Y en cuanto lo dice, lo vemos en el campo de batalla a punto de perecer con decenas de lanzas clavadas en su cuerpo. Sin embargo, el monarca dice que cuando abrió los ojos en la oscuridad se dio cuenta de que el absoluto había escondido un poder dentro de él, y vemos que en su rostro un pequeño rastro de las sombras comienza a aparecer. Es así que el monarca comienza a llenarse de energía mientras dice la palabra levántate, y sin más todo su cuerpo comienza a rodearse de sombras poco a poco, y las lanzas que tenía clavadas también son removidas por las mismas sombras que lo cubren. Y así, en otro cuadro simplemente épico, presenciamos el nacimiento del monarca de las sombras mientras sus soldados alrededor de él comienzan a levantarse. Es de esta manera que el monarca le explica a Song que dirigió este nuevo ejército y marchó hacia el frente, pero que cuando logró volver con su rey todo había terminado. Y en cuanto lo dice, vemos al absoluto sentado en su trono sin vida con varias lanzas clavadas por todo el cuerpo. El caso es que el monarca le cuenta a Song que el resto de los fragmentos de la luz más brillante acabaron con el ser absoluto y se comenzaron a llamar a sí mismos nuevos dioses, asumiendo así el nombre de gobernantes, y que utilizaron varias herramientas que contenían el poder del absoluto para cazar a los monarcas. Y vemos a los ahora llamados gobernantes ya reunidos listos para poner en marcha su plan. Es así que Ashburn explica a Song que como resultado de los gigantes Legia fue capturado por los gobernantes, y así el balance de poder de los dos lados colapsó. El caso es que el monarca dice que fue entonces que los gobernantes se dieron cuenta de la gravedad de la situación, y él aprovechó ese momento para darle la mano a los monarcas, y que ellos no tuvieron otra opción más que combinar sus fuerzas con las suyas para combatir a un enemigo en común, y que desde ahí continuó con su última gran larga batalla, pero esta vez no como un fragmento de luz brillante ni como un emisario de Dios, sino como el monarca de las sombras. Luego de eso el monarca explica que el tiempo estaba de su lado, al igual que los cuerpos y las armas que quedaban en el campo de batalla, y que cuando combinó fuerzas con el ejército de la destrucción liderado por el rey de los dragones, tanto los monarcas como los gobernantes comenzaron a temerlo, y que por eso mismo dos de los monarcas quienes le temían salieron a sus espaldas y combinaron sus ejércitos, y debido a eso su ejército de las sombras fue casi aniquilado, pues una fuerza demasiado poderosa lo había traicionado, pero al final vemos que al parecer logró salir victorioso de la batalla. Es así que Ashburn dice que mientras el monarca de las bestias corría abandonando a sus soldados, el rey de los demonios, o sea el monarca de las flamas blancas Baran, tuvo que pagar el precio de la derrota. Sin embargo, antes de que Ashburn acabara con Baran, del cielo comenzaron a descender los gobernantes, y al darse cuenta de esto el monarca de las sombras de inmediato se da la vuelta para hacerle frente a la vez que cubre a Baran con su capa. El caso es que los gobernantes comienzan a rodear a Baran
paran de manera amenazadora, pero en lugar de atacarlo se arrodillan ante él y tras un par de segundos terminan la reverencia y le piden que por favor los perdone, y lo llaman gran fragmento de la luz más brillante, y por último agregan que no hay razón para que sigan peleando. Es así que Ashburn dice que incluso aunque ellos tenían el poder suficiente para mandarlo de vuelta a la nada si lo quisieran, eligieron la paz, y que eso fue el último respeto que pudieron mostrarle por el tiempo que fue su aliado luchando en la primera fila mientras lideraba el ejército de la luz brillante. Sin embargo, Ashburn les pregunta lleno de rabia cómo se atreven a decir que no hay razón, y si acaso no lastimaron a su señor con sus espadas y lanzas. Ante esto uno de los gobernantes le dice que también era su maestro, y al escuchar estas palabras el monarca de las sombras lo toma por el rostro con violencia y lo acerca a él lentamente mientras le dice que precisamente por eso sus crímenes son más atroces. Y el gobernante le responde que deberían entender mejor que nadie cómo se sintieron a levantar sus estandartes en rebelión contra el maestro y que simplemente querían detener esta guerra. Por su lado, Ashburn tan solo le dice que atraviese su corazón con esa lanza, pues ese es el final que tan desesperadamente buscan y al final serán los ganadores de esta guerra. Antes el gobernante le dice que por favor busquen su corazón y los perdone, pero Ashburn le grita que acabe con él de una vez. Sin embargo, intentando hacerlo entrar en razón, el gobernante le dice que por favor calme su ira y en lugar de atacarlo se lleva la mano al pecho como saludándolo. Y en cuanto hace esto, todos y cada uno de los seres alados que se encuentran en el cielo hacen el mismo gesto. Es así que de vuelta con Song el monarca le dice con la forma de Norma Selner que estaba abrumado y no podía llegar a ninguna solución. Y luego convirtiéndose en Tomás Andre le dice que es por eso que decidió esconderse por el bien de la venganza, pues ahora que había atrapado al monarca de las llamas blancas estaba planeando atacar a las fuerzas del monarca de las bestias luego de que su cuerpo sanara, pero que mientras escondía a los monarcas quienes perdieron la mayoría de su poder fueron derrotados por los gobernantes. Y cuando reapareció frente a los monarcas quienes tomaron su oportunidad de escapar a la grieta de las dimensiones, el rey de los dragones no permitió ningún tipo de pelea sabiendo que pasaría antes de recuperar su fuerza, por lo que agradecido le permitió unirse a ellos. El caso es que Ashburn explica que estuvieron buscando un nuevo mundo por el bien de formar un nuevo ejército, y Song le pregunta si es así como encontraron la tierra, y este le responde que sí, y que para los humanos la aparición de los monarcas fue algo sin precedentes, pero que su aniquilación era inevitable. Al escuchar esto, Song piensa que ya ha visto el escenario de ciudades hundidas en llamas, y recuerda que así era el castillo demoníaco, por lo que le pregunta al monarca si esto es lo que pasará en el futuro, a lo que este responde que no, que en realidad lo que están viendo es una grabación del pasado. Antes Song le pregunta confundido a qué se refiere, y este le dice que la razón de la existencia de los monarcas es la destrucción, por lo que la razón de los gobernantes era mantener este mundo donde ya no estaba el ser absoluto. El caso es que dice que los gobernantes detectaron tarde los movimientos de los sobrevivientes y enviaron a sus ejércitos, y todo llegó a su fin, y una vez nos vemos la ciudad llena de llamas totalmente destruida. Es así que los gobernantes se enfurecieron cuando el ejército que ellos no pudieron eliminar se las arregló para llevar la destrucción a otro mundo, y que para corregir eso usaron una herramienta que contenía el poder del ser absoluto que estaba prohibida, y que dicha herramienta era la copa de reencarnación, la cual era una herramienta que podía rebobinar el tiempo 10 años. Es de esa manera que Ashburn explica que los gobernantes usaron todo lo que tenían para salvar este mundo y regresaron el tiempo, pero que la tierra actual era muy débil para luchar contra los monarcas y no tenía ninguna energía mágica residiendo en ella, por lo que no podía soportar batallas de escala masiva, y que por eso sin importar si los vencedores eran los monarcas o los gobernantes el impacto sobre el planeta sería el mismo. Es así que los gobernantes tomaron una decisión drástica, y es que si no podían salvar a todos se asegurarían de que algunos siguieran con vida y pudieran continuar la pelea. Y en cuanto dice eso llega a la realización de que así fue como se crearon los cazadores, y el monarca adoptando la forma de uno le dice que ellos crearon seres humanos capaces de sobrevivir la colisión entre las dos fuerzas, pues los gobernantes querían que los humanos sobrevivieran sin importar a qué costo. Ante todo eso Song se da cuenta que entonces este mundo ya ha pasado por incontables aniquilaciones y el monarca le dice que sí, y que incluso los más grandes seres no pueden ir contra el paso del tiempo, pero que sí son capaces de percibir los cambios en el flujo del tiempo creados por la copa de la reencarnación, y que mientras los gobernantes intentaban arreglar sus errores una y otra vez, los monarcas también comenzaron a modificar su plan constantemente, hasta que la herramienta de Dios no pudo ser usada más. Al escuchar eso Song le pregunta si acaso le está diciendo que la copa de reencarnación tiene un límite, a lo que el monarca le responde que no hay tal cosa como el poder infinito, y que justo como el ser absoluto quien era capaz de crear mundos fue eliminado por sus propias creaciones, hay un límite para todos los poderes. Antes Song le pregunta cómo fueron las creaciones capaces de destruir al creador, y ese le responde que no es diferente a cómo los humanos mueren por las máquinas que ellos mismos crearon, y que ellos fueron creados para pelear y sus poderes eran más que suficientes para derrotar a su creador. El caso es que el monarca explica que eventualmente los monarcas utilizaron los métodos de los gobernantes para crear un plan ellos mismos, y que parecido a como los humanos tenían poder para acabar con criaturas mágicas y así fortalecer el mundo, los monarcas tomaban cuerpos humanos prestados para descender al mundo y traer a sus ejércitos mucho antes de lo que los gobernantes esperaban, ya que ellos planearon usar energía mágica que estaba dispersa en el planeta contra los gobernantes para transformar el planeta entero en una trampa, y Song tan solo agrea que de esa manera podrían devorar a los ejércitos de los gobernantes que fueran a ayudar a los humanos uno por uno. Es así que el monarca continúa explicando que para que un soberano quien posee un increíble poder pueda acusar este mundo necesita un cuerpo huésped que sea capaz de manejar ese poder, pero que el monarca de la destrucción que poseen poderes tan grandes no podían encontrar humanos que fueran útiles como huéspedes, y que al mismo tiempo uno de los magos más capaces trabajando para un rey llegó a él con una propuesta, pues ellos también querían encontrar a un huésped humano. El caso es que este mago llamado el arquitecto aseguró que le daría asistencia pero solo a cambio de un cuerpo inmortal, pero que por desgracia ningún ser vivo podía ser recipiente para contener a la muerte, y que el arquitecto con el sistema que creó buscó entre lo más alto y lo más bajo alguien con el talento de sentir el poder mágico, alguien con fuerza física prodigiosa y una gran mentalidad que pudiera moldarse sus poderes, y que la búsqueda no fue fácil. Sin embargo, en el medio de su travesía encontró a alguien que superaba su sistema, alguien que describió las reglas de su juego y superó sus expectativas, y claramente sabemos que se refiere a Song. Es así que le dice a Song que siempre fue débil y cercano a la muerte, pero que aún así le evitó una y otra vez y decidieron observarlo, y que después, aún con la oposición del arquitecto, él lo eligió, y por último agrega tomando la forma de su padre que debe decirlo una vez más, y que él es el registro de su amarga lucha, la evidencia de su resistencia y la recompensa de su dolor. Y en cuanto escucha esto y lo ve, Song no puede evitar recordar los días cuando era pequeño y su padre aún estaba con ellos. Es de esta manera que Song le dice que incluso aunque hayan superado las expectativas del arquitecto no debería ser suficiente para contener su poder, a lo que el monarca responde que el arquitecto usó poderes humanos y referencias humanas para ajustarlo a su fuerza, y que usó juegos y recreaciones para alimentar su diversión, por lo que el sistema del arquitecto que usaba su poder transformó su cuerpo nivel a nivel para igualar al suyo. Y al escuchar esto Song se da cuenta que es por eso que el sistema tiene una apariencia análoga parecida a un juego incluso en la parte del jugador. Sin embargo, Song le dice al monarca que al final traicionó al arquitecto y recuerda las últimas palabras de este para luego preguntarle por qué lo hizo. Antes el monarca dice que se preguntaba si debía ponerse del lado del perdón de los gobernantes o de la traición de los monarcas, y que al final tomó una decisión y que lo que quiere simplemente es estar en ese camino, ya que el tiempo que estuvo con él fue muy agradable y no quería perderlo, y que eventualmente se volvieron la misma persona, y que sin importar quién se vuelva el dueño de ese cuerpo no será extraño, ya que ahora son uno mismo. Y en cuanto lo dice los vemos parados uno frente al otro con la misma apariencia. Es así que el monarca le dice a Song que le ofrecerá una elección y que puede quedarse en este dominio de la muerte y disfrutar de los sueños eternos que él mismo creó, o sea que puede descansar, pero que si esa no es elección puede ser enviado de nuevo a la realidad y una vez más deberá enfrentarse a sus enemigos. Y vemos que en la tierra los monarcas esperan por Song para hacerle frente. Antes Song le menciona que había dicho que ya había hecho su elección, pero que aún así no se quedó con los gobernantes, por lo que le pregunta por qué está por otro mundo con los monarcas incluso si su ansia de pelear contra los gobernantes ya se había disipado. Y el monarca de las sombras con la forma de Jinchul tan solo le dice que porque ese no era su lugar. Y al escuchar eso Song tan solo le dice que su respuesta es la misma entonces, pues este no es un lugar en el que debería estar. Y en cuanto lo dice el monarca adopta la forma del presidente Gogunji y le sonríe cálidamente. Al verlo Song le pregunta si esta es la última vez que lo verá y el monarca tan solo le responde que volverá a descansar y que ahora que Song es el monarca de las sombras vivirá una vida eterna y que por eso el cruce de sus caminos es bastante improbable y que con la muerte su poder se vuelve absoluto y que la única manera de volver atrás es. Sin embargo, antes de que diga la manera Song le dice que ya lo sabe, pues como ya lo han mencionado ambos son la misma persona. Y en cuanto lo dice tenemos otro cuadro bien chido de Song Jinwoo y el monarca de las sombras viéndose de frente y sin más preparándose para volver al mundo real. Song cierra los ojos en paz por última vez y sin más dice la palabra surge. El caso es que en cuanto Song dice estas palabras el sistema le avisa que el código de extinción se ha introducido en el sistema de crecimiento del jugador y que el sistema ahora será borrado. Luego de eso el sistema también le avisa que se levantarán todas las restricciones de potencia en el jugador y que después de la elevación de las restricciones de poder todos los soldados de sombra de nivel comandante obtendrán sus poderes originales recuperados. Y sin más le avisa que el soldado de nivel comandante Iris ha recuperado su poder y que todas las estadísticas del soldado de nivel comandante Beru han subido significativamente. Y por último que el actual monarca de las sombras Ashburn ha regresado al mundo eterno de la nada. Y sin más le pregunta a Song si quiere borrar el sistema y nuestro prota sin dudarlo dice que sí. Y de inmediato una luz blanca comienza a cubrir toda su visión poco a poco hasta que es trasladado en una espiral que lo lleva de vuelta al mundo real y a la batalla contra los monarcas que atacan Corea. Es así que luego de que Song conoce al verdadero monarca de las sombras y se entera de toda la verdad detrás de los cazadores y los portales decide volver a la tierra para continuar luchando.
Y sin más vemos que en Corea los monarcas se cubren de la tremenda onda de poder que libera el padre de Song, y llamándolo fragmento resplandeciente le dicen que el peor de los desastres es acercarse al cuerpo que está tratando de proteger. Y si de verdad piensa dejar este lugar en manos de este desastre y está decidido a morir para ayudar al monarca de las sombras a sobrevivir, y se preguntan en qué diablos están pensando los gobernantes. Por su lado, Rakan dice que no hay tiempo y se prepara para atacar, y a su lado Sila también se pone en posición de pelea. Y al verlos, el padre de Song tan solo toma sus dagas con más fuerza y se prepara para el encontronazo. Es de esta manera que los monarcas y el padre de Song se ven por un par de segundos y sin más salen disparados como tres rayos de luz para comenzar la pelea. Es así que tanto Sila como Rakan saltan sobre el padre de Song para bloquearle toda opción, pero ese sin mutarse ni un poco los observa con furia, y luego moviéndose con gran habilidad se agacha para evitar el golpe de tridente de Sila que llega primero, para después darse la vuelta toda prisa y detener el ataque de Rakan con su espada. El caso es que el padre de Song remueve a toda velocidad de esa incómoda posición y se coloca por detrás del monarca de hielo. Ante esto Sila dice que ese sujeto está leyendo la trayectoria de su lanza y moviéndose en consecuencia, y en cuanto lo dice vemos al padre de Song esquivar sus golpes una y otra vez. Por su lado, Rakan piensa que es el movimiento de un soldado que ha conquistado innumerables campos de batalla y que está bloqueando todos sus ataques por permanecer sutilmente detrás de la lanza del monarca de hielo. Ante esto Sila decide atacar con una de sus avalanchas de hielo ahora que le ha ganado la espalda, pero antes de poder siquiera soplar recibe una tremenda patada en la quijada que le cierra la boca, y el impacto es tan pero tan potente que lo saca volando y estrella contra un edificio. Sin embargo, el padre de Song no tiene tiempo para descansar, pues Rakan se lanza hacia él dando una gran mordida. Pero una vez más el padre de Song demuestra su gran habilidad y rápidamente le clava su daga en el paladar a la bestia, y a esta no le queda más que hacerse para atrás chillando de dolor, y luego antes de que pueda recuperarse le da otro impacto directo en el estómago, y este fuerte golpe manda hacia atrás al monarca de las bestias que solo se sostiene el estómago con dolor. Es así que lleno de rabia Rakan se arranca las dagas mientras le grita totalmente fuera de sí que lo hará trizas. Sin embargo, justo en ese instante cae al suelo como un perro asustado con el terror reflejado en la mirada y lentamente voltea nervioso a ver a Song Jinwoo. Y vemos que nuestro prota, a pesar de no haber despertado aún, está emanando una gran cantidad de energía, y antes el monarca de las bestias, como si sintiera inminente peligro, se aleja rápidamente de él. Mientras tanto el monarca de hielo aparece entre el polvo de los escombros y dice que no perderá esta vez, y justo cuando comienza a decir a Rakan que ataquen de nuevo, este le dice que va a parar. Ante esto Sila le pregunta si acaso está loco para retirarse después de haber llegado hasta ahí, pero Rakan le pregunta temblando de miedo si acaso no siente que el maná que los rodea está comenzando a desmoronarse, y que esto le indica que el monarca de las sombras llegará pronto. Y en cuanto lo dice vemos al padre de Song junto al cristal que resguarda a su hijo totalmente listo para defenderlo. Es así que Rakan dice muy decidido que se larga, y Sila le pregunta muy indignado si acaso no había prometido que le ayudaría a derrotar al monarca de las sombras, a lo que este responde que su palabra era para cuando ese seguía siendo humano, pero que debido a lo que se viene en este momento está seguro de que es el verdadero y que no tiene ninguna obligación de cumplir su palabra. Al escuchar esto Sila le pregunta si de verdad entonces solo huirá con el rabo entre las patas y le recuerda que él es el rey de las bestias. Sin embargo, Rakan tan solo le dice que nunca lo entendería, ya que nunca se ha enfrentado al verdadero poder del monarca de las sombras, y sin más desaparece por el portal mientras le desea suerte en la pelea que se avecina. Ante esto Sila lo llama cobarde lleno de rabia y le dice que contemple el terror del hielo y que le demostrará de lo que es capaz, y sin más clava su tridente en el suelo con mucha fuerza. Es así que en cuanto hace esto una gran tormenta de hielo aparece alrededor del monarca, y al ver a los cazadores de la zona dan la orden de que todos se mantengan alejados y preparen la retirada. El caso es que vemos que la tremenda tormenta de hielo levanta hasta los autos del suelo, y luego destrozándolos y creando flechas con ellos el monarca se que caigan a toda velocidad hacia el padre de Song Jinwoo, quien de inmediato comienza a rechazarlas a toda velocidad con una habilidad simplemente impresionante. Al ver que su ataque no es efectivo, el monarca de hielo levanta la mano al cielo mientras se pregunta cómo se atreve un simple humano a retarlo, y vemos que con su enorme poder y energía crea un enorme pedazo de hielo sobre Seúl, y sin más le dice al padre de Song que lo encarcelarán en el amargo frío junto con el monarca de las sombras por el resto de la eternidad. Ante esto el padre de Song se pregunta preocupado si de verdad piensa destruir toda esa zona. Sin embargo, este pequeño instante de distracción le sale caro, pues recibe un impacto directamente en el brazo, y para cuando logra reaccionar y voltear al cielo de nuevo se da cuenta que el enorme caramano de hielo cae hacia ellos inevitable. Pero justo una sombra sale volando a toda velocidad hacia el caramano y levanta la mano para luego impactarlo con todas sus fuerzas. Y así, en otro increíble momento de esta historia vemos a ver atravesar y destrozar por completo el ataque del monarca de hielo. Y luego en otro cuadro igual de épico vemos a Iris defendiendo al padre de Song, a la vez que le dice a Sila que no se haga llamar rey con esos poderes. Al ver a Iris, Sila se pregunta si acaso rompió su hechizo y sus comandantes han recuperado su fuerza original, pero no puede pensar nada más, pues en ese momento Song comienza a emerger del hielo mientras le dice que es por esta razón que no se puede confiar en las profecías. Y sin más, parándose con su impresionante aura rodeado de sus más leales soldados, pregunta si la bestia escapó y agrega que no recuerda haberle dado permiso para marcharse. Es así que luego de que Song regresa a la vida para hacerle frente de nuevo a sus enemigos, el monarca de hielo siente una impresionante presión y tan solo alcanza a decir que siente un muro entre ellos que no puede entender, y mientras observa a Song Jinwoo parado frente a él totalmente impresionante se pregunta si de verdad la brecha entre ellos es tan grande. El caso es que Song sin decir nada comienza a expandir algo así como su dominio, y tras un par de segundos vemos que ya ha cubierto una gran parte de la ciudad y luego al país entero, y después expulsando todo su poder expande su dominio por todo el mundo. Es de esta manera que tras encontrar lo que busca Song se da la vuelta mientras dice que ahí está, y justo en ese instante nos dicen que el monarca de hielo supo instintivamente que un punto ciego del monarca de las sombras es algo que no pasa dos veces, y mientras comienza a cargar un ataque para acabar con él dice que no importa cuánta diferencia de poder haya entre ellos dos, pues no puedes mirar a otro lado con el enemigo cerca y que si pierdes esta oportunidad lo único que le queda es la muerte. Y ahora sí, listo para atravesarlo con su lanza dice que terminará esto de un solo ataque, y sin dudarlo, pero ni un segundo más la lanza directamente hacia Song que comienza a voltear poco a poco, y luego como si no fuera la gran cosa tan solo estira la mano hacia el ataque del monarca de hielo con el aburrimiento reflejado en la mirada, y en cuanto la lanza choca con su mano se hace trizas al impactar contra un muro inamovible. Ante esto Sila le pregunta muy asombrado si acaso este es el poder del monarca de las sombras, y no le queda más que reconocer que el poder del gran fragmento de luz brillante y uno de los monarcas más poderosos es incomparable. Y justo en ese instante Song tan solo le dice que él será el último y que una vez acabe con el monarca de las bestias seguirá él. Es así que en otro lado del mundo vemos abrirse el portal de Rakan, y tras un par de segundos este comienza a emerger de él mientras piensa que la energía de la muerte estaba asfixiándolo y que logró escapar un poco más tarde por discutir con el monarca sin razón, pero que ahora que las cosas terminaron así tendrá que esperar ahí hasta que el rey de los dragones llegue. Y sin más continúa su camino sin darse cuenta que tras de las sombras de Song ya han comenzado a aparecer. El caso es que Rakan se voltea rápidamente muy asustado y se pregunta si la energía que ha comenzado a sentir podría ser de... Pero antes de que pueda agregar nada más Song aparece a su lado en un parpadeo y totalmente paralizado por el miedo el monarca de las bestias tan solo alcanza a pensar que el olor a muerte lo rodea, y mientras cae de rodillas al suelo acepta que no puede ganar y que tampoco puede correr, y en cuanto voltea a ver a Song que lo observa con desprecio desde arriba reconoce que hay una gran diferencia de poder entre ellos. Es así que sin más opciones Rakan le hace una reverencia a Song mientras piensa que no le queda más que arrodillarse y obedecer y que sus instintos se lo están ordenando. El caso es que Rakan le dice a Song que él, el rey de las bestias, no desea pelear contra él y le pide de manera humilde que por favor lo perdone por sus actos atroces y lo acepte como su aliado, ya que pronto el rey de los dragones llegará con sus soldados y cuando eso pase el ejército de las bestias lo ayudará. Ante eso Song le dice que está de acuerdo con su trato, y al escuchar esto Rakan de inmediato sonríe y piensa que Song es un tonto y que no es el monarca de las sombras real, ya que si lo fuera recordaría que no solo lo traicionó una vez, sino que también trató de destruir su avatar que le permitía descender y ni siquiera hubiese pensado en perdonarlo, pero que ahora se ha ahorrado un poco de tiempo debido al corazón cálido y la estupidez del humano y que todo lo que debe hacer es esperar a que llegue el rey de los dragones y después de eso lo hará pagar por todo lo que le ha hecho. El caso es que aún inclinado Rakan le dice a Song que será leal y nuestro prota le responde que antes de eso deberá pagar por lo que le hizo antes, y señalándose el torso le dice que 5 de sus garras atravesaron su pecho y que debido a eso si puede aguantar solo 5 de sus ataques le concederá el perdón. Al escuchar estas palabras el monarca de las bestias pierde el control por completo y aumenta su tamaño de manera impresionante mientras le pregunta cómo se atreve a usar estos trucos contra el rey de las bestias y que este podrá ser su fin pero que no se irá sin hacerle alguna herida. Y tenemos otro impresionante cuadro en el que vemos la diferencia de tamaño entre el monarca de las bestias y el monarca de las sombras mientras este último saca una de sus dagas para comenzar la pelea. Es así que Song se mueve a toda velocidad para acercarse a Rakan con un tremendo estallido de poder, y en cuanto acaba su recorrido vemos que el monarca de las bestias recibe un tremendo corte que le hace mucho daño. Y no fue solo eso, pues el tremendo ataque de Song le arranca una pata y nuestro prota tan solo dice que solo le quedan 4 ataques. Y ahora de vuelta en Seúl vemos que la batalla continúa y Sila se da cuenta que Beru está protegiendo a los humanos, y en cuanto lo dice lo vemos curando a toma sangre, pero no puede pensar nada más, pues debe esquivar otro ataque mientras piensa que la otra sombra también es un problema, y mientras ya la sombra lanza hacia él dice que lo ha visto antes y que se conoce como una de las dos alas del monarca de
las sombras llamado el Soldado de la Muerte, y en cuanto termina de decirlo, Iris aparece frente a él listo para acabar con esta batalla. Ante esto, Sylar comienza a huir de él mientras piensa que al parecer ahora puede usar todo su poder, además de que puede sanarse mientras el poder del monarca de las sombras siga fluyendo, por lo que sin más se decide a pelear y se da la vuelta para hacerle frente a Iris esquivando la estocada de este, y luego cayendo al suelo listo para la pelea le dice que no haga nada inútil y le pregunta por cuánto tiempo cree que podrá enfrentarlo. Sin embargo, en lugar de ponerse en posición de pelea, Iris deja su espada de lado y luego extendiendo su capa crea un portal del cual emerge Song Jinwoo, y el monarca de hielo simplemente no puede creer lo que está presenciando. El caso es que Song deja caer al suelo las garras de Rakan, y en otro cuadro más allá de lo épico declara que el monarca de las bestias ha muerto. Ante eso Sylar se pregunta si de verdad acabó con el monarca de las bestias pocos minutos luego de su aparición, pero Song tan solo agrega que la muerte de la monarca de los insectos, el monarca de las bestias y el monarca de hielo le dará una advertencia al resto, y Sylar al escuchar esto se prepara para atacarlo lleno de rabia. Sin embargo, antes de poder siquiera moverse recibe una daga de Song directamente en el pecho, y sin más la segunda daga se impacta en el lado contrario dejándolo prácticamente sin opciones. Ante eso Sylar decide atacar entonces con su avalancha de hielo, pero antes de que pueda cargar el ataque Song aparece frente a él y le tapa la boca, y luego sin dudarlo pero ni un segundo más hace un tremendo corte que atraviesa por completo el pecho del monarca de hielo, y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Es así que luego de este tremendo impacto Song le dice a Sylar que el monarca de las bestias murió al cuarto golpe y le pregunta cuánto aguantará él. Sin embargo, antes de que Song suelte el segundo golpe Sylar deja escapar un aterrador grito de agonía y el escudo de hielo que lo cubre se rompe en mil pedazos revelando el aspecto que tenía debajo de este, y sin más comienza a desaparecer, pues Sylar, el monarca de hielo, ha sido derrotado por Song Jinwoo, al igual que el monarca de las bestias. Luego de que Song derrota de manera impresionante al monarca de hielo y al monarca de las bestias, Beru llega a su lado de inmediato y Song le pregunta dónde está el sujeto que lo protegió, a lo que Beru responde que les apareció en un segundo, y Song tan solo alcanza a ver su daga tirada en el suelo y reconociendo la insignia para recogerla y analizarla. Por otro lado vemos que alguien avanza dejando un rastro de sangre por la pared y cuando no puede avanzar más se deja caer al suelo en muy mal estado. Es así que vemos que se trata del padre de Song, quien resopla muy agotado, y justo en ese instante su mano comienza a desmoronarse y mientras las grietas aparecen en su rostro dice que este es el resultado de convertirse en el recipiente de un gobernante y que se acabó y este es el final. Sin embargo, en ese instante su daga llega girando a sus pies y Song se para frente a él preguntándole si pensó que no sabía que se intentaría ir así, y lleno de dolor le pregunta si de verdad pensaba irse otra vez sin decir nada, y ahora sí lo llama padre. Es de esta manera que conocemos la historia del padre de Song, y dice que cierto día apareció un portal gigante que atraía monstruos y que él creyó que sería capaz de escapar del portal una hora después de derrotar al jefe, pero que al final terminó atrapado entre dimensiones. El caso es que vemos al padre de Song prácticamente derrotado dentro de la mazmorra donde se perdió, pero dice que en cierto momento los gobernantes aparecieron y le prestaron su fuerza para que detuviera a los monarcas, incluyendo al monarca de las sombras que surgiría pronto, y que él después de perder cualquier medio de escape no tenía otra opción. Es así que el padre de Song se volvió el avatar de los gobernantes y con eso pudo volver a la tierra con una misión importante, y que él sabía que de todos modos era una misión de la que no iba a salir vivo. Es de esta manera que vemos que cuando Song acabó con los gigantes su padre presenció todo eso y dice que aunque era consciente de que el peor desastre para la humanidad residía en ese cuerpo no podía hacer más que observar, y que mientras estaba estancado los gobernantes estaban poniendo de acuerdo en detener el resurgimiento completo del monarca de las sombras, pero que finalmente el fragmento de la luz brillante dio una nueva orden, y que esta era que protegiera al monarca de las sombras. Es así que el padre de Song explica que los gobernantes habían dado cuenta que necesitarían todo el poder del monarca de las sombras si querían detener a los otros monarcas, ya que él era el único que podía detener al ejército de la destrucción del rey de los dragones que llegaron antes que los soldados del cielo, y que era una apuesta peligrosa ya que no sabían si el monarca de las sombras estaría del lado de los humanos o de los monarcas, y que este fue el resultado, y por eso lo ayudó, y mientras lo dice vemos que sigue desapareciendo poco a poco. El caso es que el padre de Song le dice que no quería que lo viera así, y sin más le pregunta si lo odia viéndolo directamente a los ojos, a lo que Song responde que sí, pero que solamente a veces. Es de esta manera que Song comienza a decir que cuando comenzó como cazador, cuando escapó de la muerte y cuando volvía a casa sano y salvo con su madre y Jinja siempre pensó en él, y que incluso si lo hacía y lo odiaba también lo extrañaba demasiado, y al escuchar esto la sorpresa aparece de repente en la mirada de su padre. Es así que Song le pregunta a su padre qué hay de él y si acaso extrañó a su familia en algún momento. Al escuchar esta pregunta las lágrimas se asoman de inmediato en los ojos del padre de Song, y bajando la mirada totalmente destrozado dice que los extrañó siempre, tanto que no podría imaginarlo y que estaba feliz de tan solo poder verlos de lejos. El caso es que haciendo sus últimos esfuerzos el padre de Song logra ponerse de pie y sin más se acerca a su hijo para abrazarlo y decirle que se ha convertido en un buen hombre, y ante esta demostración de cariño que esperó durante tantos años Song no puede hacer más que derramar un par de lágrimas dando rienda suelta a su dolor. Es así que Song le pregunta a su padre si fueron los gobernantes los que lo utilizaron y lo dejaron morir, a lo que se responde que lo único que hicieron fue darle la oportunidad de elegir y que él eligió protegerlo y lo volvería a hacer. Es de esta manera que mientras Song comienza a abrazar a su padre este le dice que quería hablar más con él y que quería quedarse un poco más, y por último le dice que lo siente por no haber sido un buen padre y sin más termina de desmoronarse y perderse en la nada. Y tras un par de segundos a nuestro prota no le queda más que abrazar a un espacio vacío donde alguna vez estuvo su padre, para luego cerrar el puño lleno de rabia y decisión para lo que tiene que hacer a continuación. Mientras tanto en otro lado de la ciudad la madre de Song le dice a Jinja que es hora y que debe venirse ahora, pues de repente le parece que es el momento adecuado para que se vayan de ese departamento, y vemos que es porque de alguna manera sospecha que su esposo jamás volverá a aparecer por esa puerta. Por su lado Song lleno de rabia grita al aire llamando a los monarcas y les asegura que pagarán por lo que pasó hoy a toda costa y les pregunta si lo están escuchando. Es así que el narrador nos dice que el día en el que el rugido del monarca de las sombras hizo temblar el cielo y la tierra fue el momento en que se inició el preludio de la verdadera guerra. Y sin más vemos aún donde noticias sobrevolar la zona, mientras dicen que en un estado en el que la vida del cazador Thomas Sande no se vio afectada, las ambulancias que llegan al lugar de los hechos zombies escoltando a los heridos a un hospital cercano, y que el monstruo que masacró a los ciudadanos ya no se mueve y solo quedan rastros de ceniza. Y sin más vemos a Song llegar a su casa y abrazar a su madre y a su hermana aliviado. Mientras tanto desde la sede de cazadores de Corea Jinchul se pregunta si ya se ha terminado la pelea, y luego recordando las palabras de Song sobre que acabaría primero con el monarca de hielo y luego aceptaría sus palabras de agradecimiento tan solo baja la cabeza y le agradece por lo que ha hecho. Es de esta manera que nos dicen que la asociación de cazadores anunció que los monstruos aparecieron como criaturas desconocidas y que la cantidad de daños dejados por esas criaturas fue significativa, pero que se espera que el verdadero desastre llegue en pocos días. Y en cuanto lo dice vemos el enorme portal sobre Seúl que aún espera que pase el tiempo necesario para abrir y revelar los horrores que contiene. Por cierto, en cuanto este video llegue a 15.000 likes se subirá la siguiente parte, así que no olviden dejar su like y compartir para llegar a la meta más rápido. Luego de que el padre de Song pierde la vida en los brazos de su hijo pasamos por fin al día de la apertura del gran portal de Seúl y vemos que bajo este se encuentran cientos de cazadores listos para lo que venga. Es así que vemos a Yu Xing al mirar el tremendo portal sobre ellos y tan solo dice que es tan enorme como le habían contado y que incluso si los cazadores de todo el mundo se reúnen siente que los azucionarios aparecerán a través de ese agujero enorme. Por su lado Thomas Sandra ya recuperado tan solo dice que esto empezará pronto, y Jinchul que también se acerca de ahí piensa que es la primera vez que se reúnen cazadores de todo el mundo y se pregunta cuántos de ellos sobrevivirán. También vemos que Song se encuentra entre los cazadores pero está hasta adelante totalmente sumido en sus pensamientos y solo voltea cuando Chaja aparece a su lado y le dice que nunca lo había visto tan nervioso. Sin embargo nuestro prota tan solo continúa muy pensativo diciéndose una y otra vez que pronto el portal se abrirá, y justo en ese instante este parece resquebrajarse y desde el suelo todos y cada uno de los cazadores se dan cuenta que por fin el portal se está abriendo. Es así que del portal emerge una sombra negra y al ver a todos los cazadores dicen que es un gran ejército y que es realmente increíble y piden que todos mantengan la calma. Por su lado Song tan solo observa lo que sale del portal totalmente sorprendido sin creer lo que está presenciando, y es que del portal están emergiendo decenas y decenas de sombras muy parecidas a las suyas. Y no solo eso, pues también varios dragones emergen del portal totalmente amenazadores, y por último un soldado que se ve claramente más poderoso que todo lo demás emerge del portal con su impresionante figura y su arma sostenida al lado. Ante eso todos los cazadores sin duda se preparan para lanzarse al ataque, pero antes de que puedan dar siquiera un paso Song les grita con autoridad de gobernante que no se muevan, y todos se quedan en sus lugares totalmente congelados. Es así que los cazadores confundidos se comienzan a preguntar por qué no deberían atacar, y de inmediato Jinchul le pregunta a Song qué está pasando y por qué dio esa orden, a lo que este tan solo le responde que todo estará bien. Y sin más tenemos otro cuadro del impresionante ejército de sombras que emergió del portal. Por su lado Choi se pregunta qué está pasando y si de verdad Song quiere enfrentarse a tantos enemigos desde el suelo y si acaso no realizará ataques a distancia. Es de esta manera que Song comienza a caminar lentamente hacia el ejército que se encuentra frente a ellos, y tras caminar un par de metros queda frente a que parece ser el líder del ejército que lo observa desde arriba rodeado de sus demás soldados. El caso es que este extraño se desciende a la tierra y se para frente a Song, y tras verse directamente a los ojos por un par de segundos el ser de sombras se pone de rodillas frente a Song mientras le dice que él, Belion, el comandante general de este ejército, desea servir a la monarca de las sombras nuevamente. Y en cuanto lo dice vemos el enorme
enorme ejército que se encuentra tras él listo para seguir las órdenes de Song Jinwoo. Al escuchar esto, Jinchul se pregunta qué demonios está pasando y Thomas Anderson le pregunta a Leonard si está viendo esto. Por su lado, Song piensa ver a los dragones que hay 3 criaturas en este ejército que pueden amenazar la supervivencia de la humanidad con un solo ataque y no le queda más que reconocer el enorme poder del ejército de las sombras y dice que ese es el legado dejado por Ashburn, el anterior monarca de las sombras. Y sin más, tenemos un cuadro más allá de lo épico en el que vemos a Song con una gran sombra a su espalda en la que se asoman sus soldados más fuertes. Y por último, Song tan solo dice que desde ese momento empieza la verdadera batalla. Y ante este dibujo tan increíble, tan solo puedo decir, imagínense lo animado. Es así que los días pasaron y ahora vemos lo que sucede en la Asociación de Cazadores Coreanos, en donde los ejecutivos dicen que los medios de comunicación extranjeros están haciendo un escándalo y quieren una declaración oficial. Además de que la Agencia de Control de Cazadores de Estados Unidos está preguntando si pueden revelar la ubicación actual de Song Jinwoo. Además de que también están preguntando si es seguro volver a habitar las ciudades que fueron evacuadas. Y que aparte de todo este programa del canal de Cazadores Jimmy Show está solicitando una entrevista con el cazador Song Jinwoo. Ante esto, uno de los ejecutivos se queja de todas las noticias que salieron por todo el mundo con la aparición de las sombras del portal. Y ante esto, Jinchul le pregunta si hubiera preferido que salieran bestias demoníacas en lugar de las invocaciones de Song. Y luego, pasando a otro tema, les pregunta si realmente creen que es el momento de recibir llamadas de solicitudes de entrevistas y que lo que deberían estar haciendo es recibir llamadas de las familias de los cazadores fallecidos en lugar de salirse con la suya dando entrevistas. Luego de esto, Jinchul piensa que cientos de miles de bestias demoníacas salieron de ese colosal portal y fueron absorbidas por el cazador Song Jinwoo. Y se pregunta quién lo habría imaginado, para luego decir a todos que es consciente de lo confundidos que se sienten por la repentina desaparición del cazador Song, pero que no es la primera vez que desaparece de esa forma y que deben empezar a acostumbrarse a eso. Pues si ellos, como la Asociación de Cazadores Coreanos, no pueden entender los pensamientos de Song, nadie más podrá. Y ante eso todos se disculpan y le dicen que estaban equivocados. Es de esta manera que tras resolver esto, Jinchul deja escapar un suspiro de alivio y tan solo se pregunta dónde estará Song Jinwoo. Luego de que Song Jinwoo en ese ejército con el del antiguo monarca de las sombras, completando ahora sí su impresionante arsenal de sombras, lo vemos parado sobre la mano de uno de sus altos orcos, observando cómo sus sombras se enfrentan en dos bandos. Y Belion, que está a su lado, le dice que intentar realizar una simulación de batalla dividiendo las fuerzas en dos grupos es una buena estrategia y que nunca hubiera pensado en este tipo de entrenamiento para el ejército. A lo que Song simplemente responde que después de todo no pueden morir. El caso es que justo en ese momento Belo aparece frente a él e inclina la cabeza con humildad para luego ponerse de rodillas y pedirle que por favor compruebe sus habilidades para el puesto de comandante general. Y Song tan solo le pregunta sorprendido si quiere ser el comandante general. Por su lado, al escuchar esto, Belion voltea a ver muy serio a Beru y este sin miedo alguno se coloca frente a él y le dice que como el comandante general actual retará al comandante general Belion a una batalla. Ante eso, Song en lugar de detenerlo dice que una batalla entre comandantes será interesante. Y sin más, en el siguiente cuadro vemos a Beru y a Belion parado uno frente al otro listos para comenzar la pelea. Es así que Beru suelta uno de sus característicos chillidos de batalla y Belion tan solo toma su espada con calma. Y en cuanto le extrae de su funda vemos que es realmente enorme. Al ver esto, Song se pregunta si acaso Belion también usa espadas como Iris y agrega que el tamaño de dicha arma es mayor comparado con la de Iris, además de que el diseño es diferente y que supone que él prefiere más poder que velocidad. Es de esta manera que mientras Beru se lanza la cara contra Belion, que Song supone que si lo que piensa sobre Belion es correcto, entonces Beru podría tener una oportunidad. Pero justo Belion pasa el ataque y su espada que se veía totalmente rígida se transforma en algo así como un látigo. Y sin más, tenemos otro impresionante cuadro de Beru deteniendo su cara ante el sorpresivo ataque de Belion. Sin embargo, recomponiéndose casi de inmediato, la hormiga retoma su recorrido esquivando el ataque de su enemigo. No obstante, antes de lograr acercarse a lo suficiente para golpearlo, termina siendo atrapado por el látigo espada de Belion. Y desde lejos, Song tan solo se pregunta si esto ya ha terminado. Y al ver que Beru no puede levantarse, dice que los reflejos de Belion están más allá de lo que esperaba y que no puede creer que el ataque de Beru haya sido neutralizado en un instante, pero que cada golpe de Belion es lo suficientemente poderoso como para destruir a cualquiera que esté por debajo de él y que no le extraña que tenga el título de comandante general. Pero justo en ese momento se da cuenta que Beru aún está consciente y dice que aún así Belion no debería bajar la guardia, pues la tenacidad es la mayor fortaleza de los insectos. Y en cuanto lo dice, vemos que Beru lo ponerse de pie de alguna manera y clavar sus garras en el pecho de su enemigo. Sin embargo, antes de saber cómo terminar esta batalla, pasamos al aeropuerto internacional de Pekín, en donde los reporteros se toman con el cazador Liu Zigan, quien ha vuelto de Corea luego de ayudar con el portal que había aparecido. Es así que uno de los reporteros le dice que aunque muchos aplauden su valiente decisión de apoyar a Corea del Sur, hay mucha gente que piensa que no hay motivos para que los ayuden y le pregunta si tiene algo que decir al respecto. Y ante esto el cazador tan solo pregunta quién demonios está diciendo esa clase de tonterías y si acaso esos tipos no tienen cerebro, no saben leer un mapa, pues no se dan cuenta que su país está justo al lado de Corea del Sur y que si hay alguien tan tonto como para decir esas cosas, por favor le digan de su parte que él, Liu Zigan, no estaba lo suficientemente seguro de poder detener algo que el cazador Song Jinwoo no pudo, así que fue a ayudarlo y que si alguien tiene algún problema con eso podría enfrentarse a las bestias demoníacas por su cuenta. Pero justo en ese momento algo frente a él lo sorprende demasiado y tan solo alcanza a decir que no puede ser, a la vez que un enorme portal igual que el de Seúl comienza a aparecer sobre su país. El caso es que de vuelta a la batalla de Belion y Beru vemos a este último caer al suelo prácticamente derrotado y luego antes de que pueda reaccionar la espada de su enemigo se clava en el suelo justo al lado de su cabeza y no le queda más que rendirse ante Belion que lo observa retador desde arriba. Es así que lleno de vergüenza Beru se arrastra hacia Song mientras le dice que todavía puede continuar y ante eso Song le pregunta por qué está tan obsesionado en convertirse en gran comandante, a lo que esta responde que es porque quiere estar siempre a su lado y ante eso Song tan solo le dice que entonces el gran comandante general puede estar a su derecha y él a su izquierda y ante estas palabras Beru comienza a llorar muy agradecido y le dice que el favor de su rey. Sin embargo Song le interrumpe y le dice que por favor no siga. El problema para Song es que justo en ese momento le dice que por favor le dé la oportunidad de desafiar al y antes de que pueda terminar de hablar nuestro prota tan solo le dice que él puede estar detrás suyo. Es de esta manera que tras resolver eso Song se da cuenta que sus sombras se están comportando de manera extraña y al verlos a todos reunidos en un punto se pregunta qué están haciendo esos tipos. El caso es que al parecer están haciendo una competencia de poder y vemos a los dragones lanzar unas sendas llamaradas hacia el cielo y ante esto Tosk tan solo voltea a ver a los dragones muy confiado pues en su mano sostiene el orbe de la avaricia y sin más libera una potente llamarada que opaca por completo a la de los dragones y vemos que esta es tan pero tan potente que incluso se ve a kilómetros de la isla donde se encuentran. Es así que tras esta demostración de poder los dragones terminan muy decepcionados y Song desde lejos tan solo se pregunta si usar el orbe de la avaricia no es trampa. Es de esta manera que centrando su atención en otras sombras Song les pregunta qué están haciendo, a lo que Belion responde que están planeando hacer un pequeño lugar para que Song pueda descansar durante el tiempo que estén en esa isla y Song tan solo pregunta si Beru ordenó eso. Luego de esto Belion le pregunta por qué no está llamando a los soldados de vuelta a su sombra y Song le responde que es porque quería dejarlos tomar un respiro ya que estuvieron atrapados en la vida dimensional durante mucho tiempo hasta que llegaron ahí. El caso es que Song le pregunta si no está triste por el hecho de que ya no puede ver a Ashburn, el antiguo monarca de las sombras, a lo que este responde que él estaba a su lado cuando se enfrentaba a los gobernantes que se oponían al ser absoluto y que se autoproclamó a sí mismo como su primer soldado cuando obtuvo el poder de la muerte, por lo que ha estado a su lado casi una eternidad y que nunca ha dudado de sus decisiones. Ante eso Song tan solo le dice que le gustaría escuchar la historia de Ashburn y él y le pregunta si podría contarle más, a lo que este responde que puede convertirse en una historia muy larga y que todo fue cuando todavía era un fruto del árbol del mundo, pues todos los soldados del cielo nacen de las ramas del árbol del mundo en forma de fruta y que ese es un árbol lo suficientemente grande como para cubrir todo el cielo con sus ramas. Sin embargo, en lugar de escuchar la historia completa de Belion y el anterior monarca de las sombras, pasamos a una sala donde un sujeto se entera de que el monarca de las sombras se ha convertido en su enemigo y muy relajado dice que entonces él mismo se ocupará de él y que ellos no tendrán que hacer nada pues deben evitar más pérdidas entre sus fuerzas y sin más llamando a sus soldados les dice que se preparen para la batalla y tras él aparecen varios dragones de aspecto aterrador listos para obedecer sus órdenes. Luego del impresionante enfrentamiento entre dos de las sombras más fuertes de Song, nuestro prota piensa que debe alertar al pueblo de los 8 ejércitos que pueden llegar en cualquier momento, pues eso debe hacerle saber que la verdadera guerra se acerca. Y mientras sirve la cena en su casa concluye que no podrá prometer la seguridad de todos y que tampoco puede prometer que el mundo siga siendo como antes, pues el monarca de la destrucción era realmente poderoso en los recuerdos de Ashburn. El caso es que la familia de Song comienza a probar la comida y mientras Jinja dice que no sabía que su hermano tenía talento para la cocina, este piensa que el monarca de la destrucción y su ejército de dragones reduce a polvo todo lo que encuentra a su paso y que ahora tienen a la tierra como su objetivo de destrucción, así que es hora de que todos se preparen. Es de esta manera que mientras Song continúa cocinando su madre le pregunta si pasa algo y este le pregunta a qué se refiere, a lo que su madre responde que su padre solía cocinar así justo antes de salir a hacer algo peligroso y que puede notar que le está haciendo lo mismo, pero Song le dice que no es así y sin más se da la vuelta mientras dice que hay un invitado en la puerta y que saldrá a ver, a lo que su hermana responde que ella no escuchó el timbre. Es así que Song abre la puerta a la vez que pregunta qué sucede y frente a él aparece el padre de su amigo Jin-ho, quien se disculpa por la visita bruta pero le pide que le dedique aunque sea un momento de su tiempo. Es así que mientras pasean por un parque el padre de su amigo le dice que pensó que se había despertado del sueño eterno porque era especial, pero que pensándolo bien es imposible que se produzca un milagro tan fácilmente, pues los únicos pacientes que han despertado del sueño
cariño eterno en todo el mundo son su madre y él, por lo que no le quedó más remedio que sospechar de Song, y sin andarse con más rodeos le pregunta directamente por qué lo ayudó, y Song tan solo le responde que es porque decidió que era de confianza, y que si fuera del tipo que obtiene lo que quiere no se habría arriesgado a salvarlo. Ante esto el padre de su amigo le dice que no sabe cómo agradecérselo, y le pide que por favor deje que le dé aunque sea una pequeña fracción del favor que le hizo, y le pregunta si hay algo que desea, a lo que Song responde que no, pero le pregunta si podría cuidar a su madre y a su hermana en caso de que le pasara algo. Al escuchar esta petición el padre de Jinjo le pregunta si es todo lo que quiere, y Song dice que sí, que es más que suficiente, y este tan solo le responde que entonces puede confiar en él y que le promete que las cuidará. Y ahora pasamos con Jin Chul, quien explica que un portal de gran escala fue filmado en Shanghái, China, y que no se trata solo de Shanghái, sino que han aparecido 8 en todo el mundo casi simultáneamente. Y le pregunta a Song si por casualidad esos portales también son de sus sombras, pero nuestro prota le dice que no, que definitivamente son enemigos. Y sin más le pregunta directamente si confía en él, y sin dudarlo Jin Chul responde que sí. Es de esta manera que Song se acerca y le dice que entonces espera que crea las cosas que va a mostrarle. Y Jin Chul tan solo le pregunta confundido a qué se refiere. Sin embargo, como respuesta Song tan solo coloca el dedo en la frente de su amigo con delicadeza. Y en cuanto lo hace, todos los recuerdos de lo que pasó entre los monarcas y los gobernantes son descargados en el cerebro de Jin Chul. Y tenemos otro cuadro bien chido del presidente de la Asociación de Cazadores de Corea recibiendo toda esta información mientras intenta procesarla. El caso es que tras enterarse de todo esto, Jin Chul se pone de pie muy exaltado gritando que no puede creerlo y se pregunta cómo puede ser cierto todo esto. Pues él ha creído todo este tiempo que Dios solo dio un puñado de humanos poderes especiales para proteger a la humanidad y que por eso los cazadores tenían que luchar contra los monstruos para proteger a los humanos. Pero que si todo lo que le ha mostrado es verdad, entonces eso es todo insolencia y sobre todo un completo engaño. Es así que comienza a pensar que no puede creer que los cazadores eran solo los que son capaces de sobrevivir a las secuelas de la guerra y que era solo un proceso para ordenar a algunos humanos. Además de que esta no es una guerra entre humanos y monarcas, sino entre monarcas y gobernantes y que es una guerra entre dos grupos con un poder extremo. Es de esta manera que Jin Chul le pregunta a Song cómo puede ser esto posible y si acaso piensa luchar contra todos esos tipos solo. Y Song tan solo le responde que sí. Ante esto Jin Chul le pregunta muy serio entonces cómo pueden ayudarlo. Y sin más pasamos a una reunión en la que vemos a varias personas reunidas en una habitación a hablar las unas con las otras. Y entre ellos Jin Chul pregunta si falta alguien más por llegar, a lo que su asistente responde que los 152 países a los que invitaron ya se encuentran ahí. Y sin poder resistirse le pregunta qué escuchó el cazador Song Jinwoo en esa sala de conferencias, pues nunca lo había visto tan pálido, pero casi de inmediato se retracta de su pregunta. Sin embargo, Jin Chul le dice que está bien y sin poder evitarlo recuerda que había un ejército de dragones que salen más allá de la oscuridad y que entre ellos había uno aún más grande volando y que era una presencia que parece que no tendría ni un solo rasgo incluso si se combina el ataque de todos los cazadores del mundo. Una existencia tan abrumadora que puede quemar toda la tierra con un solo aliento. Y mientras le llama, nuestro prota se pregunta cómo es que piensa pelear contra todos esos tipos. Y en cuanto le contesta la llamada le dice que a petición suya un representante de cada país ya está presente en la asociación de cazadores y le pregunta dónde está él. Y justo en ese momento Song se materializa entre sus sombras tras él anunciando su llegada. Y al verlo aparecer tan de repente Jin Chul tan solo dice que ahora no tiene caso preguntar dónde está. Es así que antes de dar la terrible noticia Jin Chul le dice a Song que habrá mucho caos cuando la gente se entere de la verdad y que entre ellos habrá países que no podrán soportar el caos. Y Song le responde que es consciente de eso. Y al presidente de la asociación de cazadores de Corea no le queda más que decir que entonces lo harán si eso es lo que quiere. A la vez que piensa que ese mismo día el mundo entero conocerá la verdad. Es así que luego de que Song Jinwoo se decida contarle la verdad sobre los cazadores y los portales a todo el mundo vemos a David Brennan muy nervioso decir que hay bastante gente y que entre ellos se encuentran presidentes, ministros, maestros de gremios e incluso el presidente de la asociación de cazadores y que realmente todo el mundo está ahí y que enfrente de todos ellos se encuentra Song Jinwoo, por lo que se podría suponer que los portales se van a cerrar sin ningún esfuerzo, pero que es todo lo contrario. Y justo en ese instante Song declara que será un momento difícil para todos y que nadie podrá evitar esta pelea, pues los monarcas aparecerán enfrente de sus ojos y destruirán todo lo que conocen. Ante esto uno de los representantes de Arabia pregunta si les está pidiendo que crean lo que dice y si acaso un cazador de nivel nacional no es capaz de encargarse de esta situación. A lo que Song responde que miles de veces aparecerán y serán como Kamish, causan uno de los peores desastres de la tierra y que incluso cazadores de alto nivel no podrán detener esto. Al escuchar la declaración de Song todos en la sala comienzan a gritarle histéricos que les muestre evidencia de lo que dice y que hasta entonces no le creerán nada, pues no tiene sentido que diga que miles de dragones como Kamish aparecerán en cualquier parte del mundo. Ante la negativa de las personas a escuchar lo que Song tiene que decir, se comienza a expandir su aura poco a poco con la misma seriedad de siempre. Y al notar lo que hace todos en la sala se quedan en silencio y lo observan muy sorprendidos. Y es que detrás de nuestro prota comienzan a aparecer varios portales iguales a los de los monarcas. Y al verlo todos se preguntan cómo es esto posible y si acaso eso que Song apareció son portales y cómo puede hacerlo. Es así que Song les dice que los enemigos pueden crear portales como él en cualquier momento en cualquier lugar y que su poder es grande así que los harán pasar por un mal momento. Antes uno de los representantes le pregunta muy enojado si acaso él no es uno de los monarcas también y afirma que los soldados que salieron del portal el otro día llegaron para acabar con la humanidad, que él confía en Song Jinwoo, pero que sus sombras, sin embargo, antes de que siga hablando alguien más pregunta qué deberían hacer ahora que saben de dónde vienen los portales. A lo que Song simplemente responde muy serio que se alejen de los portales, que de verdad corran lo más lejos que puedan de ellos, tanto como les sea posible. Luego de esta reunión nos dicen que el impacto de esta información fue enorme y que ante la advertencia de que aparecerían monstruos que no podrían ser derrotados por la fuerza humana el miedo a los portales inundó a las personas. Y ahora volvemos a la isla donde Song se entrenaba con sus sombras, en donde vemos que ya se alza un imponente castillo. Ante esto Song llama a Beru, quien aparece de inmediato a su lado y sin más le dice que ponga su cabeza en el suelo. Y una vez su sombra lo obedece le pregunta si es el pequeño lugar que dijo que construirían para que se relajara y que es tan grande que se está preguntando si está en el dormitorio en ese momento. A lo que Beru tan solo responde que un lugar acomodado donde el rey pueda descansar debe ser al menos así de lujoso. Por su lado Song le pregunta en qué pensaba cuando colocó la bandera en la parte más alta del castillo y antes de que reciba respuesta Belion también aparece y pone la cabeza en el suelo como pidiendo disculpas y Song tan solo le pregunta si esa fue su idea. El caso es que luego de eso Song le pregunta a Belion qué pasó con la legión cuando el monarca desapareció y le pregunta si él se hará cargo del ejército en caso de su muerte. Ante esto Belion dice que sus vidas pertenecen al rey y que cuando cierre sus ojos ellos volverán a la nada. Al escuchar esto Song piensa que la lealtad de sus soldados es tal que no les importa dar su vida y moverse por su señor y que esta es definitivamente la fuerza del ejército de las sombras, pero que fuerza y debilidad son dos caras de la misma moneda y que el enemigo morderá la debilidad y no lo dejará ir. Y justo en ese momento Iris tras él dice que no hay manera de ganar la guerra en su totalidad. A lo que Song le pregunta cuánta diferencia de poder cree que podría haber, a lo que Belion responde que sería una diferencia abismal y Song tan solo piensa que es porque el enemigo tiene más de 10 millones de soldados. Y ahora pasamos con el cazador canadiense de rango S, Jay Mills, quien dice que lo que Song declaró no tiene sentido y que si lo puede ver en persona se lo dirá él mismo. Ante esto el entrevistador le pregunta si está consciente de que Song es uno de los mejores cazadores del mundo y que una advertencia de alguien como él no es algo que se pueda ignorar. Sin embargo Jay tan solo le responde que no importa cuán grande sea, pues todo lo que diga no puede ser así. Y por último declara dirigiéndose a Song que no importa cuánto miedo le tenga la gente a los portales y que sabe que no será capaz de cerrarlos todos por sí solo, además de que él no es un mosquito asustado a punto de morir. Y en cuanto termina la hablar vemos que Jin Chul le mostraba este video a Song y le dice que en Canadá los cazadores están reuniéndose con Jay Mills y que en otros lados como la India y en algunos países que saben que tienen cazadores fuertes se están preparando para sus propias incursiones. Y sin más le pregunta qué piensa hacer ahora, a lo que Song responde que nada y que primero irá a China y luego piensa para sí que si es posible se encargará de las legiones más cercanas y de esa manera podrá alejar el peligro de Corea y proteger a su familia. Además de que los otros monarcas seguirán después y entre más larga se haga la batalla más grandes serán sus posibilidades de ganar. Es así que vemos a Song llegar a China y dice que escuchó que los burócratas estarían ahí para reunirse con él, pero que solo está el cazador Liu Zigang, a lo que este responde que todos los demás están escondidos debajo de sus camas, así que le sigue acudir para darle la bienvenida a Song y sin más lo dirige hacia dentro del edificio a la vez que nuestro portal dice que puede ver el portal desde ahí y Liu tan solo le responde que es un portal extra grande esta vez, pero que para hacerle frente ha reunido a miles de cazadores de élite de China y en cuanto lo dice vemos a cientos de cazadores ya reunidos listos para acabar con el portal. Antes Song piensa que al parecer son más de 100.000 cazadores y justo en ese momento Liu Zigang le dice que la fuerza de élite posee tanto fuerza en número como habilidades y que pronto el portal se abrirá y sin más Song detrás de él dice la palabra Surjan y en un parpadeo tras él se materializan decenas de sombras con su aspecto totalmente imponente listas para obedecer sus órdenes. Luego de que Song aparece sus sombras en China para ayudar a Liu Zigang con el portal ahí este último no puede hacer más que voltear a verlo y pensar que está a un nivel completamente diferente para luego preguntarse aún más asombrado si todas esas sombras son las que salieron del gigantesco portal de Seúl y que no tiene nada de sentido, pero no puede hacer más que preguntarle si de verdad todas esas son sus invocaciones. Sin embargo, antes de que Song pueda responder, pero aparece detrás suyo y dice muy molesto que Liu Zigang está en su lugar y le pregunta cómo se atreve a estar al lado de su rey, pero Song le da un codazo de inmediato y le dice que ahora son aliados.
aliados. Por su lado, Liu, cada vez más sorprendido, le pregunta a Son cómo es posible que las invocaciones hablen, pero una vez más antes de que Son pueda responder, un cazador cerca de ella anuncia que el portal ha comenzado a abrirse. Es así que en el cielo de Shanghai el tremendo portal comienza a abrirse poco a poco, y Son desde el suelo tan solo lo observa con calma a la vez que piensa que está comenzando. El problema es que tras un par de segundos nada sucede, y Belión dice que esto es extraño, pues no siente nada, por lo que Son le pregunta a qué se refiere. Es de esta manera que mientras siguen esperando, Son le pregunta a sus soldados si hay algo, a lo que estos responden que según los informes de las otras obras alrededor del mundo en ningún portal hay nada, y ante eso Son tan solo se pregunta realmente asombrados si eso significa que todos los portales están vacíos, y luego girando a toda velocidad con el terror reflejado en su mirada dice que cometió un grave error, pues pensó que los monarcas aparecerían en portales alrededor del mundo con ejércitos separados, y que basándose en esa línea de pensamiento distribuyó a todas sus tropas en lugares alejados de él. Y en cuanto lo dice, vemos que en otro lado del mundo otros cazadores se preparan frente a un portal que también está abriéndose. El caso es que vemos que se trata del cazador Jay Mills y sus seguidores, quien dice que parece que todos creyeron en el cazador Song Jinwoo, y tras ellos también vemos a la gente de Canadá protestar y decir que no evacuarán su país, ya que sus cazadores protegerán sus vidas y su tierra, y que no importa la clase de bestias que ataquen, pues sus cazadores van a ganar. Y justo en ese instante el tremendo portal termina de abrirse, y Jay desde lejos tan solo piensa con una sonrisa de total confianza que esto ha comenzado. Sin embargo, al igual que en China, tras unos segundos nada emerge del portal, y los cazadores comienzan a preguntarse confundidos qué está pasando, y que escucharon que saldrían bestias de ahí, y si acaso el cazador Song Jinwoo estaba exagerando. Sin embargo, justo en ese momento una sola figura emerge del portal lentamente, y mientras se queda sostenido en el aire unos segundos observando a las personas debajo suyo, los cazadores se preguntan si de verdad solo es uno. Por su lado, Jay se pregunta si se trata de un humano y si de verdad es solo uno. Y sin más tenemos un cuadro donde vemos hacer que emergió del portal observando a los humanos debajo de él completamente confiado, como si estuviera completamente seguro de poder acabar con ellos con el movimiento de un dedo. Es así que este extraño está desciende al suelo y le pregunta a Jay si él es el rey de este lugar. Y el cazador todavía confundido se pregunta si se trata de un mago o algo así, pues no puede creer que un monstruo pueda hablar. Ante esto, otro de los cazadores dice que no es de sorprenderse, pues las bestias pueden nacer y usar armaduras, y han establecido una sociedad utilizando runas y jerarquías, y que en otras palabras su inteligencia es similar a la de los humanos, que antes no tenían la intención de comunicarse con ellos, y que se dice que no es nada extraño que una bestia demoníaca intente comunicarse con ellos aprendiendo el lenguaje humano. Al escuchar esto, Jay tan solo sonríe mientras dice que entonces los humanos y los monstruos pueden comunicarse, y de inmediato piensa mientras observa al ser que tiene enfrente que esa es la razón por la que el cazador Song Jinwoo pudo hacerse cargo de los soldados del primer portal, y que ahora que sabe que se comunican entiende que su tradición es preguntar por el rey y luego obedecerlo. Es así que lleno de confianza Jay pregunta qué pasaría si él fuera el rey, y antes el ser tan solo dice con cara de aburrimiento que parece que no tienen uno. Y ahora de vuelta al portal de Shanghai Son pregunta si no hay forma de revisar que Canadá esté bien, y su asistente le dice que por favor espere un minuto. Es así que Son es comunicado con Adam White y de inmediato le pregunta qué pasó con el portal grande que apareció en Canadá. Sin embargo, en lugar de recibir respuesta solo escucha gritos del otro lado del teléfono, por lo que le pregunta a Adam dónde está, a lo que este responde que en el portal gigante de Canadá con otros agentes. Ante eso Son le pregunta histérico por qué diablos está ahí, a lo que este responde que no es una situación en la que pueda sentarse y mirar el portal de Canadá como si no fuera problema suyo, pero que no se preocupe pues está acompañado de varios agentes. Al escucharlo hablar tan confiado Son piensa que ellos todavía no se dan cuenta del número del ejército enemigo, pero tan solo le pregunta si hay algún cambio en el portal, y este tan solo le dice que al parecer dentro del portal no hay nada como en los otros y que la atmósfera está tranquila. Al escuchar esto Son se relaja un poco pensando que es un alivio que no haya pasado nada, pero justo en ese momento desde el otro lado de la línea Adam le dice que justo en ese instante algo acaba de salir del portal, y luego rectificando la información confirma que una persona acaba de salir del portal, y de inmediato la sorpresa se refleja en la mirada de Son. Es así que sin dudarlo pero ni un segundo Son le grita a Adam que corra y entre en un auto en lo que pueda para salvar su vida. Sin embargo ya es muy tarde, pues vemos como los cazadores que estaban en la línea delantera son calcinados en cuestión de segundos, y Adam tan solo alcanza a decirle a Son que todos los cazadores top de Canadá se volvieron cenizas en un instante, y ante esto Son tan solo le continúa gritando histérico que corra y se aleje de ahí tanto como pueda. Es de esta manera que mientras la gente corre despavorida Adam le dice a Son que hay dragones y bestias en el cielo yendo y viniendo sin parar, y Son tan solo se pregunta cómo pudo pasar esto y dice que debe salvar al menos a Adam, y que podría hacerlo si fuera capaz de controlar las sombras que dejó plantadas en él. El caso es que de alguna manera Son logra tomar el control del orco que dejó en Adam y le toma el brazo, y en cuanto Adam le pregunta si se trata de Son, este tan solo le responde que se teletransportará lejos de ahí. Pero justo en ese instante el ser que emergió del portal aparece frente a ellos y le pregunta a la sombra dónde cree que va. Es así que antes de que alguien pueda siquiera moverse el imponente ser comienza a aparecer una llama en su boca, y sin más libera todo su poder directamente contra Adam White y el alto orco que lo defendía incinerándolos en cuestión de segundos. Por su lado, en cuanto siente el impacto Son cierra los ojos rápidamente, y luego recuperándose dice que debería haberlo previsto, ya que él pensaba que si el ejército de las sombras se hace más fuerte cuando más larga se haga la lucha podría ganar, pero que los enemigos también pueden reducir el número de batallas lo máximo posible y reunir a sus ejércitos, y que por eso los monarcas llevaron a cabo sus planes dejando los 8 portales abiertos, y que puede percibir a todos sus ejércitos en el portal más alejado de él, y no le queda más que aceptar que cometió un gran error, por lo que ahora su plan será ganar algo de tiempo. El caso es que justo en ese momento Yu Zigan llama su atención levemente, y el asistente que estaba a su lado tan solo comienza a informarle en estado de shock lo que sucedió en Canadá, y mientras escucha el informe de algo que ya sabe, nuestro prota tan solo se pregunta si de verdad no puede hacer nada al respecto. Mientras tanto en Canadá el ser que emergió del portal dice muy tranquilo que el sonido de sus latidos, sus gritos y el agradable sonido de los humanos siendo destruidos son una fantástica canción para él, y sin más dice que los preparativos ya están hechos de ese lado del mundo. Y en otro cuadro en el que vemos a sus dragones escupir fuego a diestra y siniestra, el monarca de la destrucción y rey de los dragones dice que destruirá todo, y que esa es la única misión que le queda por hacer. Luego de que el monarca de la destrucción hace su aparición en la tierra para destruir todo a su paso, volvemos a la Asociación de Cazadores de Estados Unidos, en donde el presidente dice que está seguro de que todos sus cazadores, agentes y reporteros que filmaron el video han perecido, y tan solo piensa que cientos de dragones salieron de ese portal y que después de eso bestias gigantes y cosas como insectos también emergieron. Y reclinándose en su asiento totalmente desesperanzado dice que eso es un desastre que no puede ser manejado por la humanidad, y una vez más afirma que todos han perecido y que esto se ha acabado, pues a este ritmo solo es cuestión de tiempo antes de que esos monstruos lleguen a Estados Unidos, y que ahora sabe por qué el cazador Song Jinwoo sigue intentando alejarse del portal, pues el mundo definitivamente se ha acabado. Pero justo en ese instante una sombra comienza a levantarse frente a él, y sin más Song Jinwoo aparece en su oficina y le dice que hay algo que necesita y que es por eso que ha ido a verlo de repente, y sin esperar ni un segundo más le dice completamente serio que por favor le entregue la runa de Kamish. Antes el presidente dice que como sabe la runa de Kamish es de la oficina de cazadores de Estados Unidos, pero luego piensa que las leyes de la oficina de cazadores no se aplican en una situación de amenaza nacional donde el mundo va a ser destruido, y tan solo le dice a Son que lo disculpe pero es que todavía está algo borracho. El caso es que el presidente le dice a Son que puede darle la runa de Kamish, pero antes le pregunta para qué la necesita, a lo que se responde que la utilizará para lanzar un contraataque. El caso es que mientras se dirigen a donde está la runa el presidente le pregunta a Son si acaso dijo que esos seres llamados gobernantes enviaron esos monstruos demoníacos a la tierra, y que si fue así entonces que son esas piedras únicas que están dentro de los cuerpos de los monstruos demoníacos. Antes Son le dice que las runas son regalos de los gobernantes para ayudar a los humanos a derribar a los monstruos más eficientemente, y que lo que los gobernantes quieren es que haya intensas batallas entre los humanos y las bestias, ya que esto haría que el mana echará raíces en la tierra, y que el sacrificio de los humanos es solo un efecto secundario y no su objetivo final. Es así que nos dicen que cuando un monstruo muere se sellan las piedras rúnicas, y que los gobernantes crearon estas piedras para ayudar a los humanos a cazar bestias, y justo en ese momento el presidente le pregunta a Son si de verdad podrá detenerlos con esto, a lo que nuestro prota responde que tendrá que intentarlo, y luego antes de retirarse le pregunta si puede pedirle un favor más. Es de esta manera que ahora pasamos a una lujosa mansión, en donde Norma Selner dice que nunca pensó que irían a buscarla en un momento como este, y tan solo habría que Son ya no es la persona que conoció hace meses, pues antes la oscuridad existía en su interior, pero ahora nuestro prota es la propia oscuridad. Sin embargo, Son solo le dice que sigue siendo la misma persona que conoció, y que ahora simplemente se convirtió en uno con oscuridad que vio en ese entonces. El caso es que Son le pregunta directamente si puede ver el futuro, y al ver que Son le responde por la sorpresa al escuchar la pregunta le pide que por favor vea el suyo. Es así que sin dudarlo Norma Selner cierra los ojos para concentrar su poder, y sin más le toma la mano para comenzar el proceso. Sin embargo, tras un par de segundos comienza a llorar amargamente mientras le pregunta a Son si realmente planea cargar con todo por sí solo, y sin poder contenerse continúa derramando lágrimas mientras pregunta cómo podría un solo humano cargar con tanto por sí mismo, y si de verdad piensa proteger todo sacrificando su propia vida. Ante estas palabras Son se pone de pie de inmediato a la vez que dice que eso significa que puede llegar al menos a eso, y al escucharlo Norma le pregunta como que afortunadamente, pues si lo hace no habrá nadie que lo recuerde y será una lucha solitaria. Sin embargo, en lugar de responder Son comienza a desaparecer de la sala mientras se disculpa por la visita repentina y la petición, y sin más lo vemos aparecer en el edificio más alto de Seúl durante el atardecer. El
caso es que tras mirar el ocaso por unos segundos, Song toma su celular y hace una llamada. Y en cuanto le contestan desde el otro lado de la línea, pregunta si de verdad es el cazador Song Jin-woo, a lo que este responde que sí, que lo siente, pues últimamente ha estado muy ocupado. Es así que vemos que le habla a Cha-Hae, quien le dice que no se preocupe, pues ella también ha estado muy ocupada. Ante eso, Song dice que no se han visto durante mucho tiempo por las cosas que tiene que hacer, pero que espera que se puedan volver a ver pronto. Y Cha-Hae le responde que ella también espera eso. Y luego, antes de colgar, le pide que por favor le prometa que en cuanto esto termine irá a verla. Y Song simplemente le dice cerrando los ojos que sí, que le promete que irá a verla. Y sin más, ambos cuelgan la llamada. Y la cazadora se lleva el teléfono al pecho como intentando tener a su amado un poco más cerca. El caso es que justo en ese momento Choi le dice a Cha-Hae que es momento de irse, y esta se voltea toda exaltada. Y sin más, vemos que todos los cazadores ya están reunidos en un solo lugar y se preparan para partir a apoyar a Canadá. Y vemos que entre ellos se encuentran los cazadores de Corea, Liu Sigan de China y los de Gremio de Kotoryu y de Japón. Es así que nos dicen que la alianza de cazadores asiáticos, la alianza de cazadores europeos, la unión de gremios temporales africanos y la alianza de China de respuesta de emergencia se unieron para apoyar en la batalla. Y sin más, vemos a Cha-Hae avanzar hacia el avión lista para subirse a él y partir a la batalla. Y un cuadro nos dice que cientos de miles de cazadores están en camino a ayudar. Es de esta manera que en Canadá vemos al monarca de la destrucción parado sobre cientos de cuerpos de cazadores y civiles. Y sin más declara que él está ahí. Y vemos que de alguna manera esa simple declaración viaja por todo el mundo hasta alcanzar a Song Jin-woo, que sigue parado en el edificio más alto de Corea. Y en cuanto el monarca nota que Song lo escucha, agrega que ya le ha quitado la vida a decenas de millones de su especie y le pregunta al retador cuánto tiempo más piensa esconderse. Y ante eso Song tan solo le responde con la mirada encendida por la raya que se reunirá con él pronto. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Luego de que el monarca de la destrucción comienza su ataque en Canadá y que Song la amenaza desde Corea, volvemos con el primero, quien sigue parado en el alto de un edificio observando toda la destrucción que ha causado. Y tan solo dice que Song ha estado callado desde que lo amenazó hace días y se pregunta qué ha estado haciendo. Sin embargo, luego piensa que tiene con él más de 10 millones de soldados, además del caos que han causado, y que plantarles cara con tan solo 100.000 soldados sería una locura. Es así que mientras un misil se estalla directamente en su cara y se hace trizas con el impacto, piensa que tal vez Song huyó al fondo del abismo. Y sin más, vemos que decenas de misiles se dirigen hacia él a toda velocidad con la esperanza de la humanidad puestos en ellos. Y en cuanto se estallan contra el monarca, estallan causando una increíble explosión. Desde lejos, los aviones que tiraron los misiles confirman que han impactado en el blanco, pero que no pueden confirmar visualmente si ha sido efectivo, pero creen que esta vez ha funcionado. El problema para ellos es que justo en ese momento una gran llamarada atraviesa el cielo frente a sus aviones. Y antes de que puedan reaccionar, un enorme ojo aparece frente a ellos observándolos con furia y no pueden hacer más que mirarlo de vuelta con el terror reflejado en el rostro. Es así que en otro impresionante cuadro, una enorme sombra se alza sobre todo Canadá cubriendo el cielo. Y el monarca de la destrucción tan solo dice que esto es muy aburrido y sin dudarlo ni un segundo más dispara una tremenda carga de energía contra los aviones que se lanzan al ataque contra él. Y lo único que podemos ver es la cegadora luz de la tremenda explosión cubriéndolo todo. Y ahora pasamos con Song Jin-woo, quien descansa en el trono del gran castillo que le construyeron sus sombras. Y vemos que tan solo está ahí en silencio muy serio pensando las cosas, hasta que voltea a ver lo que hay sobre su trono y se topa con un letrero que dice el rey. Y ante esto no puede hacer más que bajar la mirada con una sonrisa y agradecerle a Beru por el gesto. El caso es que justo en ese momento Beru aparece cerca de su trono y comienza a hablarle, pero Song le dice que ya lo sabe. Sin embargo, Belion también aparece y le dice que es muy peligroso. Y luego Iris también le dice que él piensa lo mismo. Ante eso Song les dice que sabe que se preocupan por su seguridad, pero que hay momentos en los que tienes que moverte aunque conozcas el peligro. Y luego agrega que el antiguo monarca de las sombras dijo que le gustaba ese aspecto de él y les pregunta qué había hecho él si estuviera en la misma situación. Y al ver que ninguna de sus sombras le responde, dice que es por eso mismo que no dejará de hacer lo que tiene que hacer. Al escuchar esto, Belion se pone aún más serio y observa a Song por unos segundos. Y mientras lo hace, la figura del antiguo monarca de las sombras se mezcla con la de nuestro prota. Y a Belion no le queda más que admitir que Song Jin-woo y Ashburn se parecen y no puede evitar que una sonrisa aparezca en su rostro. Es así que al darse cuenta de esto, las tres sombras más fuertes de Song ponen el puño en el suelo con firmeza. Y sin más, los vemos arrodillados frente a su señor mientras le aseguran que estarán con él hasta el final. Y así, en otro momento más allá de lo épico de esta historia, vemos a Song dirigirse a la batalla con sus tres sombras más fuertes detrás de él, listas para la pelea. Sin embargo, a medio camino Song se detiene a ver su celular por unos segundos. Y al notar esto, Belion le pregunta si no debería contactar con los miembros de su familia. A lo que Song responde que no, pues si escucha sus voces no podrá cumplir con su deber. Y lleno de frustración y miedo, aprieta su teléfono con fuerza a la vez que recuerda los últimos momentos que pasó con su familia. Y sin más, destroza el teléfono con su impresionante fuerza a la vez que repite que si les habla no podrá seguir adelante. Y ahora sí, con esa decisión tomada, su mirada se vuelve más seria de inmediato y sin dudarlo más le dice a sus sombras que es momento de partir. Es así que volvemos a Norteamérica, en donde vemos el gran caos que causó el monarca de la destrucción. Y en otro impresionante cuadro, un enorme dragón se lanza contra un avión que huye de él a toda prisa. No obstante, el dragón es aún más rápido y termina alcanzando el avión y lo hace explotar. Pero por suerte el piloto logra salir de ahí en el último segundo. Y tan solo vemos descender a la tierra mientras las explosiones siguen sucediendo por todos lados. El caso es que el piloto logra llegar al suelo sano y salvo. Sin embargo, su compañero que lo observa desde un edificio cercano tan solo alcanza a ver cómo después de tocar el suelo es levantado de nuevo. Y sin más, tenemos otro aterrador cuadro de las bestias que salieron del portal acabando con los humanos del suelo. Es así que el soldado que vio todo eso se da la vuelta al sentir algo detrás de él y se topa con un horripilante monstruo que suelta un aterrador rugido de amenaza. Ante esto, el soldado de un arma que está en el suelo cerca de un compañero caído y sin dudarlo la toma a toda prisa y comienza a disparar contra el monstruo que tiene enfrente. Pero las balas tan solo se estrellan contra su armadura y no le pasa absolutamente nada. Y tras un par de segundos el cargador se termina vaciando y al soldado no le queda más que aceptar su destino mientras ve cómo el monstruo se lanza hacia él. Pero tras un par de segundos nada sucede y el soldado comienza a abrir los ojos poco a poco. Y en cuanto los abre por completo se da cuenta que el monstruo que lo atacó ahora está en el suelo partido por la mitad. Es así que al mirar al frente el soldado ve a Song Jin-woo con sus dagas en las manos y este tan solo voltea a verlo y le dice que se vaya. Y en otro cuadro simplemente impresionante vemos que los monstruos aprovecharon este pequeño descuido de Song para lanzarse todos al ataque al mismo tiempo. Sin embargo, Song tan solo levanta la mano hacia ellos y activa la autoridad del gobernante y sin dudarlo, pero ni un segundo más lanza un tremendo corte sin moverse ni un centímetro de su lugar. Y la onda del impacto parece atravesar a todos los monstruos. Y así, en otro épico momento, Song acaba con todos y cada uno de los monstruos que se lanzaron hacia él con este solo movimiento de su brazo. Y ante esto, solo puedo decir, imagínense lo animado. Es de esta manera que Song continúa su camino mientras dice que es el primer paso a la guerra. Y sin más, ahora sí dice la palabra Surkan para llamar a sus sombras y comenzar con la batalla final. Luego de que Song llegue al escenario de la batalla final e invoca a sus sombras, estas aparecen detrás de él en un parpadeo listas para obedecer sus órdenes. Y en cuanto a esto sucede, el monarca de la destrucción dice que el monarca de las sombras ha aparecido en el lado oriental del campo de batalla. Y antes el monarca de la transfiguración le pregunta si deben reunir todas sus fuerzas inmediatamente y atacarlo. A lo que el monarca del cuerpo de hierro responde que no puede sentir su ejército dentro de sus sombras y que Song está actuando mientras tiene todas sus tropas ya preparadas. Y antes el monarca de la destrucción tan solo se pregunta si Song de verdad piensa derrotar a todas las tropas por sí mismo y añadirlas a sus fuerzas y que parece que quiere evitar una lucha directa y ganar tiempo. Y ante todas estas dudas no puede hacer más que preguntarse qué es lo que planea el monarca de las sombras en verdad. Y ahora pasamos con Jin Chul, quien observa las noticias de lo que sucede en Norteamérica y tan solo piensa que los poderosos Estados Unidos que habían reunido a la mayoría de sus cazadores en Canadá están cayendo en manos de esos monstruos y que ahora mismo lo único que pueden hacer es esperar que un milagro ocurra, pero se pregunta qué clase de milagro podría detener a esas cosas. Y pensando en Song Jin-woo no le queda más que pedirle que por favor no los abandone. El caso es que de vuelta a la batalla nos dicen que decenas de miles de nuevos guerreros de las sombras se añadieron al ejército de las sombras de Song y que como un enorme tsunami que lo consume todo, las sombras consumen constantemente el campo de batalla. Y sin más vemos cómo los monstruos que salieron de los portales son eliminados uno a uno de manera brutal por los soldados de Song. Y luego para finalizar el ataque nuestro prota aparece entre todos ellos cortándolos con un rápido movimiento que ni alcanzan a ver. Sin embargo, uno de los gigantes logra evitar el corte de Song y lanza un potente golpe contra él. Y en cuanto su arma se estrella de manera estrepitosa contra el suelo, todo lo que había a su alrededor sale volando por el tremendo impacto. No obstante, Song emerge entre los escombros como un rayo acercándose a toda velocidad hacia el gigante. Y así, en una sucesión de paneles simplemente épicos, vemos como una sombra gira alrededor del pie del gigante como una exhalación. Y luego a Song Jin-woo apareciendo del otro lado de su enemigo después de realizar su rápido ataque y cortarle el pie. Y ante este impresionante cuadro tan solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que el gigante comienza a tambalearse luego de recibir este ataque y antes de que pueda reaccionar una de las sombras de Song aparece frente a él lanzando una mordida y con el impacto y la inercia del movimiento lo manda al suelo rápidamente. Y sin más ambos caen al suelo con un tremendo golpe sordo justo al lado de Song Jin-woo, que tan solo se queda ahí parado mientras sus sombras terminan el trabajo. Y ante esto solo puedo decir, Eso me prende. sin embargo la cosa no acaba acá, pues Song voltea a ver el cielo en donde cientos y cientos de dragones vuelan esperando su turno
turno para atacar. Y de verdad que solo me pregunto cómo le hará Song para enfrentarse a todos esos enemigos. Ante esto, nuestro prota se pregunta si ha empezado a moverse el ejército de la destrucción, pero agrega que no puede sentir al monarca, por lo que no debe tener intención de moverse todavía. Es así que mientras los dragones se lanzan al ataque, Song piensa que aún queda mucho tiempo de batalla y que entonces deberá dar una buena razón para obligarlo a salir. Y sin más dice de nuevo la palabra surjan. Es de esta manera que entre los dragones que vuelan por el cielo emerge una de las sombras de Song. Y en el siguiente cuadro vemos que se trata de uno de sus gigantes que se estira lo más que puede para tratar de alcanzar a los dragones. El problema para él es que desde arriba uno de los dragones que no pudo alcanzar se prepara para lanzar una llamarada. Y sin dudarlo ni un segundo más, la suelta directamente contra el gigante y acaba con él de un solo ataque. Desde lejos uno de los dragones se pregunta cómo se atreven esas marionetas humanas de magia a intentar detener al monarca dragón. Y luego, refiriéndose al mismo, dice que ese sirviente del monarca dragón se hará cargo de ellos. Pero justo en ese instante Song Jinwoo le dice desde atrás que habla demasiado. Y para cuando voltea la mirada, nuestro prota ya casi listo para darle un golpe mortal. Y sin más pasa como un rayo cortando de la cabeza con este rápido movimiento. Y ante esto solo puedo decir: ¡Cielos, qué macizo! Al darse cuenta de lo que sucede, el monarca de la destrucción dice que el monarca de las sombras se hace más fuerte a cada minuto, por lo que por fin se decide atacar. Y le ordena al monarca de la transfiguración que permanezca en ese lugar y prepara un ataque sorpresa para el ejército de las sombras. Y mientras el monarca de la destrucción se prepara para partir ahora hacia la batalla, le dice que no pierda. Es así que de vuelta al campo de batalla vemos a los soldados norteamericanos intentar detener el avance de los monstruos. Y mientras disparan dicen que no deben guardar ni una de sus balas y que si le dan alguna extremidad al menos podrán dificultar su movimiento mientras esperan la ayuda de los cazadores. El problema es que justo en ese momento una gran bestia acaba con varios de sus compañeros y los ve con una sonrisa de maníaco. Y luego antes de que puedan recuperarse de la impresión, uno de los gigantes se lanza contra ellos para acabar el trabajo. Pero antes de que pueda tocarlos recibe un puñetazo directo en el rostro que le sume la cabeza en la clavícula. Y sin poder evitarlo sale volando contra sus compañeros que observan sorprendidos lo que acaba de suceder. Es de esta manera que vemos que quien golpeó al gigante fue Thomas Andre y al verlo todos comienzan a gritar que se trata del gremio Scavengers. El caso es que Thomas dice que él ya ha visto a esos monstruos antes en las mazmorras de los portales, pero justo en ese momento entre las bestias aparece alguien que le dice que Thomas es ese humano que vio hace tiempo. Y vemos que se trata del monarca del cuerpo de hierro, quien agrega que Thomas es el subordinado debilucho de los gobernantes que luchó contra el monarca de las bestias justo antes de que muriera. Y sin más se presenta y le dice que él es el rey de los monstruos humanoides y monarca del cuerpo de hierro, y que está seguro de que sabe que puede decapitarlo antes de que parpadee, y le pregunta si sabiendo eso todavía está dispuesto a detenerlo. Ante esto Thomas Andre primero dice que no lo sabe, pero luego cuando cientos y cientos de sombras comienzan a moverse tras él inquietas por pelear a su lado, dice que odia los desafíos de todos modos. Es así que las sombras comienzan a aparecer a su lado, y Belion dice que tienen mucho tiempo sin verse, y materializándose por completo saluda al rey de los monstruos humanoides. Por su lado el monarca se pregunta cómo es que el ejército de las sombras está ahí, y si de verdad estuvieron escondidos en la sombra de ese humano todo este tiempo, y no le queda más que aceptar que fueron emboscados y que debe avisarle a Antares, el monarca de la destrucción. El problema para él es que también se da cuenta que no puede contactarlo y rápidamente voltea la mirada hacia un edificio cerca de ellos, en donde Tosca al parecer está haciendo algo con el orden de la avaricia para interferir en las comunicaciones de los monarcas. Antes el monarca del cuerpo de hierro dice que esta no es una táctica que provenga del ejército de las sombras o del propio monarca de las sombras, pues no es la forma en que pelea su ejército que se enfrenta a sus enemigos condenándolos a la muerte, por lo que lleno de rabia grita que esta es una técnica de humanos y que Song Jinwoo no tiene derecho a ser un monarca. Sin embargo, justo en ese instante Beru aparece frente a él y le dice que retire lo que dijo hace un momento y que lo va a pagar caro por calumniar a su señor. Al escuchar ese monarca tan solo grita lleno de ira que como se atreve un simple soldado a interponerse en su camino. Y sin más ambos se lanzan al ataque en un cuadro simplemente impresionante. Y antes de que comience su enfrentamiento tan solo vemos que el monarca del cuerpo de hierro cambió completamente su forma y se encuentra listo para aplastar a Beru. Sin embargo, antes de saber qué pasará en este enfrentamiento volvemos con Song Jinwoo, quien por fin se encuentra de frente con el monarca de la destrucción. Y un último cuadro nos muestra a los dos monarcas viéndose mientras esperan por la reacción del otro. Es así que luego de que Song Jinwoo y el monarca de la destrucción se encuentran por fin, este último piensa que no puede ponerse en contacto con el monarca del cuerpo de hierro y se pregunta si acaso lo ha traicionado o es uno de los trucos de Song, por lo que sin esperar ni un segundo más se decide atacar y una gran llamarada aparece en su boca. Y mientras la lanza directamente contra Song dice que debe derrotarlo a toda costa. Ya nuestro prota no le queda más que ver como el tremendo ataque se acerca inevitable hacia él. El caso es que la potente llamarada atraviesa el campo de batalla por completo y en cuanto el ataque termina vemos la gran destrucción que dejó y como el suelo sigue en llamas. Por su lado el monarca de la destrucción tan solo se queda ahí parado observando su obra, pero justo en ese instante sobre él se eleva una gran sombra a toda velocidad y sobre ella Song tan solo dice la palabra surjan. Y así en otro cuadro dibujado magistralmente Song se deja caer hacia el monarca de la destrucción mientras libera decenas de sus sombras contra él dispuestas a hacerlo pedazos. Sin embargo el monarca tan solo levanta la mano aún con la misma mirada de aburrimiento y luego girando tan solo lo necesario libera una impresionante llamarada que detiene en seco a las sombras de Song y sin más las manda a volar con una explosión tan potente que se ve a kilómetros de ahí. Y ahora pasamos con Liu Zigang, quien acaba con los monstruos que salieron del portal a toda prisa y en cuanto acaba con un gigante y cae en lo alto de un edificio dice que los menos gigantes son fáciles mientras no tenga que pelear con ellos en el agua. Y mientras observa el panorama dice que el mana está arrasando el continente y que probablemente habrá cientos de miles de cazadores e incontables monstruos en una guerra total. Y por último agrega volteando a ver el lugar donde Song Jinwoo pelea que hay una onda de mana que especialmente está atravesando todo su cuerpo y que parece que por ese lado también han comenzado a luchar. Es así que mientras aparece entre una llamada del monarca de la destrucción le pregunta a Song si de verdad esos soldados inútiles son todo lo que tiene y agrega que puede notar que envió su fuerza principal contra el monarca de hierro y que solo tiene un ejército de un par de miles para luchar contra él. Sin embargo en ese momento parece notar algo y desvía la mirada a toda prisa y es que detrás de él un nuevo portal ha aparecido y al ver que nuestro prota se dirige hacia allá a toda velocidad se pregunta si está intentando huir y lanzándose tras él como un rayo dice que no lo dejará ir. Es de esta manera que el monarca de la destrucción atraviesa el portal tras Song Jinwoo, pero en cuanto sale de otro lado se sorprende aunque su cara se mantiene impasible y es que justo del otro lado del portal ya lo espera ahora sí el ejército de nuestro prota y ante este impresionante cuadro tan solo puedo decir imagínense lo animado. El caso es que anotar unas nuevas sombras el monarca de la destrucción le pregunta a Song si ha consumido ya al ejército del monarca de hierro. Sin embargo en cuanto se da la vuelta encuentra su respuesta y es que Belion y Beru tienen atrapado al monarca del cuerpo de hierro que ya comienza a desintegrarse luego de ser derrotado por las sombras más fuertes de Song. Ante eso el monarca dice que Song estaba planeando derribar al monarca de hierro con su fuerza principal y luego derrotarlo a él después de que lo siguiera hasta allá, pero que es una idea verdaderamente ridícula. Por otro lado vemos también al monarca de la transfiguración, quien observa desde lejos todo lo que sucede entre los otros dos monarcas mientras tras él aparecen decenas y decenas de portales nuevos. El caso es que mientras el cielo se llena de portales Antares le dice a Song que probablemente pensó que solo él podía seguirlo hasta allá, pero que estaba equivocado, pues los portales que están apareciendo tras él son las puertas que Young Moon preparó y que con esto puede convocar a sus soldados donde quiera. Es así que mientras decenas de aterradores dragones emergen de los portales Antares declara que el plan de Song fracasó miserablemente y que este error lo llevará directamente a la muerte. Sin embargo nuestro prota tan solo continúa sonriendo con confianza y sin dudar anula sus invocaciones rápidamente. Ante eso Antares le pregunta si ahora se guardará todo y si acaso se está rindiendo. Y luego mientras cientos y cientos de dragones vuelan sobre ellos agrega que en realidad viene esta enorme diferencia de poder entiende que se rinda. Y otro impresionante cuadro nos muestra que de verdad nuestro prota está rodeado de cientos de dragones dispuestos a acabar con su vida. Es de esta manera que Song tan solo cierra los ojos en calma y en cuanto los vuelve a abrir la sombra lo cubre por completo. Y al verlo ahora sí la sorpresa se refleja en la mirada de Antares, quien dice que no puede ser. El caso es que nos explican que en la piedra única de Kamish estaba guardada la habilidad que es el peor enemigo de la raza de dragones, la cual es un rugido del alma que incapacita a todos y los lleva a la desesperación independientemente si son aliados o enemigos. Y así, en otro momento simplemente épico de esta batalla, Song Jinwoo suelta un impresionante alarido directamente hacia el cielo y tan solo vemos como las increíbles zonas de poder se elevan poco a poco alcanzando a todos los dragones. Es de esta manera que los dragones se quedan totalmente paralizados a medio vuelo e incluso Yogo, un monarca de la transfiguración, se ve afectado. Ante esto Antares dice preocupado que entiende que los dragones no puedan moverse, pero se pregunta cómo diablos también lo va a afectar al monarca de la transfiguración. Pero justo en ese instante Song Jinwoo aparece a su lado tomándolo del brazo y le dice que lo siga. Y mientras las sombras comienzan a devorarlos, Antares solo alcanza a preguntarse si Song estaba esperando este momento desde el comienzo de la batalla y no puede hacer más que dejarse absorber por la oscuridad con un atisbo de miedo en la mirada. Es así que Song Jinwoo y el monarca de la destrucción aparecen en la isla donde Song entrenaba. Y en cuanto el monarca pregunta dónde están, nuestro prota le responde que están en la otra punta del mundo. Ante eso Antares dice que puede darse cuenta que Song tiene ahí un gran número de soldados y que esa es una gran ventaja para él, pero que si pelea con tantos humanos se vaciará rápido. Sin embargo al final reconoce que fue una gran estrategia llevarlo ahí. El caso es que Antares le pregunta a Song si eso de atrás es su castillo y nuestro prota le responde apenado que sí, a lo que Antares responde que con su mana y sus sombras pudo haber creado un lugar mejor. Es de esta manera que dejando las librerías
habilidades de lado, Son comienza a aparecer una de las dagas en su mano mientras dice que aún así cree que el castillo es el tamaño adecuado para celebrar su muerte. A lo que Andrés simplemente responde mientras se transforma que él peleará y resistirá hasta que sus soldados lleguen. Y así, en otro cuadro más allá del épico, Antares termina su transformación convirtiéndose en un aterrador dragón, mientras nuestro prota se prepara para hacerle frente con sus sombras. La impresionante batalla entre Song Jinwoo, el monarca de las sombras, y Antares, el monarca de la destrucción, comienza con este último preparando una tremenda carga de energía mientras Song vuela en sus sombras cerca de él. Sin embargo, antes de poder disparar su carga de energía, un lazo aparece de la nada y le cierra el hocico en el acto. Ante esta humillante falta de respeto, el dragón voltea lleno de ira a ver que se atrevió a tal cosa y se encuentra con Belen en el suelo intentando sostenerlo con su espada látigo. Por su lado, varios de los gigantes sombras de Song se lanzan de inmediato contra el incapacitado dragón y combinando sus fuerzas logran llevarlo al suelo y detenerlo ahí por un par de segundos. Es de esta manera que ahora Tosus quien prepara un tremendo hechizo sobre él y sin duda lo descarga contra el monarca de la destrucción. Y en cuanto este lo recibe termina de ser aplastado contra el suelo y ahora sí se queda completamente inmóvil. Es así que ahora es turno de Gridiveru de atacar. Y en otro cuadro simplemente épico ambos se elevan en el aire y luego caen a toda velocidad sobre el monarca de la destrucción. Y de verdad tan solo me pregunto cómo animarán estos cuadros tan increíbles. El caso es que Antares recibe el tremendo golpe de ambas sombras directamente en el rostro y luego antes de que pueda siquiera recuperarse Iris aparece sobre él sosteniendo su espada en lo alto y sin dudarlo ni un segundo más activa su efecto y comienza a electrocutar al monarca de la destrucción. Mientras todo esto sucede Song sobrevuela desde arriba observando la situación y tan solo piensa que su estrategia está funcionando bastante bien. Sin embargo en ese momento Antares desde el suelo dice que esto es muy divertido y abriendo los ojos lleno de ira dice que le gustan los combates en los que acaba el enemigo con una diferencia numérica significativa, pero que también encuentra divertida la situación contraria y que por favor permita que le muestre la realidad. Y sin más se libera de la garra de la sombra de Song y se pone de pie dando un aterrador rugido, activando también la habilidad de la runa de Kamish miedo a los dragones. Y esta vez son las sombras de Song que se quedan paralizadas al recibir el tremendo ataque del rey de los dragones. Ante eso Song piensa que Antares usó el ataque de miedo del rey de los dragones y que ahora no puede controlar a sus soldados de la sombra, por lo que de inmediato se decide a cancelar sus invocaciones. El problema es que realizar esta acción le sale muy caro, pues Antares aparece a su lado preparando ahora sí su potente llamarada y sin que Song pueda evitarlo la dejará contra él en otro cuadro dibujado magistralmente. Al ver venir el ataque Song desaparece de inmediato a Kaisel y cae al suelo y en una sucesión de paneles totalmente increíbles vemos cómo la potente llamarada de monarca de la destrucción emerge de su hocico y luego se concentra demasiado para después estallar de manera simplemente impresionante. Sin embargo, antes de saber qué pasará con Song volvemos con Norma Senner, quien observa la destrucción y dice que todo Estados Unidos está completamente imbuido en las llamas de la guerra. Ante eso David Brennan le dice que todo tipo de manas se extienden por la región y que nunca pensó que el cazador Song Jinwoo dijera la verdad, por lo que se pregunta qué se supone que deben hacer ahora. Al escuchar esto Norma le dice que no es el único cazador que tienen y que cazadores de todo el mundo se han lanzado a la batalla ya sean de rango S o E, que los cazadores de clase E, que son solamente un poco más fuertes que una persona promedio, están peleando y que la única diferencia entre ellos y los soldados es que están protegidos por magia y las armas que sostienen, pero aparte de eso no tienen el poder que les permita ayudar y que con los cazadores de rango C y D las cosas no son diferentes, ya que cuando los rango E cazan a una bestia los rango D cazan 3 y los rangos C estarían cazando alrededor de 10, además de que este es el caso incluso de los rangos S, pues aunque sean capaces de matar a miles de ellos al final perecerán como una de las muchas estrellas. Sin embargo, con esas estrellas individuales caen y dibujan formas en el cielo, aunque muy tenuemente nos muestran el futuro y que a eso la gente lo llama esperanza. Y ahora pasamos a Corea, en donde le avisan a Jinchul que Song tuvo éxito en llevar al monarca de la destrucción a una isla desierta en Japón. Al escuchar esto Jinchul piensa que Song le dijo antes que hay una isla desierta deshabitada en la que una puerta de gigante se derrumbó y que una enorme cantidad de manas se extendió por toda la región y que si la batalla tuviera lugar ahí podrían minimizar los daños causados y se pregunta si es por eso que se ha escondido todo el tiempo en ese lugar. Por su lado su asistente le pregunta si debería enviar un par de cazadores por si acaso y Jinchul dice que todos sus cazadores de rango S están en Estados Unidos, por lo que pregunta qué tipo de cazadores deberían mandar, pero luego tras pensarlo un poco dice que podrían enviar cazadores de rango E y le cuenta que el cazador Song Jinwoo solía ser un rango E y que por eso sabe que es posible que un cazador de rango E se convierta en un héroe. Y en cuanto lo dice tenemos una imagen de cómo se imagina Jinchul a Song peleando contra el monarca de la destrucción. Y ahora de vuelta a la batalla al terminar su tremendo ataque Antares dice que esta es la realidad y que él es el avatar de la destrucción que no debe sacrificarse en aras de una guerra furiosa. La amalgama furiosa de sangre, grito, locura y destrucción, un ser creado únicamente para la guerra y repite que ese es él, Antares, el rey de los dragones y monarca de la destrucción. Por su lado Song, que está de rodillas frente a él, piensa que la enorme cantidad de maná de cuando murió el rey de los gigantes debió haberse fundido en el suelo, pero que aún así este no resistió ese ataque y que incluso los soldados inmortales perecerían inmediatamente si recibieran un impacto directo de esa magnitud. Ante esto Antares comienza a volver a su forma normal y apareciendo frente a Song le dice que no tiene que estar nervioso y que debe saber que cuando le agarró el brazo pudo haberse librado fácilmente, pero que no lo hizo porque lo impresionó al lograr arrinconarlo y que como fueron compañeros monarcas quería tener una conversación tranquila con él. Luego de eso Antares le dice que si ha heredado los recuerdos del anterior monarca de las sombras debería saber que su último enemigo no es este mundo, sino una fuerza que existe más allá de los cielos, o sea el ejército de los gobernantes, ya que su único sentido de existencia es destruir a los monarcas que nacieron en la oscuridad y el monarca de las sombras no es una excepción, que él estaba preparado para eliminarlo y prepararse para luchar con ellos, pero que ha cambiado de opinión al ver cómo lucha, ya que posee un conjunto diferente de talentos comparado con Ashwin y que vio su gloriosa victoria con sus talentos. Es así que Antares le ofrece dejar vivir a su familia si así lo desea, además de que también puede salvar a su país y que incluso si desea que él y sus soldados abandonen la tierra se irá tranquilamente, que lo dejará convertirse en dueño de esa tierra y que no está hablando solo del castillo en las colinas, sino que se refiere a que se convierte en dueño del planeta entero, ya que posee las cualidades para hacerlo. Es de esta manera que el monarca de la destrucción extiende la mano hacia Song y le dice que lo único que debe hacer es tomar su mano, ya que si combinan sus fuerzas para derrotar a los soldados de los gobernantes, su familia, su país y todo el planeta recuperarán la paz y la libertad. E insistiendo con su mano estirada hacia Song le pregunta qué le parece esa propuesta y si se unirá a él en esta pelea. Ante eso Song tan solo le responde con la mirada encendida que no lo haga reír y si de verdad espera que le crea cuando sus ojos gritan que quiere matarlo. Al escuchar eso el monarca de la destrucción se ríe en voz baja y Song tan solo lo observa en silencio mientras sus sombras comienzan a rodearlo de nuevo. El caso es que Antares le dice que al parecer no puede ocultar el odio que le tiene y que este fue su último acto de misericordia hacia él y que entonces se prepare para ser eliminado. Luego de que Song Jinwoo rechaza unirse al monarca de la destrucción, este último decide pasar al ataque de inmediato y si mandas un potente golpe a la vez que su mano se transforma en la gigantesca pata de un dragón. Ante eso Song salta para evitar el golpe a la vez que aparece su arma en la mano y llama a Kaisel. Sin embargo Antares reacciona aún más rápido y voltea a toda prisa disparando una potente llamarada contra el dragón de Song que apareció por arriba de él para llevarse a su amo. El caso es que ahora en el lomo de Kaisel Song le ordena que descienda mientras el monarca de la destrucción dispara otra gran llamarada y Kaisel así lo hace lograr esquivar por los pelos el ataque de su enemigo. Es así que mientras desciende Song salta del lomo de su dragón para lanzarse hacia su enemigo y en cuanto se acerca él gira a toda velocidad para cortarlo. Y así en otro cuadro simplemente épico Song desciende cortando todo el cuello de Antares con ese impresionante movimiento. Es de esta manera que Song cae sobre Kaisel que vuela muy cerca del suelo y al ver a su enemigo se pregunta preocupado si de verdad ni siquiera le dejó una marca. Por su lado Antares le dice que no podrá hacerle ni un rasguño con eso y antes Song de inmediato le dice a Kaisel que se aleje de él. Sin embargo en ese preciso instante el monarca de la destrucción suelta un terrible rugido activando su habilidad miedo del dragón y Kaisel se queda congelado a medio vuelo sin que Song pueda hacer nada para evitarlo. Antes Song no sabe ni cómo reaccionar y antes de que pueda hacer algo la cola de su dragón no envuelve rápidamente y sin más lo saca volando de ahí con un fuerte coletazo. El caso es que Song logra caer parado a unos cuantos metros de Kaisel y no le queda más que ver cómo una impresionante llamarada del monarca de la destrucción incinera por completo a su sombra frente a sus ojos. El problema para Song es que luego de acabar con Kaisel Antares voltea hacia él aún con la llamarada activa y una vez más lo impacta directamente causando una gran destrucción. Luego de este golpe Antares le dice a Song que sabe que no murió con ese ataque y justo en ese momento Song emerge de los escombros como una flecha a toda velocidad hacia él. Es de esta manera que Song logra agarrarse de la piel de Antares usando la autoridad del gobernante, pero en cuanto coloca sus pies estos comienzan a quemarse y dice que la superficie es como el magma. Sin embargo eso no lo detiene y comienza a darle escenas de golpes con su daga esperando por fin poder penetrar su armadura. Sin embargo antes de que pueda conectar un golpe que de verdad haga daño la gran pata del dragón aparece detrás suyo y se ve obligado a saltar para evitar el golpe. No obstante mientras en el aire dice la palabra surjan de nuevo. El problema para Antares es que esta vez no emergen las mismas sombras de siempre sino sus compañeros dragones que cayeron en manos de Song y ahora son sus sirvientes. El caso es que uno de los dragones logra morder a Antares en el cuello y otro se prepara para lanzar una llamarada y así con estas fuerzas combinadas Song logra que sus sombras impacten directamente al monarca de la destrucción con una potente llamarada. Es de esta manera que mientras sus dos dragones lanzan llamaradas contra Antares y otro lo detiene Song se da cuenta que aún así no le está haciendo daño al monarca y no le queda más que aceptar que su defensa y ataque no se pueden comparar con ninguno de los que se ha encontrado hasta ahora, por lo que no puede
derrotar al Rey Dragón con las estrategias que ha usado antes. Es así que Son comienza a reunir su poder a su alrededor mientras dice que necesita un poder más fuerte, o sea, el poder de destruir una montaña corazada con sus propias manos. Sin embargo, en ese momento tiene una idea y se pregunta si podría hacerse una armadura corazada. El caso es que con esa idea en la cabeza las sombras de Son comienzan a girar rápidamente a su alrededor, pero justo en ese instante Antares acaba con el último dragón, Sombra de Son, y le pregunta si de verdad intenta detenerlo con esas patéticas, pero no puede acabar su frase, pues en ese momento se da cuenta de lo que Son está haciendo y la sorpresa se refleja en su mirada mientras se pregunta si acaso el poder de la oscuridad está siendo atraído hacia Son y qué es lo que está planeando esta vez. Es de esta manera que Son dice que usará la armadura Ironclad y que equipará dicha armadura con el poder de la oscuridad, que hará que la armadura negra sea más grande y más fuerte y que será tan pero tan grande que él se volverá pequeño y todo en este mundo parecerá insignificante. Y vemos que mientras dice esto las sombras siguen arremolinando a su alrededor a toda prisa. Y en otro cuadro simplemente épico es Antares quien se ve totalmente insignificante ante la enorme cantidad de energía que Song Jinwoo está reuniendo. Es así que Antares se pregunta si acaso Son está haciendo una metamorfosis y dice que no puede ser, pues el monarca de las sombras fue originalmente uno de los fragmentos de luz, así que no tiene otra forma que no sea la forma original. Y se pregunta cómo es que puede su forma ser tan grande y si acaso podría ser que Son esté convocando el poder de la muerte a la tierra. El caso es que lleno de desesperación Antares se pregunta cómo es que Son era un ser humano común y corriente no hace mucho tiempo y cómo es que tiene un dominio tan fuerte del poder de la muerte. Por su lado Son se pregunta si acaso este es su verdadero yo mientras comienza a materializarse luego de haberse fundido con la sombra y luego apareciendo por completo con una apariencia realmente impresionante dice que es el verdadero poder del monarca de las sombras que Ashwan le transmitió. Y en otro cuadro que nos muestra nuestro prota en todo su esplendor esta idea que puede sentir desde su interior un nivel aterrador de poder cuyo fin es insondable para tratar de entender. Es así que en cuanto Son termina su transformación Antares le dice que puede darse cuenta que lo logró porque ha pasado mucho tiempo en la frontera de la vida y la muerte. Y mientras comienza a cargar otra de sus potentes llamadas dice que es la razón por la que Ashwan, el antiguo monarca de las sombras, pudo transferir su poder a un simple humano, pues incluso antes de obtener su poder Son había estado luchando una guerra propia todo el tiempo para poder vivir. El caso es que Antares ataca a Son sin dudarlo mientras dice que no importa lo que pase debe acabar con él en ese mismo momento, pues tal y como pensaba es demasiado peligroso. Es de esa manera que tenemos otro cuadro bien chido del ataque de Antares viajando a toda velocidad hacia Son. Sin embargo nuestro prota tan solo levanta la mano con calma y expulsa un rayo de poder. Y este ataque es tan rápido y potente que atraviesa la llamada de Antares antes de que logre tocarlo. Es así que al monarca de la destrucción no le queda más que recibir el ataque de Son de lleno y parece que esta vez sí se ve afectado. Luego de esto ambos monarcas se paran uno frente al otro por un par de segundos y en cuanto se deciden ambos pasan al ataque con una potente explosión de poder y terminan encontrándose con un potente choque de auras. Y ante este increíble momento tan solo puedo decir, imagínense lo animado. Es así que luego de que Son despierta el verdadero poder del monarca de las sombras y adquiere su forma final se ve de frente con el monarca de la destrucción por un par de segundos y este último sin esperar ni un segundo más pasa al ataque intentando pisar a nuestro prota. Sin embargo esta vez en lugar de moverse Son usa sus manos para detener al dragón y con esta ventaja logra conectar un potente golpe directo en el rostro en otro cuadro simplemente épico. El problema para Son es que cuando va a lanzar el segundo golpe Antares reacciona rápidamente y voltea hacia él abriendo el hocico para detener su golpe y para sorpresa de Son Antares logra atraparlo y su mandíbula es lo suficientemente fuerte como para no dejarlo escapar. Es de esta manera que ahora es Antares quien sacude a Son como un muñeco de trapo mientras lo muerde por el torso y sin que nuestro prota pueda hacer nada para evitarlo es mandado a volar varios metros con el potente lance del monarca de la destrucción y termina estrellándose de manera estrepitosa en el suelo. Sin embargo no puede tomarse ni un tiempo de descanso pues de inmediato debe moverse para evitar la llamada de Antares que va directamente hacia él y tenemos otro impresionante cuadro de nuestro prota moviéndose a un lado mientras el potente ataque del monarca hace trizas el suelo. El caso es que este ataque de Antares logró arrancarle el brazo a Son. No obstante nuestro prota se vuelve a lanzar al ataque ignorando su herida y ante esto el monarca de la destrucción responde con otra de sus llamaradas y en otro cuadro simplemente impresionante vemos el choque de estas dos colosales fuerzas y de verdad que solo puedo decir imagínense lo animado. Es de esta manera que ahora Son quien va a atravesar el ataque de Antares y darle un corte directo. Sin embargo el dragón también reacciona y le da un coletazo en el estómago que lo saca volando varios metros. Es así que mientras Son intenta recomponerse Antares emprende el vuelo para colocarse sobre él y luego sin dudarlo pero ni un segundo más aparece cuatro cargas de energía a su alrededor y las carga contra Son causando otra gigantesca explosión. Sin embargo tras un par de segundos la espada de Son emerge de la nube de polvo como una flecha y el monarca de la destrucción a duras penas sí puede evitar el golpe. El caso es que en cuanto el humo se disipa por completo Son aparece con más espadas de oscuridad rodeándolo y sin dudarlo las lanza todas contra el monarca de la destrucción que para rechazarlas responde con una llamarada. Y una vez más tenemos un panel totalmente épico del monarca de la destrucción y el monarca de las sombras midiendo fuerzas y luego cuando ambos aumentan el poder las fuerzas se comienzan a combinar causando una destrucción aún mayor y expulsando rayos de energía por todos lados. Es de esta manera que tras este potente intercambio de energía la armadura de Son comienza a destruirse y tras un par de segundos se rompe por completo liberando a nuestro prota y a este no le queda más que caer al suelo frente al monarca de la destrucción que todavía continúa de pie. Por su lado Son dice que mantener esta armadura gasta mucho maná y justo en ese instante Antares aparece frente a él y le dice que esta es su última oportunidad y le pregunta si desea unirse a él. Pero justo en ese momento la armadura de Son comienza a regenerarse y mientras aparece su arma en su mano para continuar la pelea nuestro prota le responde que no tiene interés en unirse a un monstruo. Ante esto Antares le dice que es un tonto ignorante mientras también comienza a sacar su espada y una vez más tras verse a los ojos por unos instantes vuelven a intercambiar golpes en otro cuadro dibujado de manera realmente increíble. El caso es que mientras pelean Antares le dice que el monarca de los dragones y el ejército de la destrucción están destruyendo todo lo que tiene y que los que quiere proteger van a desaparecer y que eso sucede incluso ahora en los tiempos en que sus cuchillas chocan. Sin embargo, al ver que Son no le contesta le dice que incluso si es el rey de los muertos mientras sea humano tendrá miedo a la muerte y le pregunta si quiere ser las cenizas de la llama que podría extinguir incluso a la muerte. Y por último agrega con una sonrisa de maníaco que pronto todas las cosas que estaba tratando de proteger quedarán como una ilusión. Es así que mientras le quita la daga a Son de la mano del monarca de la destrucción agrega que probablemente puede sentir o si tiene el poder de Ashburn y clavando su espada en el estómago de nuestro prota le dice que sienta los gritos y desesperación de todo el planeta Tierra. Es de esta manera que Son intenta alejarse de Antares mientras este le dice que esto es la guerra y que este es el sonido del ejército de la destrucción pisoteando sin piedad a los humanos y destrozándolos. Y mientras nuestro prota cae al suelo de rodillas al parecer derrotado le dice que escuche su desesperación y luego colocando el filo de su espada en su cuello le dice que la desesperación infectará a la humanidad entera y pronto lo silenciará a todos, por lo que ha llegado el momento de que elija su destino y Son tan solo le responde que será él quien se arrepienta de sus decisiones. Y así en otro momento más allá de lo épico de esta gran batalla vemos que una de las espadas de Son está detrás de Antares sostenida con la autoridad del gobernante y antes de que se dé cuenta nuestro prota le descarga contra él y lo impacta directamente en la espalda a la vez que aprovecha esto para alejarse rápidamente. Pero la espada no le hace nada a Antares y vemos que se quedó a centímetros de tocarlo y el monarca tan solo le pregunta si de verdad creía que una daga hecha con los dientes de un dragón podía penetrar el escudo del rey de los dragones y si acaso todo esto no es cómico pues es una lucha entre la llama nacida de la oscuridad y la oscuridad nacida de la luz y justo en ese momento Son vuelve a caer cerca de él. Es así que Antares dice que ahora puede ver que la lucha se acerca a su fin y nuestro prota se muestra de acuerdo con esta declaración y dice que él puede verlo también, a lo que Antares le pregunta si por fin ha decidido ponerle fin a su inútil resistencia. Como respuesta nuestro prota se lanza de nuevo hacia él aumentando su velocidad a cada paso y al verlo Antares se prepara para volverlo mientras dice que si es así ni siquiera habrá necesidad de que venga el ejército de la destrucción y que cortarle la cabeza a este tonto monarca elevará la moral de su ejército. Sin embargo Son le dice que él solo hace que las sombras sean aún más oscuras y justo en ese instante la sorpresa se refleja en la mirada de Antares al darse cuenta que está comenzando a anochecer y así en uno de los paneles más épicos de toda esta historia las sombras de Son aparecen a su lado justo en el instante en que está por golpear a Antares y en serio que tan solo podemos admirar este impresionante cuadro. El caso es que Antares grita lleno de ira que hará pedazos a Son, se lo dará de comer a los dragones y le mostrará el destino de los que se resisten al rey de los dragones hasta el final. Por su lado Son Jinwoo tan solo se prepara para dar lo que puede ser su golpe final y mientras la energía se carga en la punta de su arma vemos como la imagen de su padre se sobrepone a la suya y luego de esto la imagen del monarca de las sombras también aparece en el campo de batalla y por último volvemos a ver a que el Son quedaba todo de sí para hacerse más fuerte y seguir creciendo y con todos estos sentimientos reunidos en este último golpe nuestro prota logra cortar por fin al monarca de la destrucción para luego decirle si acaso no puede ver su propio destino. Es así que los cielos comienzan a retumbar de manera aterradora y mientras la realidad misma parece romperse tras ellos Son Jinwoo acaba su movimiento cortando por la mitad a Antares, el monarca de la destrucción. Por cierto, en cuanto este video llegue a 15.000 likes subirá la siguiente parte, así que no olviden dejar su like y compartir para llegar a la meta más rápido. Es así que luego de que Son Jinwoo logra dar lo que parece ser el golpe
combate final contra Antares, este dice que lo golpearon con un ataque que no debería haber sido posible. Y mientras los soldados de los gobernantes comienzan a emerger del portal que se abrió en el cielo, agrega que cuando llegó ahí por primera vez no vio un portal y que sabe que conectar los mundos había utilizado una energía inmensa, por lo que se pregunta entonces cómo es que está el ejército de los gobernantes en la Tierra. Y tenemos un cuadro simplemente increíble de Son a su lado después de terminar su ataque, mientras los soldados de los gobernantes continúan apareciendo a montones. Es de esta manera que Antares le pregunta a Son si ese fue su plan todo el tiempo y si en serio planeó hacer el choque de dos grandes fuerzas para abrir un portal llamando a sus aliados, y que él pensó que cuando distrajo a su ejército y lo llevó hasta ahí fue porque no quería ser interrumpido en su batalla, pero que aún así no debería haber forma de contactar con los gobernantes, a lo que Son responde que en realidad sí hay una manera. Es así que Son explica que usó los avatares de los gobernantes, pues aquellos que toman el poder prestado de los gobernantes y se conectan a ellos todavía existen en la Tierra. Ante esto, Antares dice que ahora puede darse cuenta que preparó un portal ahí usando a esos recipientes, y mientras habla vemos cómo los soldados de los gobernantes emergen por montones de los portales. El caso es que el monarca de la destrucción reconoce que Son eligió ganar la guerra y no la batalla, y que ahora puede ver su propia derrota. Es de esta manera que mientras Antares comienza a desaparecer, Son le pregunta si fue él quien ordenó al monarca de la llama blanca y al de las bestias que atacaran al monarca de las sombras. Al escuchar esto, Antares le pregunta si el monarca de la llama blanca le dijo eso, y volvemos a ver aquel recuerdo en el que el monarca de las sombras acabó con Baran, y como este le dijo algo que en ese momento no entendimos, pero ahora sabemos que fue eso lo que le dijo. Es así que Son tan solo sonríe y le hace una seña con la mano mientras dice que Ashburn le envía sus saludos. Ante esta tremenda falta de respeto, Antares se lanza hacia Son con sus últimas fuerzas para intentar golpearlo, pero antes de poder tocarlo, la sorpresa se refleja en su mirada, y es que los soldados de los gobernantes se movieron aún más rápido y aparecieron a su lado clavando sus lanzas por todo su cuerpo. Es de esta manera que al monarca de la destrucción no le queda más que alzar la mirada para ver cómo el fragmento más brillante desciende del cielo hacia él. El caso es que Antares le pregunta si el mundo se muestra siempre bajo la luz y se cubre bajo la sombra, y si de verdad estaba destinado a fracasar desde el principio. Y mientras termina de desaparecer, le dice a Son que lo verá en el lugar donde está el verdadero alivio, y no en su lugar imaginario, y que espera que puedan encontrarse ahí, a lo que nuestro prota simplemente responde que no se preocupe, pues se verán de nuevo pronto. Y sin más, el monarca de la destrucción muere por fin luego de ser derrotado por Song Jinwoo. Luego de este tremendo suceso, el fragmento más brillante de la luz le dice a Son que logró detener su batalla eterna, y que no saben ni cómo pagarle, a lo que Son responde que quiere pedirles un favor si es posible, y al notar que no entiende a qué se refiere, agrega que solo él puede hacerlo realidad. Antes, el fragmento más brillante le dice que si está en sus manos lo ayudará como sea, y al escuchar esta confirmación, Son cansado le pide si lo deja usar la copa de la reencarnación. Ante esta petición, los gobernantes se quedan en silencio por un par de segundos, y luego el fragmento más brillante le pregunta a Son si desea utilizar la copa de la reencarnación para volver en el tiempo, y Son tan solo le responde: Pues sí, güey, no mames. perdón, banda, no me pude resistir a poner ese meme. El caso es que Son le dice a los gobernantes que sí, y esto le responde que aunque utilice la herramienta de un dios para retroceder en el tiempo, la conciencia de las deidades superiores permanecerá exactamente igual, y si de verdad está dispuesto a dejar que los monarcas renazcan con todos sus recuerdos intactos, a lo que Son responde que sí, y que además luego de retroceder en el tiempo desea que no envía a nadie a la Tierra, y que él se encargará de los monarcas y su ejército en la brecha entre reinos. Al escuchar esto, los gobernantes le preguntan cómo planea encargarse de la guerra él solo, pues ellos usaron la copa de la reencarnación varias veces y nunca consiguieron un resultado mejor que este, y nuestro prota tan solo les responde que ha perdido a mucha gente luchando en esta guerra y que desea recuperarlos. Antes, los gobernantes alegan que la copa está en su límite y que si falla aunque sea una vez no será capaz de retroceder en el tiempo de nuevo, que él podría quedarse ahora como el héroe que detuvo la invasión de los monarcas en los corazones de muchos, pero que la guerra que intenta iniciar nadie la recordará, y que si pierde lo espera la destrucción, e incluso si gana no habrá nadie que lo celebre, y le preguntan nuevamente si todavía desea retroceder en el tiempo. Al escuchar esta pregunta, Son se queda pensativo por unos segundos, pero luego deja escapar una leve sonrisa a la vez que recuerda a su madre y a su hermana, a Chahae, a Jinchul y a su mejor amigo Jinho, y sin dudarlo ni un segundo más dice que desea volver. Es así que los gobernantes tan solo dicen que eso de querer salvar el mundo por sí mismo y tener la fuerza para hacer todo el trabajo solo les recuerda mucho al monarca de las sombras, Ashburn, y que esta vez escucharán su deseo. Sin embargo, Son les dice que esperen un momento y les pregunta qué pasará con las sombras que no existían en el pasado, a lo que el fragmento más brillante le responde que las entidades que existían en el pasado desaparecerán de su arsenal de sombras, pero que aquellas entidades que no existían se quedarán a su lado. Es de esta manera que, completamente seguro de su decisión, Son Jinwoo tan solo dice que entiende todo lo que implica y que está preparado, mientras una sonrisa de completa confianza se asoma en su rostro. El caso es que los gobernantes aparecen en la copa de la reencarnación y le dicen que esperan que su valor salve el mundo, y sin más la copa comienza a emitir un brillo que poco a poco aumenta más y más hasta que se vuelve cegador, y tras eso se vuelve tan potente que cubre el mundo entero. Y vemos como por todos lados los conocidos de Son se ven bañados por esta luz para volver 10 años en el tiempo y reiniciar esta historia. Y sin más, tras unos segundos la luz comienza a remitir y el mundo vuelve a la normalidad. Luego de que Son derrotan a Antares y decide volver en el tiempo para acabar con el conflicto, él solo pasamos a los edificios de donde solía vivir, y tan solo escuchamos a su madre preguntándole a Jinja si puede despertar a Song. Pero en vez de ver a la Jinja que conocemos, una versión mucho más pequeña de ella se asoma en el cuarto de su hermano para despertarlo, y Song tan solo se pregunta en qué momento despertó, y en cuanto voltea a ver a su hermana con una sonrisa vemos que también se trata de un Song 10 años más joven. Es así que Son comienza a darse cuenta que su hermana pequeña acaba de salir de la ducha y que el olor de la sopa hirviendo y el sonido de la tabla de cortar le resultan familiares, y en cuanto sale de su habitación su madre de inmediato le pregunta si se ha despertado. El caso es que el pequeño Song se ha sorprendido a su padre que lee el periódico, y este tan solo voltea a verlo con una sonrisa y le pregunta por qué lo llama padre si siempre le dice papá. Sin embargo, no puede decir nada más, pues en ese momento Son comienza a llorar y le pregunta qué le pasa, a lo que nuestro prota tan solo responde que cree que tuvo una pesadilla, y luego tras un par de segundos confirma que sí, que la pesadilla ha terminado. Es de esta manera que mientras de su familia desayunan felices, Son piensa que la pesadilla terminó y que ahora su hermana es pequeña, su madre está sana y su padre no desapareció y sigue a su lado, y se da cuenta que de verdad le dieron una última oportunidad de arreglar todo, por lo que lleno de decisión dice que no dejará que esta oportunidad se desperdicie y ahora él mismo escribirá el futuro, pero también se pregunta si no podría disfrutar de un pequeño momento de tranquilidad, y lo vemos ir a la escuela de nuevo y reír con sus compañeros, y agrega que ese es un premio que se da a sí mismo, y mientras lo vemos jugar videojuegos con sus amigos dice que sabe del hecho de que los monarcas que quieren la Tierra están preparando portales masivos ahora mismo, pero que le gustaría tener solo un poco más de ese sentimiento de calma. Es así que vemos a Son disfrutar de sus días de estudiante de nuevo, mientras intenta convencerse de que el tiempo que está usando para divertirse no daña a nadie y que solo desea un día más para quedarse ahí. El caso es que cierto día, mientras su madre limpia su habitación, algo llama su atención, y es que en el escritorio de Son hay una nota para ella, la cual tan solo dice que volverá después de terminar algo que tiene que hacer. Y sin más, lo siguiente que vemos es la cabeza de un monstruo siendo cortada y luego a verlo sosteniéndola después de haber acabado con él en cuestión de segundos. Por otro lado, tenemos un panel simplemente épico de Belion sentado con su espada al lado mientras detrás de una pila de cuerpos de monstruos se extiende hacia el cielo. Es así que vemos a Son Jinwoo con su armadura de sombras parado frente al monarca de la transfiguración, y mientras vemos cómo lo elimina dice que reclamó la victoria en la guerra contra los monarcas y capturó al monarca de la transfiguración, quien lo molestó profundamente, y que fue así como hace 27 años llegó a la brecha entre dimensiones. Y en cuanto dice esto tenemos un cuadro bien chido de nuestro prota con su armadura de sombras cubriéndolo. Es así que mientras descansa Son dice que por fin ya puede ver el final de este monótono y brutal viaje, y que los enemigos restantes son el monarca dragón y su ejército de la destrucción. Y luego agrega que es bueno que el tiempo fluya de manera diferente en el mundo exterior y que allá afuera deben haber pasado solo 2 años. El caso es que nuestro prota se pregunta que también estarán viviendo sus padres, si su hermana habrá cambiado y sobre todo si debería haber explicado mejor la situación. Sin embargo, sus cavilaciones son interrumpidas por Belion, quien le dice que la limpieza ha terminado y que ya no hay enemigos restantes, a lo que Son responde que han hecho un buen trabajo, pues no quiere perder ni un segundo, por lo que sin más dice la palabra surjan y nuevamente tenemos un cuadro simplemente épico que tan solo me hace decir imagínense lo animado. Y ahora pasamos al dominio del monarca de la destrucción, en donde Antares dice que el monarca de la transfiguración ha caído, a lo que uno de sus dragones responde que es por eso que recomienda que se muevan más lejos, a lo que este responde que no, pues está cansado de escapar y quiere pelear contra el monarca de las sombras ahí y ahora. Es así que tomándose las cosas con calma, Antares dice que el monarca de las sombras lo impresiona, ya que no esperaba que volviera atrás en el tiempo usando la copa de la reencarnación, y sin más comienza a decirle mientras su sombra se materializa frente a él que le da alegría verlo vivo, pero que de todos modos ahora uno de ellos va a caer en los brazos de la muerte, y mientras se levanta de su trono le dice que su nombre es Antares y le pregunta el suyo, y una vez más lo llama monarca de las sombras. Ante eso nuestro prota tan solo le responde que se llama Song Jinwoo y si quiere preguntarle algo más, a lo que Antares responde que no mientras sus dragones lo rodean, y al escucharlo Son se ha disparado hacia él sin esperar ni un segundo más con la decisión reflejada en la mirada, y Antares hace exactamente lo mismo, solo que en su mirada podemos ver esa locura que lo caracteriza, y sin más sus espadas chocan de manera brutal regalándonos otra imagen simplemente maravillosa. Y luego en un panel que yo considero dentro del top 3 en esta gran historia vemos el impresionante choque de estas colosales fuerzas, y de verdad que
ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Sin embargo, antes de saber qué pasará en esta pelea, nos dicen que mientras tanto 2 años pasaron en el mundo y que Estados Unidos estaba de cabeza por las palabras de un adivino, el cual dijo que el dios de la muerte descenderá pronto a esta tierra y que si esa profecía fuera de otra persona no les habría interesado porque probablemente sería mentira, pero que quien hizo la profecía fue la señora Norma Selner. El caso es que Norma dice que el dios de la muerte descenderá con incontables soldados a la tierra y que no podrán escapar de ellos, pues del dios de la muerte no hay forma de huir. Es así que nos dicen que hace 2 años ella abrió sus ojos de repente y logró ver la muerte del líder norcoreano, el secuestro de unos terroristas a un avión de pasajeros, la caída del mercado de valores y más eventos, que acertó a un montón de profecías y que siempre estaba en el centro de la controversia como una figura omnipotente, y que si esta clase de mujer deja un mensaje sobre el fin del mundo, naturalmente todos no tenían opción más que estar consternados. Pero luego nos dicen que de un momento a otro al día siguiente sobre el cielo de Seúl surgió un agujero negro gigante lo suficientemente grande como para cubrir todo el cielo, y que todos los periódicos tenían de titulares la profecía de la señorita Selner. El caso es que el portal comienza a abrirse poco a poco y la gente que lo ve desde abajo grita asustada. Sin embargo, tras un par de segundos nada sucede y el portal desaparece, y la gente tan solo se pregunta si eso fue todo y no saldrá nada, sin darse cuenta que detrás de ellos una extraña figura ha aparecido. Es de esta manera que vemos a Song Ying-gu, quien emergió del portal para por fin volver a la tierra, y al parecer alguien ya lo espera. Es así que la persona que lo espera le da la bienvenida mientras sostiene un ramo de flores, y luego le pregunta si debería llamarlo señor de las sombras, y agrega que no pensó que saldría como un estudiante de secundaria, a lo que Song responde que la gente podría sorprenderse si sales con una barba desaliñada. El caso es que Song dice que incluso si es solo uno que le da la bienvenida no está tan mal, y el extraño hombre le responde que puede darse cuenta que de verdad ha lidiado con todo el asunto sin siquiera dudar, y que ahora mismo en sus pasos está el peso de 10 millones de soldados. Ante esto Song tan solo dice que seguramente no fue hasta ahí para darle un ramo de flores y le pregunta qué pretende, a la vez que lo llama mensajero de los gobernantes, a lo que el mensajero responde que tiene un mensaje para el monarca de las sombras y que es algo largo, por lo que le pregunta si no quiere ir a un lugar más cómodo, y Song tan solo dice que sí y que hay un lugar que le gustaría visitar. Es así que en el siguiente cuadro vemos un gran helado un tanto infantil y luego a Song comiéndoselo muy feliz mientras el mensajero le pregunta si quería ir a una heladería, a lo que este simplemente responde que si te quedas mucho tiempo peleando en otra dimensión se te terminan antojando los dulces. Es de esta manera que Song pregunta qué dicen los gobernantes y el mensajero le responde que en primer lugar le gustaría expresar su más sincero agradecimiento hacia él. Sin embargo, Song le dice que deje de lado los saludos formales y le pregunta si algo ha salido mal, a lo que el mensajero responde que no, que en realidad todos los problemas se resolvieron y que por eso fue a verlo, pero que los gobernantes están preocupados por el efecto que el poder del monarca tendrá en el futuro, ya que como sabe el poder que tiene el monarca es de un nivel que este mundo no puede manejar, y al ver que Song entiende que quiere llegar le dice que este mundo sin mana es demasiado débil y que si le parece bien ellos quieren llevarlo a un mundo donde pueda aceptar su poder. Ante esto Song le dice que ya que es un dolor de trasero llevarlo a otro mundo también tienen la opción de sellarlo, y el mensajero le dice que sí. Al escuchar esta confirmación Song deja escuchar en el helado a la vez que las sombras comienzan a rodearlo y completamente serio le pregunta si ahora que ya no es útil piensan deshacerse de él y si acaso le tienen miedo al poder que tiene. Antes el mensajero le dice que no es eso, lleno de temor, y comienza a sacar algo de su saco mientras le pide que por favor lea eso. Es así que son las noticias de la profecía de Norma Selner y le pregunta qué es eso de que el dios de la muerte está descendiendo a la tierra, a lo que el mensajero responde que antes de que volviera Selner había creado un revuelo con su profecía y que cuando él desapareció no era una divina tan poderosa, pero que después de eso su vida ha cambiado. Al escuchar eso Song le pregunta si está diciendo que su existencia provocó el cambio y el mensajero le dice que sí. Antes Song se queda en silencio durante unos segundos y le pregunta si pueden volver a hablar en otro momento, y de inmediato el mensajero se pone de pie, le hace una reverencia y le dice que sí, y sin más se retira de ahí dejando a Song sumido en sus pensamientos. Es así que nuestro prota se queda solo y piensa que si todo organismo vivo tiene un propósito fijo para su existencia, entonces una cosa es segura, y que él, que se convirtió en el monarca de las sombras y acarició los fenómenos extraños del mundo y los monarcas con su fuerza, ha completado su misión y ha cumplido su propósito. Sin embargo, una gran cantidad de poder que sirvió para ese propósito ahora es un dolor de cabeza, al igual que pasa con los materiales nucleares que han llegado al final de su vida útil, y que si ese es el caso habrá muchas preguntas, por lo que se pregunta si se convertirá ahora en una existencia que este lugar ya no necesita, y tan solo dice que eso no tendría sentido. Pero justo en ese instante alguien pasa a su lado por fuera del establecimiento, y al parecer Song se da cuenta de quién es, pues la sorpresa aparece en su mirada de inmediato. Es de esta manera que Song sale a toda prisa de la tienda de helados para buscar a esa persona, y mientras la ve alejarse piensa que ya llegará el momento en que le toque responder a la pregunta de si está bien que se quede en ese lugar. Por su lado, la chica que Song ve se pregunta si el helado huele también, y nos damos cuenta que claramente se trata de Cha Jae. El caso es que al ver a Cha Jae Song dice que en realidad sí hay una razón para permanecer en este lugar, y mientras vemos a sus viejos conocidos vivir sus vidas despreocupados dice que es probable que todavía haya gente que quiere en este lugar, y que las personas que lo aman aún están ahí. Y sin más seguimos viendo los personajes de esta historia, pero ahora continuando sus vidas normales sin poderes de cazadores, y vemos que tienen trabajo de profesores, obreros, estudiantes y algunos hasta gangsters. Y por último Song tan solo dice que es razón suficiente para quedarse en la tierra, que lo hará y además encontrar otras razones por las que debería quedarse. Y sin más vemos que al final terminó alcanzando a Cha Jae, y mientras se acerca a ella para saludarla por primera vez dice que eso es lo que ha decidido. Y así, con Song Ying-gu arreglando el problema con los monarcas y los gobernantes, y encontrándose de nuevo con Cha Jae para ahora sí comenzar su verdadera historia de amor, es que llegamos al final de la historia de Solo Leveling. Y no me queda más que agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí acompañándome semana a semana en estas 5 temporadas. No les puedo decir más que muchas gracias. Ah, y recuerden que la otra semana comenzamos con la historia extra de Solo Leveling que nos cuenta qué pasó con Song cuando volvió en el tiempo. Ya saben que si este video les gustó siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.